El mundo en el que nos encontramos se encuentra dominado por las megacorporaciones que controlan cada aspecto de la vida cotidiana, tanto política, social y económica, teniendo a su control un enorme poder armamentístico. Los países tal como los conocemos se han derrumbado en más de un sentido, con los Estados Unidos completamente divididos, perdiendo su poder como la superpotencia más importante en el mundo, la cual será superada en unos años por países como China. Japón es el mayor imperio del planeta, y la Unión Económica Europea mira las estrellas con aires de colonialismo agresivo. En las calles de estas ciudades, hay asesinos psicópatas a sueltos merodeando, capaces de matarte en un abrir y cerrar de ojos, y la especie humana es lentamente erosionada por un gran nihilismo tecnológico. Ante todo este contexto de caos estás tú, un simple chum que intenta buscarse la vida en una ciudad que pareciera estar maldecida por el mismísimo Lucifer. Hola y bienvenidos a Black Knight, su canal de icebergs por excelencia. Hoy estaremos viendo un gigantesco iceberg en el que recopilamos teorías, curiosidades, misterios y demás datos de interés de todo el universo de Cyberpunk 2077, el cual te aseguro que no te dejará indiferente. Prepárate porque con este video le temerás a la innovación y al avance tecnológico, porque estos muchas veces no traen prosperidad y bienestar, sino desgracias. Comencemos. Nivel 1. Los fanáticos menos conocedores de la saga pensarán que Cyberpunk 2077 empezó como una idea dentro de los estudios de CD Projekt, de crear un ambicioso juego de mundo abierto con estética futurista, pero lo cierto es que no, todo este mundo le pertenece a Mike Pondsmith, quien fue que creó el juego de mesa originalmente, y el cual lo puedes encontrar en el juego en forma de un NPC conocido como Mike el conspiranoico del programa de radio. Y sí, todo esto comenzó con un juego de mesa que terminó inspirando a un AAA de millones de dólares, el cual junto a la compañía R. Talsorian Games, en el 88 crearon el juego conocido como, el juego de rol del futuro oscuro, o Cyberpunk para los cuates, el cual vendría a ser una especie de calabozos y dragones futurista. Para que me entiendan, ya que la jugabilidad es la misma, hay un lore, elegimos a nuestro héroe, y ya lo demás queda en nuestra imaginación, y en lo bien que nos llevemos con los locos con los que lo juguemos. Al juego al parecer le iría bien en el mercado porque más allá de inspirar un juego AAA, también sacarían otras ediciones de dicho juego. El primer juego estaba enfocado en el año 2013, después sacaron otra edición llamada Cyberpunk 2020, con algunos añadidos nuevos y una expansión en la historia enfocada en dicho año. El coronavirus no es una de ellas lastimosamente. Después sacaron una tercera edición en el 2005, enfocada en el año 2030, con un libro mejorado con ilustraciones de la historia, que se toparían nuestros personajes, además de que dichos personajes ya venían en forma de ficha de héroes, y no simplemente dibujos como en las ediciones anteriores, además de cambiar el sistema de juego de Interlock a Fusión. Los que se la pasan jugando este tipo de juegos sabrán. Y ya por último tuvimos Cyberpunk Red, la última edición del juego de mesa de Mike y Talsorian Games, ambientado en el 2045. Cabe mencionar que toda la historia que se desarrollan en estos juegos son canon en el juego de CD Projekt, excepto que se cree que la historia vista en la tercera edición del juego, o sea Cyberpunk versión 3.0, transcurre en otro universo, ya que dichos eventos difieren de lo visto en Cyberpunk Red. Por lo demás todo correcto. También de esta última edición recibimos una expansión en su jugabilidad con una zona de combate en donde poner a pelear a nuestros personajes, con fichas, cartas de habilidades y más, para hacer del mismo aún más interesante. También hemos tenido muchos TCG de cartas de la franquicia de la mano de Mike, como un TCG de cartas de Netrunners, junto a otro TCG de cartas pero este enfocado al mundo del juego, y no solo a los Netrunners. De Cyberpunk Legends hablaremos luego. Ya por último, para acabar con esta parte, CD Projekt lanzó su propio juego de mesa como los de Mike ambientado en el 2077, cuya diferencia es que es un juego táctico, que se puede jugar solo, hasta con 4 personas. Es más que conocido el estado en el que salió el juego por aquel y ya lejano diciembre del 2020, debido a que este venía de muchos retrasos, como unos 7 o más si mal no me acuerdo, en donde los inversionistas y el público en general estaba presionando a CD Projekt a que lance el juego de una vez por tener el hype por las nubes, lo que hizo que finalmente saliera, quedándole como aún un año más de trabajo, lo que hizo que saliera lleno de bugs por doquier, un rendimiento fatal hasta incluso en PCs de alta gama, y ni se diga en las consolas de
pasada generación donde el juego era injugable, literal no podías por lo menos pasarte su historia de principio a fin, llegando a ser considerado uno de los peores lanzamientos de un juego AAA en la industria de los videojuegos, lo cual créanme no es poca cosa. Debido a todo esto, un grupo de inversores decidió demandar a CD Projekt por publicidad engañosa, y el estado desastroso en el que salió el juego, resultando en una enorme caída en sus acciones, y siendo retirado de la PlayStation Store. Al final el juego sería arreglado, al menos llegando a estar en un estado jugable por lo menos en las consolas de vieja generación, y la demanda se resolvió con una indemnización de 1.8 millones de dólares, aunque al final encubrieron todo tratando de ocultar las enormes pérdidas que sufrieron debido a todos los problemas que les trajo lanzar el juego en ese estado. Pese a ser una franquicia relativamente reciente, aunque como vimos, la misma fue creada antes siquiera de la década de los 2000, y el peso y la fama que esta ha ganado en la industria jugabilística es realmente enorme gracias a su juego, llegando a tener colaboraciones en otros juegos como Fortnite, con Balatro, el Quadraturbo RB Tech, que apareció en Forza Horizon 4, además de también en Rocket League, la aparición de Lucy como una peleadora en Guilty Gear, y recientemente en una colaboración de un juego para celulares de Naruto solo disponible en Taka Taka, y las que se vendrán en un futuro, porque en sí el futuro de la IP pinta a ser brillante. 2137, y no es el año en el que se basará la secuela, sino el número 2137 que se puede encontrar a lo largo del juego en diversos easter eggs. El significado del mismo es que es el código de un teclado numérico para entrar al concierto de la avaricia nunca paga, aunque parezca una combinación aleatoria. El número hace referencia a un meme polaco, más específicamente, a la hora en que falleció el Papa Juan Pablo II, es humor polaco, supongo. Ya que el mundo en Cyberpunk está dominado por las corporaciones, y la existencia de los sindicatos es casi nula, vemos cómo la sociedad ha sido absorbida por el capitalismo más agresivo que pueda existir, en donde las personas viven con la única meta meritocrática de estudiar lo más posible, para al final ser explotado por una empresa por apenas una miseria que ni alcanza para vivir bien. En este mundo, trabajar más de 8 horas al día es visto como un privilegio, sin duda un futuro horrible, y que te hace apreciar tanto a los sindicatos, como a algunos políticos de izquierda. Un detalle que muchos dieron por alto es que casi todas las misiones del juego tienen nombre de canciones de bandas de rock, pop y jazz. Por ejemplo, la misión Disaster Pass, que lleva el nombre de la canción de Slipknot, Praying for Time, The Ears Michael, The Space in Between, The How to Destroy Animals, and Day in the Life, de los The Beatles, Naturaleza Humana de Michael Jackson, Pyramid, de Radiohead, y así con muchas más. Abajo te dejo una lista con los nombres de las bandas, de las cuales sacaron dichas misiones, y hasta si encuentro una lista de reproducción con las canciones, también te la dejaré ahí mismo. Debido a la mala fama que obtuvo el juego en su desastroso lanzamiento, al estar tan roto y lleno de problemas, hizo que él mismo perdiera gran parte de su base de jugadores en solo unos cuantos meses, llegando a muchos a catalogarlo como un gran fracaso comercial, pese a que este rompió récords en su lanzamiento. Pero ya saben que cuando te ganas una mala reputación con el público, es muy difícil que a las personas se les quite ese estigma, al menos que les ofrezcas un producto mejor, y con este juego tenemos una excelente historia de redención. Y es que después de estar arreglando el juego por más de 2 años, en el 2022 saldría el anime de Edgerunners, que junto al enorme parche 1.6 que arregló muchos problemas y mejoró bastante el juego, hizo que este resucitara de los muertos, metiendo más de 100.000 jugadores solo en Steam en su momento, debido a que las personas que vieron y se quedaron encantadas con la historia del anime, iban al juego para seguir sumergiéndose más en el lore del mismo. Este comportamiento no es de extrañar, ya que es muy común verlo. Ejemplos más modernos de esto tenemos al cartoon de Devil May Cry de Netflix, que aumentó las ventas de los juegos de la franquicia, al igual que la serie de Fallout, y recientemente está pasando esto con la última película de Avatar, y el juego que hizo Ubisoft hace 2 años, y ya que cuando la gente compró y descargó este juego, y veía que no estaba tan roto como se decía, hizo que su imagen de cierta forma se limpiara, ya no considerándolo un fracaso. Aunque bueno, yo quiero saber en qué mente cabe el concepto de fracaso, en un juego que ha vendido ya casi 40 millones de copias, por lo que ya saben, si quieren que su juego extremadamente roto levante cabeza, trabajen en muchos parches para arreglarlo, y de paso creen una historia única y excelente que aproveche el lore del juego. Mientras que los gringos explotaban a más no poder el mame de Keanu Reeves en el E3 del 2019, que tampoco vamos a negar que se quemó también bastante por este lado del charco en ese tiempo.
Más que por este lado surgió una tendencia más que curiosa de utilizar el mismo tráiler que se vio en la E3 de ese año, y hacerle una parodia con diversos países de Latinoamérica, tendencia que se llamó Cyberpunk 2077 edición inserte país, habiendo desde la edición mexicana, venezolana, argentina, brasileña, en que se usaba la escena inicial del tráiler donde nos presentaban a nuestro personaje, y a Night City, para pasar con una serie de vídeos hilarantes, o momentos graciosos del país que se quisiera parodiar, además de también los memes de coger cualquier cosa, por surreal que se viera, y ponerle el logo del juego como si ya estuviéramos en el 2077, también con la salida del anime hubo una nueva ola de contenido nuevo, siendo en su mayoría puros curis de David. El libro de arte de Cyberpunk 2077 nos da un vistazo al diseño prematuro de algunos personajes del juego, así como unos artes filtrados en revistas y otros medios de los personajes del anime, como que Panam iba a tener el pelo suelto en este recogido, Johnny sin barba y chaleco, así con otros personajes. La verdad, no cambia mucho, más que con el anime si notamos cambios notorios, ya que originalmente la apariencia de David iba a ser más similar a la del latino promedio, o sea Daddy Yankee, además de que se pensó por un momento que su chaqueta fuera azul, y incluso tenemos imagen de un diseño que no ha sido revelado, que es el del póster con el que se promocionó el anime, donde vemos un diseño de David con pelo corto y plateado, siendo el personaje que probablemente más veces ha sido rediseñado. También, al igual que David en uno de los pósteres promocionales, se vio un diseño preliminar de Tiwi, en donde esta tiene una gabardina de cuero mucho más luminosa, junto a un sombrero, además que esta estaría acompañada de una hiena, que lo más probable es que fuera cibernética. Rebecca y Main serían otros personajes con bastantes cambios, siendo que Main al principio se concibió como un hombre delgado, como se vio en el flashback cuando era joven. También Rebecca llegó a tener una apariencia más delgada, además que se consideró que esta tuviera un estilo steampunk, pero sin duda uno de los personajes que más difieren de su versión final es Lucy, ya que en un inicio parecía una especie de emo gótica cibernética, pasando por varios rediseños al igual que David, llegando a tener uno donde tenía unos mini shorts, bastante sexys, la verdad, hasta llegar con el diseño que todos conocemos. En la planta baja del Kabuki Plaza, al norte veremos un garaje al lado de unas escaleras. Al abrirlo tras introducir el código que te dejo en la pantalla, adentro nos encontraremos a Johnny tocando la guitarra y tras sentarnos, veremos en la pantalla una secuencia de varias imágenes, de los desarrolladores que hicieron el juego. A finales del 2023 se dio la noticia que CD Projekt estaba en conversaciones con la empresa de medios globales Anonymous Content, quienes han hecho películas y series como Mr. Robot, Expediente 39, El Renacido, y Triple 9, para llevar el universo del juego a una producción en la pantalla chica, no grande con una película. Hasta donde se supo el proyecto estaba apenas en una etapa muy inicial, donde estaban buscando un guionista para empezar con el guión, y eso fue a finales del 2023, por lo que ya casi 3 años después de su anuncio, deberíamos de tener ya un guión de lo que sería el film, y pronto debería comenzar el rodaje de la misma, por lo que mínimo unos 2 o 3 años más le debería quedar a este proyecto live action, claro, eso es si no es cancelado o reiniciado antes. La muerte de Jackie al final fue presagiada por Misty, ya que como esta le dice a él sobre que evite el color rojo a toda costa, porque todo el que tenga ese tono le causará la muerte, y como vemos, el interior del auto de este tiene luces rojas, la chaqueta de Dexter es roja, el chip que contiene los recuerdos de Johnny, que este se implanta es rojo, la compañía a la que estamos atracando abunda bastante este color, el logo de CD Projekt es también. Bueno, ya esto sería demasiado, aunque si nos ponemos quisquillosos y profundizamos más, el pelo de cómo se retrata a Vi mujer es rojo, siendo ese otro punto a tener en cuenta, ya que durante todo el atraco siempre estamos junto a él, un detalle curioso para quienes no le prestan atención a los diálogos de los NPC. En el primer tráiler del juego vemos como un miembro de MaxTac va a acabar con la vida de una chica ciberpsicópata en la calle. En el juego, pese a que tardó un tiempo, la historia de este personaje fue introducida al fin, la chica guadaña de Mantis, como la llamaba la comunidad antes, pero que su verdadero nombre es Melissa Roddy, la cual en el 2069 instalaría sus características armas en los brazos con un defecto, de que las mismas interferían bastante con la corteza prefrontal de su cerebro, lo que le causaba brotes psicóticos
cibernéticos, por lo que el 10 de enero del 2077, esta sufriría un brote de ciberpsicosis, acabando con la vida de más de 14 personas, creando así la famosa escena que vimos en el primer tráiler del juego. Pese a ser peligrosa, MaxTag la capturaría con vida para tratar de reacondicionarla, siendo ella un caso extremadamente raro, como lo menciona más adelante, ya que por lo general MaxTag acaba con la vida de los ciberpsicópatas en vez de ayudarlos, siendo ella y el caso del protagonista de la serie de cómics de MaxTag, Stepovich, las únicas excepciones a esta regla de siempre matar al ciberpsicópata. Durante esta medicación, le encontraron que sufría de recaídas por conductas antisociales, por lo que recibiría un tratamiento especial con estimulación ambiental limitada, y dosis mayores de neurolépticos. Al final, se volvería teniente del NSPD en la división MaxTag, teniendo un equipo bajo su mando, al cual nos enfrentamos en la misión de balas, y hasta incluso esta nos pediría que nos unamos a su escuadrón, dependiendo el comportamiento que mostremos, pero Vi lo rechazaría al final, además de que esta sigue conservando sus cuchillas de mantis, como recordatorio de lo que hizo en el pasado. Tras terminar la misión de River, su hermana nos enviará una foto con sus sobrinos desde el hospital, foto que destaca demasiado por lo horrible que es, pareciendo todos penejes viendo a la nada, y particularmente esta imagen es bastante infame por lo contrastante que es y lo mal hecha que está, muchos afirmando que es la peor foto que se pueda ver en un videojuego, para fortuna y desgracia de otros, porque extrañamente hay gente que se decepciona cuando cambian cosas como estas. En un parche la misma fue removida y cambiada por una notoriamente mejor. CD Projekt decidió expandir el universo del juego no solo con un anime, sino también con interesantes historias en formato cómic, como el cómic de Big City Dreams, que sigue a unos jóvenes llamados Tasha y Miret, dos chatareros que merodean por las calles de Night City, mientras pasan su tiempo en neurodanzas y fiestas. Uno de ellos aspira a convertirse en el gángster más infame de Night City, mientras que el otro busca algo más sencillo como la paz y el amor. Sus ideales empiezan a chocar cuando Miret, en una neurodanza, experimenta la vida de un granjero que vive tranquilo y feliz a las afueras de la ciudad, lo cual es todo maravilla, ya que para él una vida así es lo que desea, cosa que choca con Tasha, quien busca hacerse un nombre en la ciudad a punta de violencia. Ambos aspiran a vidas muy distintas, por lo que Miret decidiría abandonarla, no sin antes aparecer esta ofreciéndole un trabajito más, a lo que este no pudo decirle que no. Al ser el sumiso de la relación, dicho trabajo saldría mal y ambos recibirían un disparo. Miret huiría, mientras que a Tasha le volarían la cabeza de un disparo. Después de todo, esa era el destino que ésta andaba buscando. Miret llegaría al bar donde este experimentaba la vida de ese granjero. Angustiado, Miret apunta al dueño del local con una pistola, a lo cual este lo tranquiliza mientras Miret explica lo que le acaba de suceder, y que su cabeza ahora tiene un precio. El hombre le ofrece una solución, conocer a alguien que le puede dar una nueva vida a cambio de que este ofrezca su neurodanza como pago. Al final este hombre lo lleva al campo del viejo que Miret conoció en las neurodanzas, pero al llegar al lugar, el campo de maíz estaba marchito y la casa estaba sucia y en mal estado, y en el patio estaba el viejo, todo descuidado y alcoholizado. Después de que su hija se fuera a vivir a la ciudad para vivir su juventud, su esposa lo abandonara, dándole igual todo a su alrededor, hasta incluso que un joven de Night City entrara en su casa con el brazo ensangrentado. Le preguntan si este sabe de su esposa e hija, a lo que Miret le dice que sí porque las conoció por una neurodanza, a lo que este se ríe junto al joven, maldiciendo ambos a la ciudad de todos sus males, por lo que así es como termina esta historia, con dos hombres que lo único que deseaban era paz y felicidad, a los que Night City les arruinó la vida, directa o indirectamente. Más adelante en los niveles hablaremos de las otras historias de los demás cómics, para no hacer este punto tan pesado. En el juego nos podemos encontrar con ciertos modismos que seguramente no entiendas, surgidos por la enorme mezcla cultural de Night City en los últimos años, como chum, que básicamente vendría a significar pana o wey, así como otras palabras como gron, que significa idiota, edis, que significa dinero, preem, como una abreviatura de premium, nova, como que un producto es de la mejor calidad, delta, que significa que te vayas a la mierda, output, como una persona activa, y input para un pasivo, independientemente de su género, Shard para referirse a las memorias USB, y Riperdog para referirse a un médico cibernético, y esas son al menos las más importantes que encontré en el juego, y las más usadas. Si sabes de otra puedes dejarla en los comentarios, más allá de las típicas denominaciones básicas como Fixer, Netrunner, y Braindance, que esas nos quedan claro por la historia de que van, por lo que ya saben, mis chums, para cuando alguien les diga algunas de estas palabras, ya sabrán su significado.
Mike Pondsmith ha escrito varios libros que expanden el lore del universo del juego, como los libros de Cyberpunk, Cyberpunk 2020 y Cyberpunk Red, que es básicamente la misma historia que encontramos en los juegos de mesa del mismo nombre, pero más detallada, el libro de Cyber Generation que está ambientado en el 2027, en el que seguimos a un joven que quiere escapar de su ciudad, porque es perseguido porque creen y él también lo cree, que tiene un peligroso virus mortal llamado la muerte del carbono. Bajo la lluvia, este chico llega a un terminal virtual en el cual ingresa un código que un amigo le dejó antes de morir, con el que aparece el legendario mercenario de Morgan Blackhand, quien ofrece ayudar al chico lo más que pueda en las pocas horas que le queda de vida. Hay otra cosa, el libro tiene juego también, como no podía faltar, el libro de Hardware, de Walter Ions, el cual Mike fue coautor, por lo que digamos que es canon entre muchas comillas, en el que seguimos a un expiloto cowboy, y a su compañera Sarah, que son obligados a unir fuerzas después de que ambos fueron traicionados por su jefe, y a Sarah le ordenarán asesinar a un agente llamado Cunningham, será antepasado de Alf, por lo que tendrán que sobrevivir a esta organización llamada Los Orbitales. Otro libro sería Miar Orbital, un libro que relata la exploración espacial que ha hecho el ser humano en este universo, y la colonia que ésta tiene en la luna. Dicho libro puede ser relevante para algo que diré más adelante, así que tenlo en cuenta, y pasemos al siguiente punto. Hay formas de pasarse el juego con el menor uso de violencia posible, como mejorando habilidades para hackear y inhabilitar al enemigo de una forma no letal, el uso de granadas electromagnéticas, derribos sigilosos, el uso de armas contundentes como los puños de gorila, o instalándoles el Pax Mod a nuestras armas, que las vuelve no letales contra las personas, además de obviamente tratando de ser una paloma blanca con nuestros diálogos, y así evitar la confrontación, y aunque hay misiones y momentos en que obviamente no vamos a poder evitar el uso de la violencia, al menos aplicando lo que mencioné anteriormente, puedes evitar gran parte de la misma, creando por así decirlo una clase de camino pacifista para los interesados. Si eres del PS Master Race, te parecerá curioso el hecho de que siempre la empresa de la Nvidia utilice para todas sus pruebas al juego de Cyberpunk 2077 como su conejillo de indias favorito. Si es para presentar una nueva versión de DLSS, ahí está Cyberpunk. Para una nueva tecnología con IA como lo es la generación de cuadros, ahí está Cyberpunk. Y para lo que se venga de la cocina del chinito de Chainsaw Juan, siempre ten fe que Cyberpunk estará ahí. Al menos a mí siempre me ha parecido curiosa esta afiliación de esta marca con este juego, pese a que ya han salido juegos más exigentes y con mejores gráficos que Cyberpunk, este siempre es el preferido. No encontré una razón clara de esto, supongo que es por ser un juego muy famoso, y de paso exigente, perfecto para que ellos puedan demostrar músculo con sus tarjetas de video, y así tener un perfecto marketing para vendérselas a los usuarios. Además de tener un tarot con cartas ambientadas en el universo del juego, CD Projekt está planeando crear un TCG físico de Cyberpunk 2077, el cual fue anunciado recientemente y será financiado por Kickstarter, junto a la empresa Waveco, los cuales por este año deberían ya de abrir la página en Kick, para comenzar a recibir las donaciones, que me imagino que no debe de ser mucho lo que van a pedir para hacerlo realidad. Por su parte, por lo poco que se ha visto del mismo de su tráiler, y de lo que ha revelado la compañía, es que el mismo va a tener una jugabilidad, como el de TCG de Pokémon, para que me entiendan, en donde formaremos un mazo con leyendas del juego, véase Vi, Lucy, u otro personaje importante, teniendo también unidades, que son las facciones que hemos visto en el juego en forma de carta, que nos ayudarán en los enfrentamientos, así como implantes, que lo podremos equipar a nuestro personaje para potenciarlo en las batallas. Esperemos que el proyecto le vaya bien en recaudación para verlo realizado, y por lo menos coleccionar sus cartas, que se ve que van a tener un buen arte. Proyecto Orion es el nombre clave que se le tenía a la secuela de Cyberpunk 2077, antes que este entrara en la fase de preproducción y pasara a llamarse simplemente Cyberpunk 2, que pasó igual con el juego que tenemos actualmente, que en inicios de su desarrollo, en el que en la década del 2010, se conoció bajo el nombre clave Proyecto Cheetah, que como dato curioso, el desarrollo de dicho juego empezó muchos años antes que el estudio adquiriera los derechos del universo de Mike en el 2015, menciono al desarrollo
desarrollo del juego que tenemos en nuestras manos, para entender cuándo y cómo saldrá el próximo juego, con un desarrollo que duró 10 años, en donde salieron juegos como The Witcher 2 y 3, DLCs y expansiones del tercer juego del brujo, y demás spin-offs. En todo ese tiempo el juego se iba cocinando lento, pero que a medida que avanzaba el tiempo más personas se iban sumando al proyecto dentro del estudio, ya que algo que tiene CD Projekt es que pueden estar trabajando en más de 5 proyectos a la vez, donde 2 son los proyectos principales en los que se trabaja, y que también son los que su lanzamiento se aproxima a lanzarse pronto, y los otros de fondo son los que saldrán en un futuro, pero de los cuales en ese tiempo trabajan en el guión de la historia, mecánicas, arte conceptual, y diseño en general para dejar la creación del mundo, y el desarrollo de la historia dentro de este mundo para la fase final, o sea las cinemáticas, y ya sabiendo cómo trabaja esta gente, por lo general en cada informe financiero revelan los datos de cuántos empleados están trabajando en cada uno de los proyectos que tienen en desarrollo, y como vimos en su último informe de agosto del 2025, sabemos que hay 450 empleados trabajando en The Witcher 4, siendo este su próximo juego a lanzarse, y el proyecto que esté más próximo a salir después de este, será el segundo con más personas tenga trabajando, claro si es que el juego de la bruja no sale roto y pierden 4 años arreglándolo, porque ojo esa también es otra, porque cuando salió Cyberpunk 2077, todos esos empleados que estaban trabajando en el juego no pasaron de un momento a otro, a acelerar los demás proyectos, sino que tuvieron que seguir trabajando en el juego que acabaron de lanzar porque este salió roto. Teniendo esto en cuenta también, el siguiente proyecto que más empleados tiene en la compañía y que a su vez más trabajadores se le suma, es la continuación de Cyberpunk, por lo que Cyberpunk sería el siguiente peso pesado de la empresa después de la salida de The Witcher 4 en 2027, con un posible lanzamiento para 2030, como mínimo si todo sale bien. También CD Projekt está trabajando en otros 3 proyectos de los cuales se rumorea que uno es un remake del primer juego de The Witcher, y otro es un DLC de The Witcher 3, y si esto es cierto, los mismos podrían salir antes que una continuación de Cyberpunk, pese a que en los mismos no esté trabajando mucha gente, ya que al ser un DLC y un remake, no es mucho lo que tienen que hacer, pudiendo encargarse un pequeño grupo de los mismos fácilmente. También hay un tercer proyecto importante del cual no está trabajando mucha gente, que es Project Hadar, que se rumorea sería una nueva IP del estudio, para que así dejen de exprimir tanto al brujo, y tengan más variedad, siendo un juego que probablemente salga después de la continuación de Cyberpunk, además que el mismo parece ser un proyecto ambicioso al igual que Cyberpunk 2 y The Witcher 4, por lo que dicho estoy viendo que este juego no saldrá sino para el próximo siglo, que ha salido en cuanto a filtraciones de la historia y novedades por el estilo de Cyberpunk 2, bueno. Se sabe que el mismo va a tener el tan pedido multijugador al estilo GTA Online, que muchos pedían para la primera entrega, debido a que entre las vacantes que CD Projekt abrió para buscar personal que le ayudara con el desarrollo del juego, está una de experiencias multijugador en línea, por lo que esta vez sí tendremos un modo en línea, además que por las palabras que dijo Mike Pondsmith sobre esta secuela, se desarrollaría principalmente no en Night City, sino en una especie de Chicago futurista donde todo salió mal. No se sabe si la misma esté conectada a Night City de alguna manera, y podamos volver a visitar la ciudad de los sueños en misiones, o simplemente para ver cuánto ha cambiado en gráficos y en su entorno, o simplemente sea esta nueva ciudad con nuevo mapa y listo, y ya eso es todo lo que se sabe. La verdad no se sabe mucho, sabremos más del mismo a medida que vayan pasando los años, y vayan surgiendo filtraciones, y la misma empresa revele más del mismo proyecto. Hasta entonces, será rezar porque sigamos vivos para el 2030. Hablando de continuaciones, una secuela del juego no saldrá por ahora, pero del que sí veremos pronto, y hasta ya tenemos póster, y un tráiler oficial es de la continuación del anime, el cual tiene una pequeña sinopsis que dice: cuando el mundo está cegado por el espectáculo, ¿a qué extremo tienes que ir para ser relevante? Y de ahí de lo poco que se vio en el tráiler, y las pistas que nos dejó el póster, se sabe muy poco, solo que tendremos de protagonista, al menos en la primera parte de la historia, a un niño, el cual se uniría a un grupo de Runners, el cual acaba de presenciar un evento sumamente traumante por lo que parece, y sumado a la premisa de ser relevante en un mundo controlado por los medios y las noticias falsas, este chico buscará hacerse un nombre, además de buscar venganza por lo que sucedió, y tal vez esa búsqueda de venganza lo lleve a la autodestrucción. También la historia de esta nueva temporada podría ser más una precuela que una secuela, ya que hay rumores que dicen que el año en el que transcurriría la historia sería poco después de la Guerra de Unificación, o sea entre el
2070 y el 2072, habiendo un pequeño hueco en el lore que podría ser rellenado con la historia de este anime, aunque al final podría terminar más allá del 2077, ya que al igual que en el anime anterior podría haber un time skip, porque dudo que tengamos a un niño de protagonista durante toda la serie, sea como sea, se viene más cine en formato audiovisual, porque algo que tiene y le sobra a la maldita ciudad de Night City, son historias trágicas que contar. En Night City, se pueden encontrar varias señales de tránsito de Varsovia, además de varias referencias a la cultura polaca, que es donde se encuentra la sede de CD Projekt. Lo raro es que Night City se ubica en Estados Unidos, más o menos por el estado de California, lo que hace que dichas señales sean bastante raras para el contexto en donde nos encontramos. Durante el desarrollo del juego, CD Projekt trabajó con diversos streamers y creadores de contenido para darle publicidad, como por ejemplo que el personaje de Oso Boso está basado en un blogger geek brasileño llamado Deive Passos, que también tiene un sitio web de noticias llamado Joven Nerd, la escritora y periodista de videojuegos australiana Alana Pierce, que aparece en el juego en un NPC del acto 2 en las tierras baldías, como saber también que Gary el Profeta está basado en el streamer llamado Cocarnash, la DJ Nina Kravis, que aparece en el juego como una cirujana plástica, y para finalizar, el youtuber de videojuegos Jesse Cox, que aparecerá en el juego pidiéndonos ayuda por problemas en su ingle, y que si aceptamos podremos acceder a una misión secundaria llamada Deseo Ardiente, y esos son todos los influencers o creadores de contenido, o como verga sea que les llames, que aparecen en el juego. Por ahí también escuché un rumor, dice que el personaje de Víctor Vector está también inspirado en un streamer, pero de dicha información no encontré nada, y si te preguntas, no, ninguno es un youtuber hispano, todos son anglosajones. Lastimosamente no tuvieron en cuenta a los de esta región, no pudieron hacer como Watchdog, y agregar aunque sea al Rubius. En Cyberpunk 2077 nos podemos topar con varios huevos de Pascua que hacen referencia a otros medios, como a Fallout con una puerta que hace referencia al refugio 101 en las tierras baldías, y que a su alrededor yacen unos cuerpos de personas ya muertas, y que si las escaneamos encontraremos una nota que dice que murieron por aventurarse a buscar un hidroprocesador, como en el Fallout original. También nos encontraremos una referencia a un famoso error en The Witcher 3, donde nuestro caballo se quedaba atorado en el tejado de una casa, así como otra referencia al brujo en una revista que nos encontramos en una oficina, donde Siri aparece en la portada. Otro minijuego curioso es Arasaka Tower 3D, que hace referencia al Doom clásico, por lo que si mi gente, Doom corre hasta dentro de un juego. Otra referencia bastante curiosa hacia otra saga de videojuegos famosa, la podemos encontrar en el póster de un juego llamado No Life 3, que lanzará su tercera entrega después de 50 años, siendo una referencia a Half-Life y la espera por una tercera entrega. Pues bueno, aquí Cyberpunk 2077 te da una respuesta, por lo que tendrás que esperar al 2050 para ver Half-Life 3, ¿quién lo diría? Una referencia a Death Stranding con el dispositivo que simula el útero materno, hasta teniendo incluso un bebé adentro. No sé si el mismo sea canon o no, digo sé que es un simple huevo de Pascua más, pero viendo que esto también es el futuro, quién sabe si podría ser alguna clase de experimento corporativo extraño con bebés. Una referencia a Blade Runner con el personaje de Roy Batty, en el último piso del hotel abandonado de Adwoset, en donde estará un NPC sereno en el piso mientras llueve. Una referencia a Akira con el modelo de la moto de Yaiba Kusanagi, siendo similar a la de Akira, aunque también hay quienes dicen que parece más bien una referencia a Ghost in the Shell. También hay varias referencias a Ghost in the Shell, cabe mencionar, como la foto de perfil de Yuti, cuyo avatar es básicamente un fantasma en una concha de mar, mal pensados, y una ciberpsicópata llamada Mower, cuyo diseño es similar a Makoto. También hay otras referencias a películas dentro del juego, como una referencia a una película de James Bond interpretada por un actor negro, en el tráiler cinematográfico de Phantom Liberty, en el minuto 1.15, un teletipo de bolsa al fondo dice DEA 007, lo cual hace referencia a los rumores que se tenía en su momento del que el nuevo actor que interpretaría al espía sería Idris Elba. Una referencia a Batman con la leyenda urbana de un justiciero enmascarado llamado Murkman, el cual combate el crimen en Night City a bordo de un rifle calibre negro, pese a que nunca no los topamos, aunque si vas a la dirección que estás viendo en pantalla, encontrarás una cueva que es el escondite de Murkman, donde estará su auto en un hangar, al que podemos robar y usar a nuestro antojo, siendo una mejor versión que otros rifles calibers comunes.
También en otra cueva por la zona baldía encontraremos un montón de cuerpos dispersos, y la nota de un tipo que logró construir un exoesqueleto para escapar de sus captores, siendo una referencia a Iron Man, y como Tommy logró crear su armadura, una referencia a Indiana Jones, en un cadáver dentro de una nevera en un basurero, y por último, una referencia a Matrix con la píldora azul y roja, pero en este caso tienes que elegir entre compartir este video en tus redes sociales o darme un super gracias, ¿cuál decides? También dicha referencia la vemos bastante en otros momentos del juego, por lo que parece ser más importante de lo que parece. Saca tu teoría al respecto, aunque para mí la mayor referencia del juego en sí está en su misma historia, que hace referencia a mi amigo es un fantasma, el que entendió, entendió. Creo ya es suficiente de tantos huevos de Pascua, al menos esos son los que encontré yo. Si me faltó alguno más que no haya mencionado, lo puedes dejar ahí abajo. Al terminar la misión de Chipping In, además de obtener el Porsche de Johnny, y su pistola, también obtendremos su brazo, que aparecerá en nuestro inventario como un objeto común, el cual no da ninguna ventaja al jugador, pero si le damos clic, el mismo se equipará a nosotros. No lo veremos en el menú con los objetos que tenemos equipados, pero sí cuando activemos el modo cámara libre y en primera persona, como una clase de ilusión mística, el cual, si lo piensas, tiene sentido, ya que el mismo reflejaría la psique de Vi, y como Johnny cada vez se apodera más de nuestro cuerpo y mente. Lastimosamente, dicho huevo de Pascua fue eliminado en el parche 2.0, arruinando así lo curioso y divertido que era conseguirlo. No sé si él mismo lo quitaron porque parecía más un error que algo puesto de forma intencional. Los nombres reales tanto del Vi masculino como la Vi femenina, son Vincent y Valerie, estos revelados en momentos específicos del juego, como por Johnny, o por una muñeca en el club de Clouds, y la razón por la que esta prefiere llamarse simplemente Vi, es para mantener su privacidad en los trabajos que realizamos, siendo las únicas personas que pueden usar nuestro nombre completo, son las personas más cercanas a nosotros. Por su parte la edad de esta genera cierta discrepancia, ya que con la actualización 2.0, la edad de esta pasó de 27 a 23, pero un desarrollador llamado Patrick Camills salió a desmentir el retcon diciendo que Vi tanto masculino y femenino tienen 27 años y punto, cumpliendo ambos en la misma fecha, ya que la edad de este no concuerda con la apariencia que tenemos, y la experiencia que ya tenemos en la historia. Pese a esto la wiki de la misma no se ha actualizado, mostrando aún la edad supuestamente incorrecta. Por otro lado hay una enorme intriga también por saber cuál de los dos protagonistas es canon en la historia, puesto que ambos aparecen tanto en la portada del juego, como en el del DLC, llegando a ser incluso un tema polémico, pues, pese a que ahora CD Projekt le picó por quitarle relevancia a Vi hombre, dándosela a la mujer, incluso dejándolo afuera de importantes colaboraciones, hay que decir que Vi hombre tiene más puntos a favor que la mujer, ya que en casi todos los trailers del juego, la cara principal es hasta incluso hay un tráiler dedicado a Vi el cual es protagonizado por Vincent, por lo que al menos como yo lo veo, el verdadero protagonista del juego es obviamente Vincent. Nivel 2. Originalmente, CD Projekt creó Cyberpunk pensando en un juego en tercera persona. Indicios de esto lo pudimos ver en las primeras muestras que se revelaron del juego al público. Al final, prefirieron adoptar mejor una perspectiva en primera persona, aunque recientemente salió un mod que permite cambiar esta perspectiva a una en tercera persona, y créeme, que cuando un juego está planeado en ser en primera persona, está planeado para ser en primera persona, ya que con esta modificación se hizo notar lo raro que se ve nuestro personaje en esta perspectiva, con un montón de glitches y movimientos tan antinaturales, que hace que no sea un mod recomendable de instalar. En la misión de Haste, cuando estemos en el hotel, si exploramos la recepción de este mismo, yendo hacia donde están los sofás, nos encontraremos un cameo interesante de Hideo Kojima, en forma de NPC, el cual está hablando con otros NPC, sobre que tiene un equipo en Tokio que se encarga de ofrecer las experiencias más realistas y cautivadoras posibles. No sé a qué se quiere referir, pero deduzco que se refiere a neurodanzas que transmiten sensaciones muy realistas. De ahí es que no podemos hacer nada más con él. Si tratamos de hablarle, este solo nos saludará independientemente de lo que hagamos, igual de engreído que el Kojima real. En The Witcher 3, en uno de los viajes de Ciri, esta cuenta haber visto un mundo donde la gente lleva implantes mecánicos, hay autos voladores, y la gente libra guerras a distancia. Esto sumado al montón de guiños que hace Cyberpunk al universo del brujo, ha hecho teorizar que ambas historias transcurren en el mismo mundo, solo que con muchos años de diferencia.
Esto se trata de esos letreros de VIP que encontramos en el mapa dispersos en varios lugares, y de diversas formas. La comunidad cree que el mismo se relaciona de alguna forma con el misterioso código FF06B5, o con algún otro misterio que no sepamos. Por su parte, han habido usuarios en Reddit que han tratado de resolver el susodicho, sin éxito aparente. Adam Smasher, alias, el ablandador de lolis, se desconoce cuál sea su verdadero nombre, pero se sabe que su nombre es un derivado de destructor de partículas. También, para los que empezaron a jugar el juego simplemente para vengarse por lo que él le hace a nuestros protagonistas en el anime, ¿sabías que puedes derrotarlo en el prólogo, utilizando hackeos rápidos que lo sobrecalentarán, sumado a armas electromagnéticas, haciendo que lo podamos derrotar, y a su vez rompiendo el juego? Pero para los que simplemente van a jugarlo por venganza, les ahorrará bastante tiempo. En el 2023, cronología del juego no de nuestro mundo, Johnny Pajas de Plata Jr. llevaría a cabo uno de los acontecimientos más importantes en el universo del juego, en donde tras llevar a cabo un asalto en la Torre Arasaka implantaría una bomba nuclear que terminaría matando, según los registros aunque los mismos varían, entre 12.000 a medio millón de personas, y dejando la ciudad entera en el caos absoluto. Debido a esto tuvieron que construir una nueva ciudad, sobre los escombros de la anterior. Sí, Night City está construida sobre una montaña de escombros y cadáveres, pese a que no podemos acceder a ella por los subterráneos. Mala ahí por los desarrolladores. Hay personas que creen que el que accionó la bomba no fue Johnny sino alguien más, debido a que los recuerdos de este no son muy precisos que digamos, quedándonos con la interrogante de quién fue el que ocasionó tal holocausto, aunque independientemente de esto, igual eso era lo que quería Johnny, a raíz de su deseo de venganza. Si compramos el DLC del juego, desde la página web de CD Projekt podremos descargar un cómic que servirá de precuela de todo lo que sucede en el DLC, con Songbird y Reed, también dando contexto a las escenas que vimos en el tráiler, donde todo inicia por una cagada que se manda un compañero de Reed, de asesinar a toda la familia de Morata Osuru, con un atentado con una autobomba. Este intenta ayudarlo a escapar de Night City, solo para verse también involucrado en ese peo, y de tener que huir de la ciudad también, porque la misma ha sido sitiada. No hablo más de la historia, ya que la misma es un prólogo de lo que vemos en el DLC, y para qué contar algo que ya hemos visto. Originalmente, se tenía planeado que la apariencia y la voz de Johnny Silverhand no estuvieran basadas en la de Keanu Reeves, sino en el rockero David Bowie, ya que el creador del juego de mesa se inspiró en este para crear dicho personaje. Lastimosamente, Bowie fallecería en el 2016, mucho antes de que el juego siquiera estuviera a punto de terminar. Se pensó por un momento en recrear su voz con una IA para el juego, aunque son simples rumores. Al final eligieron a Keanu para basar el personaje en él. Debido al final triste de Edge Runners, surgió una tendencia entre los fanáticos de crear imágenes donde se reimaginaban el final de una forma diferente, en donde todos terminaban vivos y felices, cumpliendo las metas que se habían propuesto. Lo gracioso o triste de esto, es que en una convención los guionistas de la serie dijeron que en un principio tenían pensado dos finales peores al que vimos, siendo uno donde David no muere, sino que es reconfigurado y utilizado por Arasaka como un arma viviente, y otro donde al final Lucy descubre estar embarazada de David, teniendo ambos algo en común, un mensaje de desesperanza mucho mayor que el que tuvimos al final. Tuvieron 4 misiones casi terminadas encontradas en los archivos del juego, las cuales fueron restauradas por la comunidad, las cuales las puedes descargar en forma de mod. La primera de ella habla de un Netroner, llamado Pedro, el cual está en silla de ruedas, y nos pide si nos podemos hacer con un cargamento especial con tecnología Z, la cual la necesita para salvarse de una enfermedad terminal, y transferir su conciencia a otro cuerpo. La siguiente tendremos que escoltar a un hombre llamado Tiny Mike, el cual es perseguido por Militech, llevándolo a salvo hasta el carro de Regina. En la siguiente nuevamente es otra misión de escolta con una chica que ha sido contagiada por un Netrunner por un virus que hace que sepa en cada momento a dónde está. Tendremos que tratar de eliminar dicho virus mientras somos perseguidos por agentes de este tipo. Y finalmente, una misión que nos envía Robo a buscar a un hombre llamado Karl Gainsky en un almacén, el cual estaba borracho y fue secuestrado por trabajadores de Kantao, y el cual tiene un chip bastante valioso en la cabeza con muchos secretos corporativos, por lo que tendremos que buscarlo y sacarlo con vida de dicho lugar. Según la minería de datos, se suponía que se añadirían en un DLC gratuito.
Por lo general en los finales de Phantom Liberty, Alex es ejecutada por Kurt, en los finales donde Vi se pone del lado de Reed, pero en el final donde Vi se pone del lado de Songbird, y matamos a Reed. Después de todo esto lo único que sabremos de Alex es que nos envió una postal de Mónaco, supuestamente estando a salvo, y antes que esta nos envíe dicha postal, tuvimos una conversación donde nos revela que fue asignada por la Nusa para matarnos, pero dado que Vi ya está a semanas de morir, esencialmente dice al diablo y se va. Sin embargo, dado el historial de la Nusa de cómo tratan a sus agentes, al sacrificar a Reed y abandonar a Alex en Downtown, abusar de Songbird, y el fiasco en el que Alex estuvo directamente involucrada, básicamente un atentado contra la vida de Myers, siendo lo más probable es que la Nusa se haya deshecho de ella una vez que termina de hablar con nosotros, siendo solo un cabo suelto más, y solo dijeran que estaba en Mónaco para persuadirnos, por lo tanto Alex moriría en todos los finales del DLC, no quedando ni uno donde esté viva. Después del gran fenómeno mediático que fue el anime de Edge Runners, CD Projekt fue agregando en diversas actualizaciones referencias a los personajes que nos encariñamos en dicha historia, una bebida con el nombre de David, en el Afterlife, la tumba de Rebecca en el memorial de Norfolk, con la frase escrita de, me arrepiento de no terminar nuestra última conversación, que de paso el arma de esta en el juego y se encuentra por la torre Arasaka por donde está un pez holográfico en unos arbustos, y también la tumba de David con la frase, no me llevaste a la luna pero estuviste ahí conmigo, además de que podemos encontrar otras dos tumbas con mensajes similares, como en la de Maine diciendo, son la única familia que he tenido, y en la de la madre de David, tenías razón David, llegaste a la cima de la torre Arasaka, y que de paso por ahí hay un mod bastante lindo donde podemos ver a Lucy viendo la tumba de su amado en el juego. Como último dato poco conocido, si llevamos la chaqueta de David nos harán una llamada curiosa que muchos dicen podría ser de Lucy, ya que esta mujer misteriosa nos dirá que llevamos la ropa de alguien que ella conocía, finalizando la llamada diciendo que es alguien que conoce lo que Night City le hace a las leyendas. Una de las teorías que los fans han tenido sobre los ascensores del juego, es que estos son utilizados como son utilizados los pasillos estrechos en la mayoría de juegos de zombie, como pantallas de carga ocultas. Esto llegó a oídos de los desarrolladores, desmintiéndolo, diciendo lo ridículo que es que en un enorme juego de mundo abierto como lo es Cyberpunk 2077, poner pantallas de carga en espacios pequeños es estúpido, y la razón por la que estos algunas veces cuando estamos en un elevador, en un momento importante y tarda demasiado en llegar al piso, es para dar tiempos a los diálogos y desarrollar la historia, no porque se esté tardando renderizando las cinemáticas y el escenario. En el juego, dependiendo de las decisiones que tomemos, sobre todo al final, tendremos un final distinto, y al ser Cyberpunk 2077 un juego enorme, tenemos más de 12 finales diferentes, el primero de ellos, el final de Diablo, que se da al salvar a Takemura, y al decirle a Johnny que confiar en Arasaka es un riesgo que vale la pena debido a la promesa que nos hace Tanako antes de salvar nuestra mente del relic, para así adentrarnos en el asalto a la torre Arasaka para castigar al hermano de Tanaka, Yorinobu, para después de acabar con Smasher, encontrarnos con Yorinobu mentalmente destruido, para al final despertar en una estación espacial en la luna de Arasaka, donde Johnny ha sido completamente removido de nuestra cabeza, pero causando enormes estragos en nuestro cuerpo y tal como nos dice un médico, solo nos quedan 6 meses de vida, a los cuales nos dejan con solo dos opciones, uno que Arasaka preserve nuestra mente en Mikoshi hasta que encuentren otro cuerpo compatible, o regresar a la vida al lado de nuestros seres queridos y podamos seguir jugando obviamente, y si elegimos subir nuestra mente en Mikoshi, aparece una secuencia de créditos con mensajes de todos nuestros compañeros, el final estrella, que se consigue al cumplir todas las misiones secundarias de Panam, antes de llegar al punto de no retorno con Johnny, además de tener que ser muy meloso con la misma a lo largo de las misiones, a lo cual, cuando hablamos con el rockero se desbloqueará la opción de llamar a Panam y pedirle ayuda, a lo cual los adecaldos llegarán a recogernos para así planear un plan para llegar a Mikoshi en la torre Arasaka, a través de un túnel subterráneo, y tras pelear con Adam, conectarnos al Mikoshi donde estará Al, esperándonos para separar nuestra mente de la de Johnny, pero nuevamente, nuestro cuerpo estará tan dañado por el relic que solo nos quedan 6 meses de vida, y aquí nuevamente se divide el final en dos posibles, una volver a nuestro cuerpo, no entregárselo a Johnny, si decidimos lo primero y le hacemos caso a este, volveremos a las tierras baldías junto a Panam en la búsqueda de un lugar al cual pertenecer, y buscando una
una cura de nuestra enfermedad, siendo un final bastante desesperanzador. Por otro lado, si elegimos darle el cuerpo a Yonli, y pasamos el puente donde nos perderemos en el ciberespacio junto a Al, despertaremos como Yonli, que tras hacerle varios tributos a Vi, embarcará un autobús de camino a una nueva vida, el final del sol, que se desbloquea al completar todas las misiones de Row, desbloqueando así la opción de deberías ir Row y tú, para después tomar la opción de tomar pseudotricina, para que Yonli tome control de nuestro cuerpo, para que así los dos, y otro compañero lideren el asedio a Arasaka, para llegar a Mikoshi, con la diferencia de que acá Row pierde la vida ante Adam quien le corta el cuello para al final derrotarlo y vengar su muerte, llegar a Mikoshi y conectarnos a la red, y que Alt separe nuestra mente de la de Yonli. Por ahora todo es casi igual a los finales anteriores con las mismas dos opciones a tomar, solo que acá si decidimos pasar el puente hacia nuestro cuerpo, meses después nos convertiremos en superestrellas, viviendo en un apartamento de lujo en Night City, pero nuevamente moriremos en 6 meses. El epílogo se desarrolla después en el Afterlife, donde el hombre de ojos azules no invita a cumplir una última misión antes de morir, llevando un asalto al Crystal Palace, para consolidarnos como una auténtica leyenda de Night City, el final del suicidio, que va ligado al final de Diablo, solo que en vez de tomar los omega bloqueantes, selecciona la opción de terminar con todo de una vez, para, tal como dice la frase, rendirnos de la misión y acabar con nuestra vida, acabando a su vez con la de Yonli. Hay también un séptimo final secreto llamado No temas a la parca, que se desbloquea cuando en la misión Chipping In, cuando estamos en los campos de petróleo y Yonli nos hace preguntas, seleccionamos las palabras correctas, para tener una cita con Row, para al final llegar al momento crítico del juego en donde nos pregunta qué haremos, para seleccionar la frase, eso de las despedidas no es lo mío, para quedarnos en silencio como por 5 minutos. Aprovecho para recomendarte los shorts del canal, el video de que es un manga one shot, o se viene remake del anime de Soul Eater, pa' que esos 5 minutos se vayan volando, para que al final este nos proponga un cambio de planes y no involucrar a nadie más en el asunto, simplemente somos nosotros yendo a la Torre Arasaka en un asalto de una sola persona. Cabe mencionar que es recomendable que antes de aventarte por esta opción, guardes la partida antes, ya que, a menos que tengas los mejores implantes en su máximo nivel, dicho final se vuelve un infierno, con soldados capaces de matarnos de un toque si no estamos preparados, por lo que ya sabes, porque si mueres al menos una vez durante esta misión, todo acabará y simplemente serás un loquillo más, que intentó desafiar a las corporaciones y falló, y si la logramos, desbloquearemos el final anterior del sol, donde nos convertiremos en leyendas. Ahora, pasando con los finales del DLC, que parten de la traición, o no a Songbird, en el primero llamado el Rey de Bastos, que surge al confiar en Songbird y darle la espalda a Rick traicionando nuestro juramento, ayudando a una debilitada Songbird a escapar hacia la luna, donde será atendida con la Matrix Neural, para curar su cuerpo debilitado por el muro negro, lo cual lo conseguimos después de pasar por los soldados de la Nusa que nos andan buscando, y de confrontar a Rick, para al final no saber más nada de la misma, si se logró o no curar, y quedando en la misma posición con la que empezamos el DLC, el final Rey de Espadas que surge de las decisiones anteriores, solo que a raíz de la mentira que esta nos dijo sobre la Matrix Neural de curarnos a nosotros, cuando la misma solo es de un solo uso. Si al enterarnos de esto cambiamos de opinión, y se la entregamos a Reed llamándolo y acordando un nuevo acuerdo, de entregarla a cambio darnos una posible cura, para al final después de los créditos Johnny empiece a sentirse mal, por la chica y su destino, para que poco después Reed nos llame, para reunirnos con él en una gasolinería para contarnos cómo pensaba huir de Night City, pero antes de hacerlo, debía cumplir con la promesa que este nos hizo anteriormente de encontrarnos una cura para el Relic, a lo cual somos trasladados al Langley, para una cirugía que en el mejor de los casos nos salvará. La cosa es que la misma tomará un tiempo, por lo que antes asegúrate de que cuando estés en la azotea con Johnny elegir la opción de no había unido todas las piezas hasta ahora, para que se abra un chat para contarle a todos nuestros compañeros que estaremos fuera de Night City por un tiempo, para al final despertar en el 2079, con Reed dándonos la noticia de que la cirugía fue un éxito, pero que lastimosamente dañó nuestro sistema nervioso, haciendo que no podamos usar implantes de combate nunca más.
convirtiéndonos en ciudadanos normales, y tras contactar con varios amigos y hacerles unas visitas, para saber qué ha sido de sus vidas todo este tiempo, somos acorralados en un callejón para despojarnos de nuestras pertenencias, al ser trataremos de defendernos, pero debido a que no tenemos implantes de combate, pues nos dan una paliza, hasta que aparece Misty a rescatarnos, y contarnos de que se va de viaje a Polonia, porque necesita salir de la ciudad, para tener una mejor vida. Al final vemos cómo esta se monta en un coche, y nosotros nos adentramos entre la multitud, convirtiéndonos en un ciudadano más de Night City. El final rey de copas, sucede si desde un inicio decidimos ayudar a Rida a entregar a Songbird, a lo cual ella perderá el control de sí misma, volviéndose una ciberpsicópata descontrolada que empezará a atacar a todos en Night City, para ser buscada por las fuerzas de Max Stack, y escapar hacia unas instalaciones subterráneas que son las de Sinosur, para encontrarla al fondo de las instalaciones, agotada por la corrupción del muro negro y pidiendo que la mates, y si la matamos, Rida aparecerá reprochándonos por no haberla salvado. Al final, cuando entregamos el cuerpo a la Nusa y no cumplimos con el trato de traerla viva, se nos negará la milagrosa cirugía que nos salvará, dejándonos nuevamente igual que antes, para reunirnos con Ri después de los créditos en una cancha de básquet, para agradecernos de que en realidad eso era lo correcto, y estar agradecido de que Sonya ahora puede descansar en paz, y el librarse de una responsabilidad. Ahora, y para finiquitar de una vez, si decidimos dejarla vivir, Rida aparecerá y esta nos dirá que la hemos dejado con un destino peor que la muerte, dejándonos con la duda de qué hará la Nusa con su cuerpo una vez la entreguemos, y al hacerlos estos nos niegan la cura para nuestra enfermedad, dándonos una simple medalla a cambio, para al final, y igual que con la decisión anterior, reunirnos con Reed al final de los créditos, el cual este nos dirá que la Matrix no servía para curar su corrupción, por lo que tuvieron que utilizar una cirugía avanzada para curarla, dejándonos de nuevo con la intriga de saber qué hicieron con ella, una vez que ya estaba curada, y por qué la Nusa siente tanto interés hacia la misma. Todos esos son los finales que tiene el juego actualmente, y si me preguntas cuál de todos es canónico, bueno, la realidad es que no lo hay, todos son canónicos, ya que es nuestra historia, más que si en un próximo juego fueran a hacer la mención en forma de huevo de Pascua de la vida pasada de Vi, al menos yo creería que el final canon, primero del DLC sería el que enviamos a Sonmi a la luna para continuar la historia principal del juego buscando una cura, para sacar el final en donde nos convertimos en una leyenda más de Night City, en un último atraco al Crystal Palace, para morir unos meses después producto del deterioro del Relic, para en un próximo juego hacer un easter egg de la leyenda que fue Vi, al menos así es como yo lo veo. No sé si ustedes tengan otra opinión que difiera de la mía para saber cuál de todos estos finales es realmente canon. El gameplay de la demo del 2018, además de vender humo con sus gráficos, tuvo otros detalles que hicieron pensar a las personas que la misma fue falsa. En dicha demo se pudo ver al crear nuestro personaje, podríamos elegir el tipo de infancia que nos tocó vivir, que, sumado al camino que eligiéramos, sea nómada, corporativo o callejero, influiría bastante en nuestra personalidad y decisiones, además de un evento clave de vida, como huir de casa, o nuestro primer asesinato, cosas también como la personalización de autos, que nunca llegó, la interfaz dentro de los vehículos en primera persona, que los NPC hacían mejores actividades, que hacían que la ciudad se sintiera más viva. Todas estas cosas nunca la vimos en el juego final, aun a pesar de todos los parches. Muchas creen que la demo mostrada en el 2018 es falsa, a diferir bastante del juego final. Aún hoy si analizas dicho video, encontrarás detalles que palidecen con el juego que tenemos ahora. De hecho, hay hasta un mega post en Reddit que detalla la enorme venta de humo que hicieron con esa demo, del cual yo hice un copy-paste en español y lo pegué en el video oficial de la demo. Ojalá no se pierda y alguien lo encuentre, por si te interesa ir a leerlo y ver cada cosa falsa. Esto se refiere a las semejanzas de Night City con Hollywood, porque más allá de la aparición de estrellas como Keanu Reeves, Idris Elba y Giancarlo Esposito en el juego, Night City es una ciudad llena de depravación, en donde no puedes confiar en nadie, en donde los noticieros están controlados por los poderosos, que pagan para que le llenen la cabeza a los espectadores de mentiras y encubrimiento, por lo que casos como el que vemos en la misión de casa, en donde ayudamos a River a rescatar a su sobrino, quien fue víctima de un pedófilo asesino llamado Anthony Harris, mejor conocido como Peter Pan, al final lo logramos rescatar. Si haces las cosas bien, obvio, pero ¿cuántos como estos casos no rondarán por ahí en Night City, perpetrados por altos ejecutivos, sin que nadie se dé cuenta?
se ha revelado por el código fuente del juego conversaciones que haría que pudiéramos tener a Johnny brazos locos, como un posible interés romántico más, por lo que si mi amigo con una afición más que extraña por los hologramas, nos hubiéramos podido acostar con Johnny, y él mismo hubiera estado disponible tanto para bi-hombre como bi-mujer, ya que como este demuestra en diversos diálogos oficiales en el juego, al parecer es bisexual, la razón por la que quitaron esta opción quién sabe, tal vez porque entablar una relación con un holograma, suena ridículo de por sí. Por el 2023 empezó a circular en YouTube varios vídeos que mostraban al juego de Cyberpunk 2077 con una apariencia tan realista, muchos de estos vídeos eran hasta pasados como si fueran grabados en la vida real, porque en serio que te llegaban a engañar por lo similar que se veían a nuestra realidad. Desde ahí, muchos se comenzaron a preguntar cómo lograr una apariencia así para gozar una inmersión más realista, y bueno, lo primero es gastarte un riñón en una tarjeta de video de más de $1000, lo segundo es poner toda la configuración del mismo juego en ultra mega alto, con path tracing, y DLS activado en su última versión, lo siguiente será descargar y instalar alguno de estos mods realistas, que los encuentras poniendo la palabra Real Life en el buscador de Nexus Mod de Cyberpunk 2077, y ahí te aparecerán como 6 mods que modifican tanto las texturas del juego como la iluminación, para volverlo más realista. Decide cuál instalar, como 2 o 3 a lo mucho, porque hay unas modificaciones que son simplemente un recap de la anterior, por lo que te toca ver cuál es la mejor en cada aspecto, aunque hay quienes dicen que lo correcto es instalarlas todas, yo la verdad, no lo he probado, porque de vaina estoy haciendo este video en mi laptop patata con gráfica integrada de hace como unos 5 años, ahora imagínate instalar una modificación que vuelve más realista un juego que de por sí exige bastante recursos, por lo que ya sabes, si quieres hacer esos vídeos lindos que la gente presume, o gozar de una experiencia más inmersiva, si tienes los recursos obviamente, ya sabes qué hacer. Esto se refiere a una serie de 4 cómics de Max Tack, que relatan las misiones de estos enfrentándose a diversos ciberpsicópatas de Night City y las tácticas que estos utilizan, mientras seguimos a un escuadrón llamado Spark Delta, una serie de cómics que te hará cuestionar el modus operandi y lo lejos que estas personas son capaces de llegar para cumplir con su misión. La verdad no hay nada interesante en los mismos, pero si te interesa el lore que rodea a Max Tack, léetelo. Keanu Reeves, además de interpretar a Johnny Silverhand, también existe o existió como una celebridad en el universo del juego, ya que hay canciones como No Save Point que hacen referencia a este mismo, además que la empresa que él fundó en la vida real, Arch, también existe en el universo del juego, siendo de las pocas marcas reales, junto a Porsche que podemos ver. Esto podría crear una teoría interesante de que en realidad Johnny es Keanu, y este último antes de morir decidió convertirse en un rockero terrorista cibernético, o quién sabe, tal vez Johnny sea el doppelganger de Keanu. Una contradicción que rodea a Johnny es la de su tipo de sangre poco consistente, ya que como vemos por sus placas de identificación, este es O, pero en el flashback de la misión Never Fade Away, después de que un doctor nos rescata de un brutal ataque, se puede ver en un monitor nuestros signos vitales junto a nuestro tipo de sangre, que es ABRH positivo. Hay personas que creen que en la escena de Pistis Sofía, cuando Johnny le da las placas a Vi, y le cuenta sobre el hombre que lo salvó en la guerra, y por el cual es conocido como leyenda, Robert John Linder, hay quienes creen que después de que Johnny fuera salvado, hicieron experimentos con él, experimentos que hicieron que su genoma mutara y su sangre cambiara, siendo experimentos muy horribles, pero que explicarían esta discrepancia en su tipo de sangre. Después de todo, esta clase de experimentos no es ajena al mundo de Cyberpunk, ya que Night Corp realiza experimentos con el ADN humano en la luna, además de los diversos experimentos crueles que Militech ha hecho en las zonas rurales con los nómadas. La Unión Soviética, también conocida como Neo-Soviet, sigue activa aún en este universo, pese a que nuestro mundo desapareció en el 91, solo que acá fue reformada bajo un nuevo modelo político, en donde los países que las conforman tendrían más autonomía, pero compartiendo una sola economía, lo cual le permitió mantenerse, que sumado a la creación de Chu-2, que junto a Biotécnica, y otros acuerdos con grandes empresas, ayudó a que la Unión no se desintegrara por mucho tiempo, hasta que por los años de 2045,
México comenzaron a tener problemas debido a su infraestructura y tecnología ya obsoleta de hace muchos años, además de problemas medioambientales y de recursos básicos, hizo que crearan una IA llamada Garoi, para que les ayudara a resolver dichos problemas. Además, unos tratados junto a China y Arasaka, hace que la caída aún de esta entidad no parezca inminente, sino que hará que dure activa unas cuantas décadas más. Los nómadas, siendo este un camino de vida a elegir, es una clase de clan familiar conformado por habitantes de todo Estados Unidos, y que muchos de ellos decidieron vivir una vida nómada como dice su nombre. Una teoría loca que se tiene hacia los nómadas que rodean Night City, es que se dice que la mayoría podrían ser hombres lobos, que vagan desnudos por todas las tierras baldías por las noches, danzando junto a otros hombres lobos en una danza macabra. El mismo Gary el Profeta en La Misión, la canción del Profeta, habla de ellos, sorprendentemente casi costándole la vida. Además que podremos encontrar un fragmento al oeste del Notel Motel, que parece corroborar todo lo que nos dice Gary, diciendo: atraviesan las tierras baldías en camiones, ¿sí? Pero cuando la luna llena sale, se quitan sus máscaras humanas. ¿Y qué se esconde debajo?, te preguntas. Reptilianos. Te respondo no. No reptilianos, sino hombres lobo. La semilla ha sido sembrada. La verdad echará raíces y nos liberará de las garras de los invasores. También el mismo Mike en su programa de radio relata varios incidentes con estas supuestas criaturas. Además de todo esto, en un fragmento del libro de Tales from the Forlorn Hope, el cual es canon al estar ligado con el juego de Cyberpunk 2020, y al tener varios personajes que aparecen en el juego del 2077, se hace mención a los mismos, siendo unas criaturas en serio que temibles. La campaña del DLC de Phantom Liberty es evitable por si no lo sabías, por si quieres disfrutar de Downtown sin meterte en el lío político de la NUSA, ya que al momento de hablar con Rick sobre si esta misión vale lo que Myers y Songbird prometieron, este nos preguntará independientemente de lo que hayamos dicho antes en la conversación con Myers. No sé cuánto te están pagando, pero será mejor que te preguntes, ¿vale la pena? Para responder con un tienes razón, me voy. Después de esto Myers te seguirá insistiendo para que aceptes la misión, recordándote lo que te ofrecen para salvarte de la enfermedad de la reliquia, a lo cual simplemente le dices que tomaste tu decisión, para pasar a escuchar una frase de decepción y así librarte de la historia del DLC, y explorar el mapa de este y su contenido sin restricciones. Más que cabe mencionar que si por alguna razón te picó el culo por ver la historia del mismo, tendrás que crear una partida nueva y empezar desde cero, porque una vez que le dices a Myers que tomaste tu decisión, ya no hay vuelta atrás. ¿No se les hace raro que durante todo el juego no aparezca o se haga mención de nuestros familiares, como si nunca hubiéramos tenido? Hay algunas teorías al respecto de esto, que dicen que dependiendo el camino que elijamos al inicio del juego, nuestra relación con nuestros supuestos padres varía. Por ejemplo, si elegimos el camino de la calle, lo más probable es que estos estén muertos, y desde un inicio nuestra infancia fue arrebatada por un entorno de violencia. Si elegimos el camino nómada, lo más probable es que estos sean parte de la Nación Serpiente, de ahí que tengamos un parche de los Backers, siendo esta una subdivisión que se uniría a la Nación Serpiente, además de que explicaría por qué los padres de Vi no se ven en el juego, porque están en otro estado de Estados Unidos, y con el camino Corpo, irónicamente, es el único donde Vi habla un poco sobre su familia, diciendo que creció en Charterhouse, y que tenían reuniones familiares donde servían pescado de verdad, así que puedes asumir que Vi tuvo una infancia bastante acomodada, al menos acá, y que siguen vivos, viviendo cómodamente en un departamento de la ciudad, pese a que los mismos no son relevantes para la historia. En el universo de Cyberpunk 2077, Nueva Zelanda ha logrado evitar muchos de los problemas que aquejan al resto del mundo, lo que la convierte en un lugar bastante agradable para vivir. No es perfecta, pero comparada con otros lugares del mundo, como en el caos que están otros países como Estados Unidos, lo hace un gran paraíso donde vivir. Antes de que el live action de Anonymous, hubo una posibilidad de que tuviéramos un proyecto en carne y hueso, de Cyberpunk antes, ya que un grupo pequeño de fanáticos decidió presentar su propio proyecto live action de Cyberpunk 2077, financiado por Kickstarter. El mismo se llama Zero Sum, el cual sigue una historia de una pareja por Night City, junto a los problemas que consiste vivir en un lugar como ese. Lastimosamente la financiación fracasó, y no llegó ni siquiera a la mitad de lo que estaban pidiendo, cancelándolo, a pesar de que el mismo no pintaba mal, ya que por las imágenes y los vídeos que subían a su canal de YouTube, para ser algo indie hecho por unos pelabolas, no estaba nada mal. El proyecto mostraba calidad. Una lástima que fracasara.
En los mensajes finales del polihistoriador, se pueden ver cómo estos rompen la cuarta pared, al describir cómo ha estado estudiando el comportamiento del observador, y cómo este nos observa a través de un monitor o una consola de videojuegos, además de también decir cómo vio un mapa de Night City desde las alturas, y este supuesto observador no es nadie más que nosotros mismos, siendo un mensaje que, como digo, rompe la cuarta pared del juego, o quién sabe, tal vez los NPC en Night City están cobrando conciencia de su realidad, como los personajes de Ralph el Demoledor. Nivel 3. Durante la producción del anime, CD Projekt no le gustó el diseño que el estudio Trigger estaba haciendo para el personaje de Rebecca, debido a que las personas podrían confundirla con una niña, y sumado a las cosas que a esta se le ve hacer, digamos que podría generar cierta polémica, pero el estudio Trigger se negó rotundamente a cambiarle el diseño, siendo más de 3 peticiones que le hicieron para cambiarla, y 3 veces le dijeron que no. Al final, el anime salió con ese diseño y no hubo ninguna polémica, solo una mala interpretación del tatuaje que esta tiene en el abdomen, donde muchos pensaban que era una referencia sexual, debido a ser similar a esos tatuajes que las putas tienen cerca del área pélvica y las nalgas, pero que el mismo sería más bien una referencia a un autor de libros de ciencia ficción, Philip K. Dick. En el motel erótico de Dewdrop, nos podemos encontrar una escena curiosa en donde una robot erótica le anda poniendo el disco duro a un cliente. Literalmente, el mundo en este juego está tan avanzado que hasta los robots también tienen su propio ocio, por así decirlo. Esto se trata del mame de cómo nosotros nos vamos a dormir en el juego, en donde en vez de acostarnos de una forma normal, quedando todo nuestro cuerpo en la cama, nuestro personaje simplemente se acuesta como si fuera un borracho después de una peda, que es capaz de irse a dormir donde sea y en la postura que sea. Dudo que dormir así sea algo cómodo y que tengamos un buen sueño así. Aquí solo hay 2 posibilidades: esto es el futuro, o literalmente, los desarrolladores fueron tan exprimidos de tantas formas que hasta se les olvidó cómo dormir. Elige cuál de estas 2 te parece la más acertada. Las MOC son una pequeña banda no territorial formada principalmente por trabajadoras sexuales y anarquistas. La misma fue formada por la muerte de Elizabeth, causando diversos disturbios por toda Night City, para que un grupo se reuniera para así proteger a todas las trabajadoras sexuales del lugar, siendo a su vez de las bandas con las integrantes más jóvenes de toda Night City. A lo largo del mapa nos podremos topar con jefes secretos, como los Cyber Junkies de la expansión de Phantom Liberty, que pueden ser encontrados y eliminados por esta zona del mapa, después de que Vi haya abandonado el escondite de Crest Street durante Lucretia May Reflection. Otro jefe bastante memorable se encuentra en la misión Avistamiento de Ciberpsicópata, en el que nos enfrentamos al Sasquatch, obviamente siendo un humano modificado. Todos estos jefes opcionales del juego nos darán recompensas útiles si los deseamos enfrentar, por lo que son un buen incentivo si quieres mejorar tu equipamiento. La guía oficial menciona otros 3 objetos que debían aparecer en la habitación de Vi tras completar ciertas misiones, como un tocadiscos con vinilo de la misión Samurai, una chaqueta de Aldecaldos, de la misión Reina de la Carretera, y un póster de Kerry de la misión Bebidas de Barco. Estos parecen estar dañados y no aparecen bajo ninguna circunstancia aún a día de hoy. En el juego podemos conseguir armas especiales, muchas de ellas de un solo uso, como la Skippy, que se puede encontrar junto a un cuerpo en un callejón en vista del rey de Heywood, la chingona dorada que se encuentra al lado del altar de Jackie durante la misión Rey, pero una de las armas que más intriga es la Dying Knight, la pistola personal de Vi, quien nos la entrega Robert Wilson de forma gratuita. Hay quienes piensan que por la naturaleza con la que se nos ha entregado el arma, la misma es un regalo de nuestro padre, quien le pidió a Robert que nos la entregara para que tengamos algo con qué defendernos, pese a que de nuestra familia como tal no se sabe nada. ¿Qué pasa si dejamos de lavarnos la cara? Esta es una parte de la historia en que después del asedio a Arasaka, Dexter pide que nos lavemos la cara, a lo cual, si no rehusamos, su guardaespaldas nos golpearía y nos la lavara él mismo con el golpe, para darnos un plomazo después. Una escena que no cambia si igual decidimos lavarnos la cara, porque básicamente pasará lo mismo. Son de esas cosas en el juego que independientemente de lo que elijas hacer, el resultado será igual. Dependiendo de lo buena que sea tu relación con Johnny, varios diálogos cambiarán para reflejar un vínculo más positivo. Un buen ejemplo de esto es durante el primer encuentro con Kerry, cuando le pregunta a Johnny si se lleva bien con Vi. Si la relación es buena, Johnny dirá: claro, el chico me quiere. En lugar de: últimamente no. Aunque no es que tengamos muchas opciones,
también le preguntará a Vi cómo se siente, después del concierto en Unlike Supreme, y en general, será más amable con nosotros, y si nos llevamos terrible con él, los diálogos cambiarán, a unos más hostiles. ¿Dónde está Johnny? Es un cómic que se ubica unas semanas después del atentado de Johnny a la Torre Arasaka, en el que seguimos a Wallace, un periodista que trabaja para la World News Service, que es inducido por una mujer famosa llamada Clama para saber dónde quedó el cuerpo de Johnny después del mencionado incidente, debido a que la chica quiere el brazo de Johnny para exponerlo en una vitrina donde tiene una colección de objetos preciados de otros músicos, a lo que este periodista frustrado, por todos los trabajos que hizo de destapar a la luz todas las porquerías que hacían las megascorporaciones, y cuyos trabajos fracasaron, acepta, para fracasar rotundamente, debido a que Arasaka se encargó muy bien de ocultar el cuerpo de Johnny. Decepcionado nota algo raro, de cómo la persona de que lo había contratado lo había hecho bajo el mando de Arasaka, debido a que el reportaje anterior de los coreanos le había costado varias demandas y trabajadores a la compañía, por lo que decidieron tenderle una trampa al mismo Wallace para deshacerse de él en su reportaje, mas el plan fallaría y este decidiría tirar la toalla a medio camino. Pese a esto el tipo se emociona porque sintió que sus acciones pasadas, que aunque pequeñas valieron de algo para mejorar la ciudad, por lo que se propone a hacer algo mucho más grande, y es que entre los cuerpos que estaba revisando anteriormente en la morgue, en busca de pistas del cuerpo de Johnny, había el de una chica que tenía el cuello cortado, y que no había muerto por la explosión. Entre panel y panel, Wallace organiza una cena con Takashi Sono, un importante ejecutivo de Arasaka del quien este sospecha que acabó con la vida de la chica. En la interrogación Takashi le dice que la misma era simplemente una dama de compañía importada ilegalmente del extranjero, y que su vida no valía nada, a lo que Wallace le sigue insistiendo, porque le diga quién fue la que la mató apuntándole con un arma, a lo que este se niega, hasta que se escucha el sonido de un arma accionarse, siendo ese el último panel del cómic. Bastante troll el título del mismo cómic si me lo preguntan. Se tenía planeado que el robot Flashhead sería un robot compañero, el cual podríamos utilizar a través de habilidades Netrunners. Nos sería bastante útil en misiones de sigilo, teniendo un rol mucho más importante de que el que terminamos viendo. También se rumorea que este bicho posee una IA proveniente del muro negro, aunque son simples especulaciones que le tratan de dar una capa más de profundidad a la cosa esta. En el juego vemos cómo la relación de Vi con Johnny avanza significativamente, a pesar de que la última vez que lo vemos no sucede nada especial en particular. En las capturas de movimiento de Kiangus se ve cómo este abraza a alguien que no vemos, que muchos fanáticos especulan que podría ser Vi, siendo una escena emotiva, eliminada de alguno de los finales, lo cual es una lástima, ver cómo no obtuvimos una digna despedida de Johnny, pese a todo lo que vivimos junto a este. El juego nos deja claro que el personaje de Judy, al ser lesbiana, está solo pensado para Valerie, así como Panam, que es heterosexual, y está pensada para Vincent, más que se tenía planeado en un principio que ambas fueran bisexuales y independientemente del género que escojamos al inicio del juego, íbamos a tener un romance con ambas. Prueba de esto es que se descubrió que solo por modificar un código del juego, se reactivan los diálogos y escenas románticas que íbamos a tener con Judy siendo hombres. También se rumorea que podríamos entablar una relación con River siendo hombres, además de que a este se le ve a lo largo del juego tener comportamientos homosexuales. Al final el único personaje que resultó bisexual, y que podremos tener una relación independientemente de nuestro género fue Kerry. La groupie que aparece al principio de Interludio es la chica del cuento de Perro Negro. Teorías de los fans sostienen que la groupie que aparece entre bastidores en el último concierto de Samurai en Interludio es la fan incondicional de Samurai, de la que se habla en el cuento de Perro Negro del juego de mesa de Cyberpunk Red, en la que un grupo de X-Runners transporta una carga misteriosa desde Night City hasta Los Álamos, además de buscar una canción inédita de Samurai, la cual esta podría tener, además que algunos especulan que la misma tendrá un papel más importante en un futuro. Jackie no tiene hermanos debido a que todos los hermanos y primos de sangre de este murieron durante la guerra de pandillas. Sin embargo, durante el desarrollo, se planeó que este tuviera un hermano o hermana perdido que aparecería durante su funeral. En el juego se pueden encontrar algunos fragmentos que respaldan esta trama, como algunos fragmentos que hablan de una tal Melissa Welles, o el guiño de Margaret Well, cuyo apellido es similar al de Jackie.
En el juego podemos obtener de mascota a un gato y una iguana, pero ojo, que solo los puedes obtener en PC y en las consolas de nueva generación. Si eres de Xbox One y PS4, cagaste. El huevo de iguana lo obtenemos durante la misión del golpe, en el ático de Yorinobu Arasaka, que se encuentra en la Plaza Konpeki, que es un lugar que debemos visitar sí o sí durante la misión, así que no te preocupes por eso, pero eso sí, al llegar al ático de Yorinobu fíjate en un pequeño árbol horizontal que está en un macetero, verás una iguana subida al tronco, y en el extremo del mismo, un huevo de iguana. Cógelo porque no vas a tener otra oportunidad en la partida de hacerlo. Una vez que tengas el huevo y completado el acto 1, en nuestro departamento verás que en la mesa del salón hay un cuenco donde poder colocar el huevo, y desde ahí solo tendrás que esperar a que pasen 60 días, dentro del juego, no 60 días reales, a que colisione y tengas tu iguana, que la puedes tener junto al gato Nibbles, que lo obtienes tras comprar comida para gatos en el mercado Kabuki, y al camino que se encuentra a la izquierda de tu departamento inicial verás como hay un símbolo de misión en un basurero, donde pide que le dejes comida a un gato, apareciendo una opción para dejar la comida, y una vez puesta, simplemente vuelves a tu departamento, duermes unas 24 horas, vuelves a donde dejaste la comida y verás cómo está Nibbles alimentándose, para así cogerlo y llevártelo a vivir contigo. Como dato adicional, este mismo gato aparece en The Witcher 3. Originalmente, se planeó que el juego tuviera un modo multijugador, así como GTA Online, donde podríamos explorar Night City con otros jugadores y hacer cosas locas por el mapa, además de también poder hacer diversos roles, ya sea médico o policía, aunque también si mal no me equivoco, hubo rumores de que el mismo sería un Battle Royale, ya que por esos años aún había bastante fiebre por este género. Al final, el mismo sería cancelado para que el estudio se pudiera concentrar en arreglar su desastre. Pese a esto, un grupo de fanáticos se pronunció al respecto, creando su propio mod multijugador para que el juego tenga un modo online con el que explorar Night City con tus amigos. Dicho mod se llama CyberMP, el cual ha sido probado por varios usuarios en pruebas cerradas, y que sigue en desarrollo activo, ya que aún le hace falta bastante por pulir, para por lo menos ofrecer una experiencia sólida, siendo uno de los mayores desafíos que tiene este grupo de modders, es trabajar sobre un motor que nunca fue pensado para un juego multijugador. Lo pudimos ver anteriormente con las animaciones raras que tiene nuestro personaje en tercera persona, siendo ese uno de los mayores problemas en arreglar en cómo veríamos a los demás jugadores y sus acciones, además de también crear misiones propias para el mismo, y pese a que hay momentos de los que no se sabe nada del mod por un largo tiempo, el mismo sigue bastante activo en su desarrollo. Hasta página oficial tiene, en la cual puedes hasta ver cuando haya servidores creados y cuántas personas hay en los mismos y cuántos servers hay. Dicho mod, por estimaciones, tiene un lanzamiento planeado entre finales de este año o principios del 2027, por lo que aún queda un poco más para poder disfrutar de Night City junto a otras personas. La verdadera villana de la historia del DLC no es nadie más que Myers, a pesar de que la salvamos en la escena inicial de Phantom Liberty, es ella la verdadera antagonista de la expansión, y no Kurt Hansen, ya que fue Myers quien impulsó a Songbird a atravesar el muro negro y contraer su corrupción. Myers también infringió varias leyes internacionales relacionadas con el muro negro, y causando también que se desencadenaran los eventos de Phantom Liberty. También en todos los finales de la expansión, Myers demuestra ser una auténtica villana, al atacar Orbitaler en un asalto total que mata a docenas de personas, y al ser alguien a quien Songbird preferiría morir, antes que quedar a su merced. Si activamos la cámara libre y exploramos las zonas inaccesibles a las que no podremos llegar de forma convencional, descubriremos varias zonas inacabadas, como un casino entre North Oak y Nomakam, el Estadio Pacífica, que aunque en el parche 2.1 tengamos acceso a la zona inferior del mismo, gran parte de este sigue en desuso, al igual que el paseo marítimo de Arasaka, un prototipo de la ciudad de Watson que fue encontrado en los archivos del juego, y que estuvo en desarrollo entre 2015 y 2017, antes de ser cancelado, donde el distrito era más grande de lo que tuvimos al final, aunque los mismos sugieren que dicho prototipo era más un banco de pruebas que otra cosa, pero de haberse concretado, Night City y el distrito de Watson como tal hubieran sido mucho más grandes. De hecho, si ves este mapa que te muestro, verás la magnitud del tamaño original que se tenía pensado que fuera el mapa del juego, con más áreas, tanto en Night City como en las zonas baldías que explorar, para que veas todo el contenido que se le ha quitado, siguiendo con las zonas
zonas inacabadas ocultas por ahí, hay un pueblo oculto en las tierras baldías, unas extrañas estructuras marinas que se ven a lo lejos del puerto de la ciudad, aunque no es contenido recortado como tal, las mismas nunca son mencionadas en el lore y queda a la especulación su uso, además que cerca de estas estructuras está el portaaviones Kajira de Arasaka con un modelado sin terminar, un mass driver oculto en los archivos del juego, que para los que no sean nerdos, es básicamente un mega propulsor de cohetes lineal impulsado por electrones, que supongo yo es donde envían los cohetes al espacio, y que sería utilizada para ir a la luna y al Crystal Palace, en los DLCs que se cancelaron. Algo también irónico es que las tierras baldías son mucho más grande de lo que parece, ya que pasan de los límites a los que el juego nos permite llegar, extendiéndose por un enorme, pero enorme desierto completamente vacío, hasta al fin llegar al límite real del mapa, y como ves por la distancia en la que se encuentra Night City, en serio que esta cosa es puro desperdicio, y en vez de quitarla o reducirle el tamaño, los desarrolladores lo dejan ahí para que el peso del juego siga siendo bestial. La estación espacial de Arasaka del final de Diablo, la cual la podemos ver mejor si usamos la cámara libre, la escuela de Riverside, que aparece durante la danza cerebral y que nunca vemos en persona, la encontraremos más allá de las defensas marítimas, pese a que tiene un modelo bastante detallado, la misma está completamente vacía, me recordó incluso a Outlast 2 por la atmósfera, y debajo de Pacifica, una mini réplica de la ciudad de Nueva York, un montón de estaciones tanto por encima de la ciudad, como por el subterráneo inacabadas, pero la que es la zona inacabada más interesante serían la red de túneles que rodea Night City, que si vemos el código del juego, y el lore del universo de Maid Pondsmith, en los mismos habría vampiros corporativos que secuestran habitantes de Night City para alimentarse de su sangre, porque sí, pese a que no los vemos en el juego y en este no se hace mención a ellos, en el universo de Cyberpunk después del cataclismo de la bomba de Yonli, y la vieja ciudad quedará sepultada bajo tierra, no todos los habitantes decidieron vivir en la nueva Night City, convirtiéndose algunos en vampiros que acechan, en la oscuridad de los túneles, en busca de víctimas a las cuales cazar. Todas estas zonas no están ahí como simple adorno, sino que fueron cosas que se tenía pensado que pudiéramos explorar en alguna misión, ya sea principal o secundaria, o contenido que pudo haberse añadido en un futuro DLC que al final no veremos, debido a que ya el juego no tendrá otra expansión en su historia, dejándonos con la duda de cómo hubiera sido este contenido si se hubiera concretado. Un dato que tal vez no sé si muchos sepan, pero que no sé si aún sigue siendo así, es que cuando llamas a un NPS por la cabina telefónica, este aparece debajo del mapa hablando del otro extremo. En la pantalla de carga principal del juego, nos podemos topar con un easter egg curioso, que es escuchar la voz de Yonli, mientras el tiempo pasa, voz que te puede coger desprevenido y te puede asustar, y con esto terminamos el nivel 3. Nivel 4. Durante la misión de infiltración a la Torre Arasaka, la misma misión se complica para nosotros y somos obligados a ocultarnos debido a la presencia de Yorinobu, y la de su guardaespaldas Adam. Si tenemos equipado el mod detector de amenazas durante esta misión, podremos ver claramente que Adam ha detectado nuestra presencia, que se marca en rojo, incluso nos mira directamente. Se desconoce si fue un error o si Adam Smasher realmente fue tan bueno y compasivo como para perdonarnos la vida, a unos intrusos como nosotros, que podían amenazar la vida de su jefe, o si este conspiró contra él mismo. Hubo bastantes promesas que nunca se terminaron cumpliendo, empezando con que Night City se sentiría como una auténtica ciudad viva, con NPS y policías con una inteligencia bastante avanzada, y pues, aunque la inteligencia de los mismos mejoró desde el lanzamiento, siguen siendo los mismos NPS pendejos cuya inteligencia no difiere mucho de los que nos topamos en otros juegos, además de que para ser una ciudad con una población estimada en 7 millones, muchas veces esta se siente muy vacía, al igual que cualquier ciudad venezolana que no sea Caracas. También se prometió que los vehículos se podrían customizar, y dicha customización nunca llegó, unos caminos que no impactaban casi nada al desarrollo final de la historia, y una personalización de personajes pobre, además de que podríamos hacer cosas prohibidas de una forma más explícita, y que cada acción repercutiría de alguna forma al final que sacaríamos, y al final los finales diferentes los sacamos de la última decisión que tomamos en el penúltimo momento, lo que le quita bastante el peso a nuestras acciones pasadas. Además, si mal no me equivoco, también se prometieron autos voladores que podríamos usar para llegar a edificios, y al menos que instales un mod, o te vuelvas loco, no podrás usar a ninguno. En fin, tal vez todo esto lo veamos en un próximo juego, si no sale roto, y duran como 5 años arreglándolo.
Otra cosa que fue descartada durante el desarrollo del juego, es la capacidad de caminar por las paredes utilizando la habilidad de Mantis, para engancharnos a estas, lo cual fue descartado por problemas en el motor, además de que se dieron de cuenta de que iban a tener que preparar cada pared del mapa para dicha habilidad, también para que esta no rompiera el juego, descartándola a último momento por el laborioso trabajo que esto representaba. Sano y a Salvo, es un programa de televisión de Night City, en donde un Doberman policía nos enseña a sobrevivir en la ciudad de diversas formas, como qué hacer con un ciberpsicópata, dándonos consejos como nunca salir de casa sin un arma, porque quién sabe si podría haber un tiroteo por donde estemos, o asegurar nuestra vivienda con seguridad de punta, para no sufrir de atracos, todo esto junto al señor Pughin, otro perro que es utilizado como muñeco de pruebas para demostrar los peligros de Night City. En YouTube puedes encontrar un video recopilatorio de toda esta serie por si te molesta ubicar cada capítulo en el juego. El videoclip de la canción Let You Down, donde vemos el pasado de Sasha, la Netrunner de Maine antes de Kiwi, en donde, durante un golpe a biotécnica, esta descubre información clasificada sobre un medicamento el cual le causa neurodegeneración a aquellos a quienes son suministrados, mismo medicamento que su madre tomaba cuando estaba en el hospital, causándole la muerte, y que dichos efectos no se harán públicos, cosa que esta hace mientras está hackeando a la compañía, costándole la vida. También en el videoclip podemos ver a la hermana de esta, la cual aparece en el juego y se llama Estela Ramos, además de también su arma. Podremos visitar la tumba de Sasha y la de su madre en el columbario. Antes del lanzamiento del juego hubieron algunos empleados que rompieron el silencio y advirtieron que el juego no estaba listo para salir a la venta, hablando no solo de los errores del mismo, sino también del crunch que sufrieron muchos días antes del lanzamiento oficial, donde muchos hasta tuvieron que dormir en las oficinas de la empresa, porque si el juego salió roto, imagínate lo aún más roto que hubiera estado si no se hubiera explotado a los empleados de esta forma, no queriendo retrasar aún más el juego para dar una fecha definitiva, ya que ya se había retrasado bastante antes. Tenku Shinpan es un manga / anime shonen, en el que una chica aparece de repente en un mundo extraño con todos los edificios a su alrededor deteriorados, y se conectan entre sí por un puente de madera. Un hombre enmascarado la mira fijamente y otro con la cabeza abierta yace en el suelo, y completamente confundida del lugar donde se encuentra. A medida que avanza la historia, vamos descubriendo más de este mundo y de estas misteriosas personas, pero hay una teoría que une este manga con el juego de Cyberpunk 2077, ya que el lugar donde transcurren la mayoría de los eventos de esta vendría a ser una zona destruida después de las guerras corporativas, y porque en el manga nunca se hace mención de qué año es, al final, quién sabe si podría ser cierto. En el mundo de Cyberpunk, debido a la gran contaminación causada por las empresas que contaminaron gran parte de las fuentes hídricas, y a un virus que hizo que gran parte de las especies animales se extinguieran, causó que también el medio ambiente y el ecosistema de la Tierra fueran completamente destruidos, causando un efecto dominó, o sea una extinción aún más grande, arrasando con toda vida salvaje, por lo que en el año actual del 2077, ver aves, animales salvajes y hasta los domésticos, es algo extremadamente raro y exótico de por sí. Hay una teoría que dice que el gato que tenemos, Nibbles, es un Bakeneko, o sea el espíritu de un gato, que por lo general trae mala suerte y desgracias, dicho por el mismo Takemura cuando lo ve, además que el mismo lo encontramos en otras partes del mapa, en accidentes y masacres, siempre al lado del muerto, además de que vemos muchas veces a John interactuar con este, y este lo siente teniendo juegos no tan seguros, y pues siendo adoptado por nosotros mismos, y mira lo que nos pasa al final del juego, siendo tal vez como digo, un espíritu maligno, al estar la mayoría de animales ya extintos. El sheriff de Barches Yago es trans, debido a que en la misión Rantista Ubun, el señor Hand, nos da la interesante información de que Yago nació como Yagoda, un nombre de niña eslavo, o sea que este antes era niña, volviéndose trans poco después. Otro personaje también que no sabías que era trans, es Claire, debido a tener la bandera transgénero en la parte trasera de su auto. Además, si exploramos más a profundidad en su historia, nos daremos de cuenta de que esta antes era hombre. Otro personaje que aunque no se confirma, si se rumorea que pueda ser trans es Lizzie, por algunas pistas que se tienen de ella, más no hay nada concreto. Esto también ha llevado a las personas a pensar de que todos los personajes en el mundo de Cyberpunk son trans, pero que debido a que literalmente esto es el futuro, el término trans no sería el apropiado, sino personas que cambiaron en su totalidad de género, habiendo quién sabe, hombres con útero.
Tu Voz es un cómic que relata las horas antes de la caída de la Torre Arasaka en el 2023, en el seguiremos a un chico llamado Todd, quien anda buscando a una apreciada amiga en la ciudad de Night City, a lo que este llega a solicitar los servicios de un tipo llamado Leslie, que es la clase de personas con la que te hablas si quieres encontrar a alguien en Night City, y gracias a él la termina encontrando, pero ya que este no tenía un centavo con el que pagar los servicios de Leslie, termina dando el cuerpo a cambio. Bueno, no se crean, a cambio de que no tiene ni un duro a donde caer muerto, este termina aceptando de que le implanten un chip prototipo como medida de pago, o sea, aceptó ser un conejillo de indias, sin saber que eso le costaría caro, ya que cuando encuentra a su amiga, se termina involucrando en un trabajo peligroso, con la organización a la que ésta estaba trabajando llamada Proxero, por lo que no tiene más remedio que ayudarla. Al final del mismo trabajo su amiga es gravemente herida y ambos quedan varados en medio del desierto de las tierras baldías, y después de haber pasado por unos cuantos desafíos, ambos se tienen que separar, uno porque necesitaba completar el trabajo, y la otra porque necesitaba urgentemente tratamientos médicos. Todd llega al bar donde había empezado todo para cerrar el trato, y al llegar encuentra a un hombre con un brazo plateado y lentes de rockero con el que cierra el acuerdo, entregándole aquel maletín extraño con el que casi pierde la vida, sin saber que el dispositivo que este le entrega, sería la bomba que terminan detonando en la Torre Arasaka, y que termina causando una auténtica masacre. Además de eso se había popularizado una nueva neurodanza que tenía a todos vueltos locos en la ciudad, y dicha neurodanza había salido de nada más que de la mente de Todd. Resulta y pasa que el chip que le instaló Leslie a Todd, estaba grabando todo lo que este vivía desde el momento que se lo implantó, hasta que se lo quita, todos esos momentos de adrenalina pura que sintió durante la misión en el que buscaba tal cargamento, y trataba de salvar la vida de su amiga, quedaron totalmente inmortalizados en un chip de memoria, que después sería comercializado. Igual este no se podía quejar, ya que no pudo pagar por el servicio de Leslie. Unos días después del susodicho, la amada de Todd se encuentra donde su jefe donde se está operando el brazo, donde unos extraños sujetos de negro aparecen matando a Proxero, y a la amada de Todd, quedando como único recuerdo de esta, los 2 días que vivimos con esta en la neurodanza que compramos. Brenda es una máquina expendedora muy única y especial, ya que a diferencia de otros modelos, esta es más expresiva y empática, llegando a entablar una amistad con otros NPC, y nosotros si se lo permitimos, pero lo que la diferenciaría del resto sería también lo que la condenaría, ya que esta parece estar más interesada en conversar con las personas que en vender bebidas, sumado al hecho de que esta llegaba a asustar a varios clientes, debido a su avanzada inteligencia que la hacía parecer un humano en el cuerpo de una máquina. Es que esta sería discontinuada por el jefe de la compañía que la diseñó, por ser poco rentable, lo cual te dolerá más o menos dependiendo de las interacciones que hayas hecho con la misma a lo largo de la historia. El cómo esta máquina llegó a poseer una inteligencia tan avanzada pese a su limitado chip neural que la debería limitar, no se sabe. También queda otra duda, y es que si hablamos con esta, en un momento nos dirá cómo estamos muriendo lentamente por la reliquia en nuestra cabeza, cómo esta sabía eso de nosotros como para darse de cuenta de la reliquia sin habérselo mencionado, bastante sospechoso y misterioso a la vez. Braindance o Neurodanza, es una tecnología inmersiva que le permite al usuario vivir los momentos extremos de otra persona, pudiendo sentir absolutamente todo, sonidos, vista y tacto. Es como si estuvieras en el cuerpo de otra persona. En pocas palabras, mayormente estas experiencias son comercializadas a personas de pocos recursos que buscan ver cómo viven la vida los multimillonarios y ejecutivos extremadamente ricos, aunque también hay un mercado negro que rodea a estas experiencias virtuales, con cosas mucho más extremas. Las llamadas XBD, son experiencias donde vemos en primera persona cómo mutilan, asesinan y violan a personas, siendo nosotros los que sufrimos dichos actos. Para los que tengan el fetiche raro de saber cómo se siente ser decapitado por un Z, muestra de esto lo tenemos a inicios del anime de Froners, donde David está reviviendo los últimos momentos de vida del ciberpsicópata de James Norris, aunque las mismas sean experiencias polémicas al revivir básicamente asesinatos reales. En este mundo hay muchas personas adictas a las mismas, habiendo hasta productoras que crean neurodanzas extremas para satisfacer dicha demanda, con gente que está dispuesta a ser asesinada para crearlas. No son secuestrados y obligados, para que otras personas puedan vivir sus fantasías más macabras, que por obvias razones no pueden hacer realidad ellos.
Como último dato, se cree que todo lo que vivimos en el juego de Cyberpunk 2077 es la braindance de Vi, ya que esta al final está destinada a morir, siendo todo lo que vivimos, sus últimos meses de vida, y quien está viendo estos recuerdos es una persona cercana a nosotros. Morgan Blackhand es una auténtica leyenda de Night City, durante el asalto a Arasaka, quien fue protagonizado realmente por Morgan, y no por John Lee, como se nos hace creer, siendo que el que pelea con Adam es realmente este, siendo esta pelea lo último que se sabe de Morgan vivo, ya que durante esta estalló la bomba, pero de los escombros el único que salió vivo fue Adam Smasher. Se cree que el cuerpo de este fue recuperado por Arasaka, al igual que el de John Lee, aunque hay quienes piensan que el engrama que se creó con el Soul Killer, fue el de Morgan Blackhand, pero que dicho engrama se mezcló con el de John Lee, mezclando ambos recuerdos en uno. Por eso cuando revivimos los recuerdos de John Lee, estos no son exactos al papel que le correspondió al mismo, siendo que sus recuerdos están mezclados con los de Morgan, y es por eso que revivimos eventos que fueron protagonizados por Morgan, desde la perspectiva de John Lee. También hay quienes piensan que él mismo salió vivo de dicho incidente y pelea con Adam, ya que en las décadas posteriores al 2020, hubieron reportes de personas quienes han visto a un hombre parecido a Morgan, además de que hay una noticia de la W News en el videojuego que menciona un tiroteo en el barrio japonés, donde la descripción del atacante coincide con Morgan, permaneciendo en el anonimato debido a seguro ser un fugitivo altamente buscado por Arasaka. También hay unas teorías más locas, quienes dicen que este es el hombre de ojos azules, aunque al parecer, lo que pasó ese día con Blackhand y su paradero, seguirá siendo un auténtico misterio. Se dice que la mayoría de habitantes en Night City han sido clonados, debido a que modelos de personajes como el de la vendedora Yoko, se pueden ver en otras tiendas, así como otros NPCs, lo cual afirmaría que la clonación de seres humanos es real, y no solo en animales ya extintos para aprovechar su carne. Bueno, más que una teoría es obvio que es pura flojera de los devs de crear modelos diferentes para cada uno de los habitantes de la ciudad, siendo una tarea casi imposible. Imagina modelar a más de 1 millón de NPCs, aunque bueno, no estaría mal que en un futuro la IA resolviera cuestiones como esta, creando modelos distintos y diferentes de cada NPC proceduralmente en un juego de mundo abierto como el de Cyberpunk, para que se sienta más real la experiencia. Los cabeza de cono son parte del universo de Cyberpunk, apareciendo principalmente en los juegos de mesa del 2013 y el 2020, siendo una violenta pandilla de Night City, los cuales imitan la apariencia de los congeats del programa Saturn Night Live. Sus armas están adornadas con pequeñas aletas y antenas que, sumado a un lenguaje robótico, los hacen parecer tontos, pese a no serlos. Además de las zonas sin terminar, hubo bastante contenido recortado del juego que aparece en los archivos del mismo, siendo bastante, como audios y mensajes archivados con otros personajes, que los puedes ver en la wiki. La verdad, no encontré nada especialmente interesante acá. Hubo también bastante contenido en cuanto a armamento, como unas botas moradas de aramida, un chaleco de cuero reforzado, el machete de Jackie que lo vemos en su funeral que lo podríamos usar, una lanzapapos, bastante potente, y ya por último una camiseta de la campaña electoral de Perales, que la íbamos a poder obtener al finalizar la misión. En el club de Strippers Haze, Vicky Twister, Vi puede conversar con Johnny sobre cómo fue allí una vez con Kerry, y habla abiertamente de su atracción por los hombres. Esta conversación en particular se hizo popular principalmente porque es notoriamente difícil de provocar, hasta el punto de que algunos la consideran contenido recortado. Después del lanzamiento del juego se tuvieron que descartar 2 DLC, que vendrían después de Phantom Liberty, y que estarían enfocados en la colonia lunar y en la estación espacial del Crystal Palace. Esto se afirmaría debido a que se descubrió por el código del juego la palabra Moon, además de que poco después del anuncio de la cancelación de dicho DLC en la luna, salieron varios leaks del material cancelado que veríamos, en donde se ve la expansión que tendríamos en el mapa en la luna, y cómo sería este, además de que se rumorea que tendríamos más explicaciones de lo que es el muro negro, y un nuevo trasfondo para Row, y de ahí todo son especulaciones. Y sobre el otro DLC que sería el de la estación espacial del Crystal Palace, que para el que no lo sepa, es un lugar de descanso para los ultra ricos, como corporaciones, políticos, dinastías de viejos de dinero y más, teniendo bastante potencial para contar diferentes historias. Igual no todo está perdido, ya que tal vez podamos ver estos DLC junto a otro contenido recortado del juego en Cyberpunk
2, así que no nos sintamos mal, ya que en parte también todo este contenido fue descartado para que el equipo de CD Projekt se centre en que sus próximos juegos salgan con la calidad que merecen. En Terra Cognita, se puede encontrar un fragmento específicamente en la cabaña donde Vi puede transformarse en Aguilar, que narra la historia de una mujer que fue mutilada y colgada afuera de Terra Cognita, y gracias a las imágenes de la cámara de seguridad revelaron que fueron los Barkchest, quienes fueron los únicos culpables del asesinato y la mutilación de dicha mujer, arrojando el cuerpo en territorio Scaz para culpar a los Voodoo Boys del crimen, todo para empezar una guerra en Downtown, y beneficiarse de ella. Hace unos años con el tráiler de Cyberpunk 2077, se desató en Reddit una controversial discusión sobre el tuit de un reconocido escritor de ciencia ficción, William Gibson, el cual comparó a Cyberpunk 2077 como si fuera un juego genérico de mundo abierto tipo GTA, y que por sus novelas, él mismo no tiene la esencia del género, en este caso, el del cyberpunk, ya que es a este quien se le acude popularmente por crear dicho género, dentro de los que son los futuros alternos, de los muchos que hay, aunque ya de esos hablaremos en un futuro iceberg, sobre las realidades punks, por lo que suscríbete si quieres verlo. La cosa es que antes de Gibson, ya otros artistas habían acuñado el término cyberpunk, o escrito historias similares, como Bruce Bethke, 4 años antes de que saliera la novela Neuromancer de Gibson, además de que ya había habido otros escritores que habían escrito historias similares también, como K. Dick y Alfred Bester, además de películas como Blade Runner, pero bueno, a él se le atribuye la popularización y consolidación del género por su obra Neuromancer del 84, la cuestión acá es que muchos salieron tanto en defensa del juego, diciendo que interpreta mejor lo que es un mundo cyberpunk, y otros más puristas a defender la visión de Gibson, y como ven esto más que una pelea de cuál visión del género es mejor, es más bien es una pelea de lo viejo es mejor que lo nuevo y punto. Verán, cuando Gibson imaginó su mundo cyberpunk para sus novelas, él no tenía en cuenta muchas cosas que hoy sí tenemos, como el internet, o la forma de comportarse de la sociedad, que también ha cambiado, además de la estética, y el cómo la gente se imaginaba el futuro, ya que pese a todos los profetas, lo cierto es que este mismo es incierto. Si no, miren al mismo Maeve Pondsmith, quien creó este universo a finales de los 80, pensando cómo sería el futuro dentro de unos 25 años, en Cyberpunk 2013, para después, cuando vio que el futuro no sería así como lo vio en su historia, creó otra historia pero 10 años después, para volver a repetirse lo mismo, y sacar otro juego pero en el 2045, para finalmente una desarrolladora inspirarse de su juego, pero viendo que ni de coña estaremos con la tecnología que se muestra en el mismo para esos años, avanzarían unos 32 años para enfocar la historia en el 2077, y te apuesto a que cuando nos acerquemos a esos años, la tecnología vista en este juego nos seguirá pareciendo demasiado futurista, y esto lo ha escrito un simio que desde que nació no ha visto el hombre volver a la luna desde su última misión en el Apolo 17 en diciembre del 72, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Te preguntarás. Simple, que el cyberpunk, a diferencia de sus otras ramas que sí son más fantasiosas, como el forest punk o el dream punk, el cyberpunk, al ser de los primeros, y obviamente el más popular de todos, este se puede permitir que aunque sea una o más personas las que lo hayan creado en un principio, este puede evolucionar en un futuro, ya que también otra cosa a considerar, es que siempre la línea de divergencia de este mundo parte en base a nuestro presente, no como otras corrientes como el diesel punk, que su línea de divergencia parte del hecho de que la Segunda Guerra Mundial nunca acabó, y vemos un mundo extremadamente industrial, donde el diésel es la principal fuente energética, o el soviet punk, que es similar pero con la Guerra Fría, y una hipotética derrota de los Estados Unidos, siendo la URSS la principal potencia en el mundo, y siendo esta la principal influencia también. Lo que quiero que entiendas es que, a diferencia de estas otras corrientes, el cyberpunk toma de base a nuestra realidad actual, no la de hace 40 años, ni la de hace 20, sino la de ahora, sumado también a tintes de sociedad demacrada y distópica, controlada por las corporaciones, viviendo lo que probablemente nos espera en el futuro, como actualmente las empresas quieren controlar lo que opinamos y pensamos, el mismo no se aleja de la realidad. Por eso también el cyberpunk es considerado de entre todos estos géneros, el más realista, lo que hace que a su vez cualquier historia o juego que quiera basar su mundo en uno cyberpunk pueda basarse en cómo se vería dicho género en unos años en base a lo que tenemos ahora, o sea, reimaginándolo, sin importar si esa visión choca con la que se tenía hace varias décadas, también haciendo que el mismo género sea bastante flexible, siempre teniendo en cuenta el surgimiento de nuevas tecnologías y cambios en comportamiento
cuestionamientos sociales, al menos esa es mi opinión y cómo lo veo yo, y el por qué digo que la visión que tiene el juego de un mundo cyberpunk está bien, pese a que esta difiera bastante en varios temas a las obras de Gibson, y de otras películas y novelas antiguas que también eran cyberpunk. Ya hablaremos en un próximo video iceberg de las corrientes punks, como lo llamo yo, que en serio es un tema que me apetece abordar. En los últimos 77 años en el universo del juego se han suscitado diversas guerras, empezando con que la historia de este mundo es similar al nuestro hasta cierto punto, con la guerra de Vietnam, y las dos guerras mundiales que destruyeron Europa, pero dicha historia coge un rumbo distinto a comienzos del nuevo milenio, ya que hubieron varias, pero las más importantes fueron las tal llamadas guerras corporativas, que como su nombre dice, fueron guerras llevadas a cabo no por países, sino empresas, muchas de ellas rivales. En total ha habido 4 guerras de esta índole, la primera de ellas fue entre el 2004 y el 2006, que enfrentó a las empresas aeroespaciales de IBM y la OA, las cuales se enfrentaron por el control de la empresa TWA, la cual poseía una importante infraestructura aérea, y quien la poseyera, se vería muy beneficiado de tener tal control aéreo, aunque dicho conflicto no fue a gran escala como otros, siendo puros ataques terroristas financiados por ambas empresas, aunque las implicaciones de dicho enfrentamiento serían enormes en el futuro, debido a darle luz verde a las empresas de poder competir de una forma más violenta, al contratar terroristas, y el de crear sus propios ejércitos, como si de mini naciones se tratasen. Al final la que ganaría el conflicto sería OA, cuando un escuadrón de la misma atacó el complejo del director ejecutivo de IBM, secuestrándolo, y finalmente obligándolos a rendirse. Pese a esto, no tardaría en aparecer un gran conflicto armado 2 años después en el 2008, en el que se enfrentaron empresas petroleras como Soboil y Petrochem. Todo esto comenzó cuando Soboil empezó a producir Chu-2, un combustible a base de alcohol, comúnmente utilizado para propulsar vehículos, que hizo que esta misma no fuera tan independiente, de acuerdos con otras empresas petroleras enormes como Petrochem, desarrollando su propia tecnología para extraer y procesar el crudo, y para el 2007, ambas empresas comenzaron a expandirse al mar de China Meridional, lo que crearía tensiones entre ambas corporaciones, dando inicio a la Segunda Guerra Corporativa, a una escala mayor que la anterior, debido a ser empresas petroleras multimillonarias las que estaban detrás, lo que hizo que éstas financiaran cada una su propio ejército. Al final, la que terminaría venciendo sería Soboil, al subyugar a Petrochem, tomando este de facto por completo el control en el mar de China Meridional, en un conflicto que dejó perplejo al mundo entero, de lo que es capaz las corporaciones por tener completo control de sus negocios. La Tercera Guerra Corporativa fue un conflicto inusual, ya que esta no fue física, sino digital, desatada en febrero del 2016, con alguna incursión física, pero pequeña, en donde los asesores de inversiones de Merrill, Asukaga y Finch peleaban contra inversores privados utilizando el fondo de Rothstein, una filial del Banco de Nueva York, donde eran contratados netrunners para librar esta guerra digital, que convertían a bancos de datos en trincheras de combate, donde uno a uno iban perdiendo la vida. Al final, el conflicto se solucionó sin un ganador claro, y el fondo Rothstein dejó de existir como entidad única, y Merrill, Asukaga y Finch entregaron los cadáveres de 2 de sus ejecutivos, quienes habían iniciado todo este lío, a la Fiscalía de Los Ángeles. También tuvieron que pagar la factura de los daños causados en la órbita terrestre baja de la Tierra, debido a que durante el conflicto estos netrunners optaban por destruir virtualmente la infraestructura física del rival, lo que conllevó ataques en la órbita terrestre de la Tierra, destruyendo equipo y personal que las empresas tenían en operación. El resultado final fue mucha basura espacial, y millones de vidas perdidas. Fue un conflicto que, aunque muy corto, y pese a no suscitarse casi de manera física, dejó un incontable número de pérdidas en vidas humanas, y en infraestructura. La cuarta y última guerra corporativa, suscitada entre el 2021 y el 2023, la misma empezó como una carrera entre 2 agencias de explotación oceánica, la Sino y la OTEC, las cuales se disputaban el control de los despojos de una tercera corpo, IHA. La intensa rivalidad inflamó las hostilidades, que aumentaron rápidamente tras un enfrentamiento fiscal brutal. La OTEC obtuvo cierta ventaja al contratar a Militech para proteger sus
intereses, pero la Sino respondió de inmediato contratando a Arasaka. Al principio la guerra, como suele pasar en estos conflictos corporativos, empezó suave, con filtraciones de información delicada, asesinato de ejecutivos importantes, hasta que escaló a una guerra abierta a gran escala, que dejaron a ciudades completamente desoladas, como Río de Janeiro, que quedó hecho añicos tras este conflicto, y en gran parte Night City, al quedar envuelta en el caos y ser dividida, debido a la bomba que estalló un loquito que irónicamente odiaba a las corporaciones, y fue usado como un títere de Militech para estallar una bomba en la torre Arasaka. Al final, los países del mundo se cansaron del conflicto corporativo, debido a las enormes pérdidas y desastres que éstas traían, siendo esta última guerra corporativa, especialmente más violenta que las anteriores, culpando abiertamente a Militech y a Arasaka de la situación, y retirando su apoyo a las corporaciones, nacionalizando las divisiones de las mismas que tuvieran en sus países, o sea fueron expropiadas. Qué ironía, ya a lo último del conflicto, Arasaka fue presionada por el gobierno japonés, para que admitiera finalmente su derrota a finales de 2023, y Militech se alzó con la victoria, pero emergió del conflicto tan maltrecha como su rival. Han habido otras guerras en este mundo en todos estos años que no han tenido que ver con corporaciones, como una serie de conflictos entre países suramericanos que aún persisten en el 2077, el Meltdown, una guerra nuclear entre países de Medio Oriente, que dejaron inaccesible una gran parte de los depósitos de combustibles fósiles, la guerra silenciosa financiada principalmente entre los gobiernos de países europeos, Estados Unidos y el G4, la primera guerra orbital, una breve guerra abierta entre Estados Unidos, Europa, y la Unión Soviética, que definiría las relaciones entre estos durante el siglo, y que también llevaría a las revueltas de las colonias orbitales, varias guerras de pandillas que se suscitaron en Night City, que se cobraron las vidas de muchas personas, como la de los hermanos biológicos de Jackie, la guerra de sucesiones, que a veces se confunde con la Cuarta Guerra Corporativa, en donde varios estados de Estados Unidos comenzaron a declarar su independencia, fragmentando el país y creando una guerra de por medio, para que veas que no solo Night City es un caos, sino el mundo en general. En el juego se puede ver un fenómeno más que raro, no imposible de presenciar, pero sí escaso, que es ver lluvia ácida, la cual tornará el ambiente de un color amarillento. No nos pasará nada por exponernos a ella, pero sí es un fenómeno difícil de presenciar. También la misma evidencia lo contaminado que está la Tierra para el 2077. En una update del juego, hubieron varios mensajes románticos de Panama y a Vincent que nunca aparecieron en el juego, pero hurgando en el código del mismo se pueden encontrar. No sé por qué no los agregaron, pero aquí te los dejo para que los veas. Durante todo el juego nuestro más grande enemigo y la causante de casi todos los males en la historia es Arasaka Company, pero ¿y si te dijera que hay una empresa mucho más grande y influyente que esta? Así es, hablo de la poco nombrada compañía Night Corp, la cual no solo manipula elecciones y es la encargada de mantener moderna y limpia a Night City, sino que también la misma posee inteligencias artificiales que están más allá de en cuanto a poder, a las que habitan más allá del muro negro, siendo entidades casi divinas, además de llevar a cabo experimentos con el ADN humano en la luna. También se dice que la misma probablemente esté ligado con la entidad conocida como el hombre de ojos azules. Se teoriza que estos estén utilizando todo este poder e influencia para crear una utopía tipo cyberpunk, que vendría a ser lo mismo que el cyberpunk, solo que sin toda la mierda que se ve en un mundo cyberpunk, o sea, una auténtica ciudad futurista sin injusticias, violencia y drogas, pero habría que ver lo que estén dispuestos a hacer para lograr este objetivo, siendo probablemente los enemigos principales de un futuro juego. Tienes mi palabra, es un cómic que relata cómo unos punks rebeldes aceptan el trabajo del jefe de la banda de los Valentinos, para persuadir a Militech para que no desaloje una zona rural donde viven varios de los miembros ya ancianos de la banda, aprovechando que estos chicos tienen contactos en Militech para hacerlo de forma pacífica, por lo que le tienden una trampa a un alto mando de la empresa, para que el peso del susodicho proyecto caiga por sí mismo. El tipo es un degenerado que sale con mujeres, les compra todo lo que ésta les pida, para al final que éstas tengan sexo con otros altos mandos de Militech, mientras graban neurodanzas para el disfrute de él, y el de sus compañeros. La cosa sale según lo previsto, pero ya que en estas historias siempre hay un jirón de tuercas, todo pasa cuando la chica del grupo, Oriona, recibe la llamada de alguien importante que se quiere reunir con ella, a lo cual ésta acepta esperarlo en el lugar acordado. La persona tarda, pero cuando llega y Oriona va a verlo, lo único que recibe es un disparo de una persona que conocía, y que le termina arrebatando
arriesgando la vida. Dicha noticia se la dio a su madre, una corporativa que era novia de Oriona. La madre de Oriona, Teresa, decide tomar venganza ella misma volviendo a la ciudad a la que juró nunca volver, acompañada con la novia de Oriona, para encontrar el asesino de esta. Los primeros sospechosos, los compañeros de Oriona, quien uno de ellos, después de que Teresa le vuela la pierna, habla y dice que no fueron ellos los que la mataron, y que el día que Oriona recibió dicha llamada, a ellos se les notificó que ese asunto era solo entre Oriona y su fixer, y jura que él no sabe quién era ese fixer, solo para que Teresa le vuele la cabeza igualmente. Más tarde, con el cuerpo de su compañero a sus pies, y el jefe de los valentinos presentes, se nos revela la verdad del por qué Oriona murió. Pasa y resulta que el jefe de los valentinos, es hermano de la madre de Oriona, quien antes se hacía llamar La Llorona cuando era parte de la banda. Un día a los mismos se les tendió una trampa que mató a la mayoría de los miembros de una forma horrible, y lo único que encontraron de La Llorona, es su brazo mutilado, convirtiéndose en una leyenda desde entonces. Pero su hermano sabía que había algo misterioso de dicho ataque, y cuando vio a Oriona lo entendió todo, por lo que provocó al avispero, atrayendo a La Llorona con la muerte de su hija a la ciudad nuevamente, después de que ésta fingiera su muerte para tener una vida pacífica adoptando una nueva identidad. Al final Teresa, sabiendo que la han descubierto, decide meterle un tiro al hombre que la acogió, con miedo a que la traicionara pese a toda la confianza que le dio el Reaper Dog desde que llegó nuevamente a la ciudad. Los valentinos llegan y sin titubear le vende la ubicación de Teresa, debido al acto de esta por casi matarlo, pese a que desconfían ya que este Reaper Dog tiene la fama de no vender a sus clientes, por lo que se ganó el apodo de Dos Dedos, debido a preferir perder dos dedos de la mano antes que delatar a sus clientes, no sabiendo que era una trampa orquestada por Teresa y él mismo, pero igual no tuvieron más remedio, por lo que fueron al hotel donde se hospedaba Teresa, quien los estaba esperando a cada uno con un rifle desde la puerta trasera de la habitación, matando a todos los asesinos que la fueron a buscar, pese a que esta fue malherida de una bomba que arrojaron al lugar, pero con sus últimas fuerzas logra matar al último matón. En eso le entra una llamada de su esposo, quien está preocupado, a lo que esta lo tranquiliza prometiendo volver a casa, pero que antes tiene que resolver un asunto familiar. El plan de esta es simple: mando a su Reaper Dog y a la amada de su hija afuera de la ciudad, dándoles la dirección de su casa para que estuvieran a salvo, mientras ella asaltaba el lugar donde se encontraba su hermano, matando a todos sus compañeros a punta de pistola y cuchillo, gritando para que el jefe saliera, y finalmente sale, confrontando a Teresa en una pelea de cuchillos, de la cual esta sale perdiendo, pero en vez de matarla, este tipo decide mejor atarla a una silla donde a pocos pasos está el ataúd de Oriona, para confrontarla del por qué ella traicionó a su familia esa vez, a lo que esta simplemente dice que encontró una familia mejor, una de la cual sí valía la pena morir, a lo que este no le cree, y creyendo firmemente que su hermana murió aquel fatídico día, y la que la mató se encuentra enfrente de él, decide que asesinara a todas las personas a las que ésta llegó a amar, matándola a ella de una cuchillada frente al cadáver de su hija, y yendo a por su marido, quien está afuera de la ciudad, recibiendo al Reaper Dog de Teresa, y a la amante de su hija en su casa, solo para llegar el carro del hermano de Teresa acorralando a la familia, y antes de ejecutarlos a todos preguntarles, ¿en quién se puede confiar en estos días? A lo que Arnold, el esposo de Teresa, responde, en nadie, ya que tendemos a confiar en quien no debemos, ya que la confianza es algo que te debes ganar. El hombre se sintió satisfecho por la respuesta, pero no lo suficiente para perdonarlos, pero antes que los matara, desde el exterior comienza a llover balas que termina matando a todos los miembros de la banda. Pasa y resulta que Arnold, antes que llegaran los valentinos, llamó a Militech para entregarle la ubicación de la novia de Oriona, contándole todo lo que ésta planeaba hacer junto a su hija una vez que tuvieran el dinero, o sea que básicamente esta mujer pensaba traicionar a la compañía con la que trabajaba, por lo que llegaron y abatieron a los pandilleros, y se llevaron a su traidora para juzgarla. Arnold les menciona a estos militares que es un ex trabajador de Militech, y que siempre le ha sido fiel a la compañía, pero que desde que perdió sus piernas en un accidente laboral en la misma, y fue pensionado, desde hace un tiempo no le llega el dinero de la pensión a la cuenta, viviendo solo de lo que ganaba su esposa en el restaurante y de los trabajos sucios de su hija, a lo que estos le dicen que será bien recompensado por su lealtad, y que tiene su palabra, y como vemos a lo largo de la historia, y por el rostro de Arnold, sabemos el valor que tiene esta palabra en un mundo como este, terminando así esta historia. Nivel 5.
La mayoría de compañías en el juego las podemos dar por malvadas, ya que si no están sobreexplotando a sus empleados, andan haciendo negocios sucios, pero de entre todo este contexto hay una empresa la cual podríamos considerar la más benevolente de todas, y esa es Netwatch, pese a que también tiene sus polémicas, la cual trabaja para proteger la red buscando a criminales mundiales que tratan de vulnerarla, además de intentar controlar las IAs malvadas que intentan traspasar el muro negro para acabar con la humanidad. En sí, es cuestionada debido a sus métodos bastante brutales con los que combate el crimen, pero comparada con otras y el contexto del mundo del juego, la hace una santa. Esto se trata de una probabilidad, depende de cómo lo veas, por el hecho de que en el final de los Aldecaldos, cuando decidimos pasar nuestros últimos días al lado de Panam y la pandilla, hay una probabilidad de que Vi, pese a que está destinado a morir en unos meses, embaracé a Panam antes, puesto que en uno de los diálogos que tenemos con la familia de River en una reunión, este menciona querer tener una familia pese a que su destino se lo impida, lo cual lo llevó a por lo menos antes de morir, dejar al menos una descendencia, y la chica más indicada para esto parece ser Panam, aunque como digo, estos son simples especulaciones, más que si te interesa, por ahí hay varios fanfics que pueden corroborar esto, además de un mod un poco raro donde embarazamos a Panam. A lo largo del juego nos podemos encontrar diversos grafitis bastante comunes como No Future o Broken, los cuales reflejan la desesperanza y lo sumamente rota que está la sociedad en Night City, además de también otros mensajes como Not Me, los cuales son grafiteados por ciberpsicópatas, como un grito de ayuda de cómo poco a poco van perdiendo la humanidad que les queda. Esta es una interpretación del verdadero significado de las cartas del tarot, ya que las mismas las podemos encontrar a lo largo de todo Night City en diversos grafitis que se ubican en lugares que guardan un significado oculto. Por ejemplo, el loco vendría a representar a Vi al estar en el mural que está justo al lado de su apartamento, y como vemos este está a un pie de caer a un abismo, pese a que él mismo está viendo al cielo como un soñador, representando nuestra aventura y como nosotros buscamos cumplir nuestras metas en esta ciudad, sin saber que nos costará la vida. El mago simbolizaría a Johnny, que se encuentra en un lugar que eventualmente te lleva a través de Evelyn Parker, y su deseo involuntario por el biochip. Misty habla de dicha carta como si fuera una de transformación, y debido a su voluntad y su confianza en sí mismo, que son atributos que Johnny posee, pero la misma no representaría a una persona, sino a tres, ya que la naturaleza intrigante del mago y su adaptabilidad también insinúan muchas capas que harían referencia a Evelyn, y sus muchas caras tras las que se esconde, y en un sentido más literal, el de un mago Vidi, que también representa a Judy, la suma sacerdotisa, que se encuentra en el edificio abandonado donde hablamos con Hanako, simboliza la frágil red de secretos, y la lucha entre la intuición de Vi y el sentido común, una lucha en la que Hanako juega un papel importante, al confirmar su duda sobre el asesinato de su padre por parte de su hermano. La emperatriz es vista como una figura de autoridad, en el sentido maternal, y ya que ésta se encuentra afuera del Afterlife, donde trabaja Row, siendo esta la mayor solucionadora de problemas en Night City, como lo haría una madre, la misma la representa a ella. El emperador vendría a ser Saburo Arasaka, el patriarca controlador y autoritario, que impone su visión del bien común. Es muy apropiado que este graffiti esté colocado en un muro exterior de la plaza Konpeki, el lugar donde murió Saburo, el hierofante, representando a Takemura, siendo este la voz del orden, incluso si este orden es impuesto a otros por una megacorporación. No es casualidad que el graffiti de este se encuentre justo donde comienza la primera de sus misiones, la fuerza como símbolo de resiliencia y valentía, representando al personaje de Panam, y que este esté ubicado en el lugar donde la conocemos por primera vez, solo acentúa esta conexión. El ermitaño se encuentra en la iglesia de Pacífica, simboliza el regreso a las viejas costumbres, lo que para la pandilla de los Voodoo Boys significa regresar a la imaginería del vudú, así como a su deseo de regresar a una red pre-Netwatch. También representaría a Alt, ya que el aislamiento autoimpuesto en la Oldnet, la haría una ermitaña. La rueda de la fortuna, que se encuentra en el motel donde Panam urde el plan para derribar el AB, cambiando así sin saberlo, su propio destino debido a la participación de su clan. Es en este mismo lugar, donde Vi descubre que Hellman no puede ayudarle, y que Hanako Arasaka quiere hablar con él, decisiones que cambian el rumbo de su búsqueda. En síntesis, el mismo significa la encrucijada y el cierre de un camino, mientras que al mismo tiempo se abre otro. Justicia
justicia, él mismo se encuentra donde a Evelyn la tenían recluida, siendo doble la justicia que se aplica, tanto la que le aplicamos a los que tenían a Evelyn, como la justicia divina que le cayó a esta por sus pecados anteriores, el colgado que está ubicado en el lugar donde desbloqueamos el final del suicidio. Su significado es obvio y más por el final que desbloquea, los amantes representando a John y Rowe, además que el lugar que se encuentra está ligado a una antigua búsqueda de estos dos, el carro representando los diversos caminos que Vi puede elegir una vez que se despierta, para así como un carro, llevarla a su destino, la muerte, que está retratada en el muro de Ember, donde aceptamos el acuerdo de Hanako, sellando así nuestro destino al morir dentro de 6 meses, la templanza que simboliza el intercambio de cuerpos entre Vi y Yonli, quedándose este con su cuerpo, y debido al sacrificio de Vi, este logra madurar y encontrar la paz en su camino, la torre, simbolizando a la torre de Arasaka, ¿qué más quiere que te diga LOL? La estrella que se encuentra en las tierras baldías, vendría a representar la esperanza en el final de la estrella, siendo un supuesto final bueno, la luna, escondida en un lateral de la mansión Arasaka en North Oak, representa el lado oculto de la compañía Arasaka y la naturaleza secreta de la propia Hanako, el sol, que se encuentra al lado del edificio del mega departamento que poseemos en el final del sol, simbolizando la vida y el futuro que Vi pudo haber obtenido, si no fuera por la enfermedad del Ralik, el mundo simbolizando la decisión que tomemos que definirá nuestro destino en la historia, ubicado cerca de la tienda de Misty, que es a su vez donde tomamos nuestra última decisión importante. También faltan 2 cartas que se nos revelan más adelante dependiendo el final que saquemos. Una es el juicio, esta carta solo aparece si decides enfrentarte a Arasaka, después de luchar contra Smaser en Mikoshi, marcando simbólicamente los finales buenos de los malos, representa la liberación de Night City de la influencia de Arasaka, ya que al entregar Alta Mikoshi, se liberan engramas en la red, y al destruir el lugar, se destruyen todos los bienes que Arasaka invirtió en él. Para Vi, representa renovación, además de un cambio y resurrección para Yonli, significando la liberación de su venganza, o la resurrección si decides entregarle el cuerpo de Vi. Para Adam Smasher, es un juicio por su rastro sangriento y por matar a Yonli. Para Arasaka, es un juicio también por todo lo ocurrido en Mikoshi y por sus mentiras. El diablo, visto brevemente en el final del Diablo de Vi, en un sueño en la clínica espacial de Arasaka, el diablo representa la venta del alma al diablo, en la forma de Hellman o Takemura, ya que estos te ofrecen una pequeña posibilidad de restaurar tu vida por completo, vendiéndole tu alma a Arasaka, en forma de engrama. La otra opción sería rechazar la oferta, y vivir con la pena de morir en unos meses en tus hombros, siendo venderle nuestra alma al diablo, la única forma de sobrevivir. Además, es interesante que la cara del diablo en la carta sea la cabeza de un Maelstrom, ya que la banda de los Maelstroms es la que está vinculada a algunas de esas misteriosas misiones secundarias, llenas de conspiraciones, control mental, rituales, entidades de invocación y hombres de traje con brillantes ojos azules, un tipo diferente de diablo, solo que azul. En el DLC también nos encontramos otros 4 grafitis más, que representan a Sombert, al dejarse llevar por sus emociones siendo el rey de copas, Myers siendo el rey de oros dirigiendo a los nuevos Estados Unidos en misiones encubierta, el rey de bastos que vendría a ser la figura de padre, en este caso la contraparte de Rowe que vendría a ser Reed, queriendo lo mejor para Somi, como se ve al final, el rey de espadas, cuyo significado es ambiguo, ni yo sé qué representa en realidad, pero dicen que podría representar a Alex y su convicción firme. En la misión Buscar y Destruir, podemos hacer que Takemura sobreviva, ya que poco después de ser tumbados al suelo y aparecer Johnny diciendo que nos vayamos porque el tipo está muerto, la mayoría simplemente le haríamos caso y nos iríamos pa'l coño, ya que también el juego no nos habilita dicha misión de salvarlo, pero si tenemos instalada la modificación del super salto, podremos saltar a través del agujero, llegando al departamento y matando a los matones de Arasaka y salvándolo. También si no tienes esta modificación, puedes subir por las escaleras del costado hacia dicho lugar, pese a todas las advertencias de Johnny de que no lo hagas, y de hecho, si lo haces de esta manera, a medio recorrido se te habilitará la misión de salvar a Takemura como misión secundaria. Esto hará que él mismo esté con nosotros al final de dicha misión, y en el final de Diablo, que este aparezca a nuestro lado. Vale la pena si sientes que su vida lo vale, por todo el apoyo que nos dio, y es algo que al parecer no muchos sabían, porque en serio que me encontré varios comentarios que simplemente le hacían caso a Johnny y se iban pa'l carajo, dejándolo morir solo a merced de Arasaka.
Arabella, mejor conocida como Spider-Morphy, es una legendaria Netrunner que aparece en los recuerdos de Yomi durante el atentado a Arasaka. No se sabe casi nada de ella, después de dichos acontecimientos, y aunque se especula que podría estar muerta, si vemos lo que se dice de ella en el libro Firestorm Shockwave, que relata los acontecimientos de la Cuarta Guerra Corporativa de una forma más detallada, leemos que esta escapa de la torre con Row, antes que todo explotara. Posterior a esto, en el juego de mesa de Cyberpunk Red, que les recuerdo está ubicado en el 2045, se menciona a una Netrunner hermética llamada Reclusa, quienes creen que podría ser Spider-Morphy, y más recientemente en el juego podemos encontrar mensajes escritados de la misma, indicando que ha tenido una larga y tal vez turbulenta vida. Además de bugs, durante el lanzamiento del juego hubo varias polémicas relacionadas con el contenido del mismo, como que el día del lanzamiento de Phantom Liberty, surgió un pequeño escándalo cuando la versión ucraniana del juego contenía elementos antirrusos, en los que se reemplazaron palabras como imbéciles por Rusia, así como referencias a la actual guerra ruso-ucraniana. Si bien la opinión del equipo de localización es comprensible debido a lo que está pasando en Ucrania, el incidente causó cierto revuelo en CD Projekt Red. También otra polémica relacionada nuevamente con los rusos, y esto sí hace que pareciera que en CD Projekt odian a los mismos, es que los carroñeros parecen estereotipos antirrusos, ya que se les describe como una banda paneslava, y que no provienen explícitamente de ningún país. Sin embargo, están inspirados en gángsteres postsoviéticos reales que dominaron el submundo ruso durante los 90. La crueldad de estos grupos aún perdura, e influyó en el diseño, la cultura y las prácticas de los carroñeros en Cyberpunk 2077. Otra polémica, dejando de lado a los rusos, tiene que ver con los trans, en donde unos carteles de una bebida llamada Mix It Up, se ve a una chica trans con una extraña silueta en su abdomen, a la cual muchas personas la acusaron de fetichismo. Una serie de casos de ataques de epilepsia debido a los destellos presentes al iniciar una danza cerebral. Hubo otras polémicas como el retiro de la tienda en PS4, para volver tiempo después de que se había arreglado el rendimiento en dicha consola, el crunch, los retrasos, y que CD Projekt le mintió a sus inversores con el estado del juego. Hubieron más, pero a mi parecer esas fueron las más interesantes a mencionar. El Hotel Pisti Sofía es un lugar clave en la historia, ya que es el lugar donde Vi y Yomi hacen una profunda charla sobre la fe, la sabiduría y inmortalidad antes que llegue el clímax de la misma, aunque al parecer dicho nombre del lugar no fue elegido deliberadamente, porque Pistis Sofía es el nombre de un antiguo manuscrito encontrado entre el siglo III y IV, en el que se relatan las enseñanzas que Jesús le dio a un grupo de gnósticos que después fueron transferidas al libro. El paralelo con el juego de CD Projekt es que Yomi vendría a representar a Jesús, ya que además de su apariencia, se podría decir que, al igual que este murió y resucitó de cierta forma, y nosotros seríamos los discípulos de este quienes siguen sus enseñanzas. Cyberpunk 2077 no sería el primer juego basado en el universo de Maeve Pondsmith, porque muchos años antes de que saliera este juego, se hizo de Arasaka Explode, un juego para celular desarrollado por Mayhem Studio. El juego transcurre en el 2022, donde nuestro protagonista Sam Gibson, en medio de la Cuarta Guerra Corporativa, apenas recuerda su pasado, pero es culpado por Arasaka por asesinato, el cual lo quiere muerto, y mientras avanzamos en la historia, nos ayudará una chica llamada K, una Netrunner, la cual nos ayudará a pasar los diversos niveles del juego, mientras intentamos desenmascarar esta conspiración que ha recaído sobre nosotros. Adoradores de chimeneas, esto podría hacer referencia simplemente a la tendencia de algunos que queman basureros como si fueran alguna clase de chimeneas. También este comportamiento podría reflejar el estado en el que salió el juego, siendo un auténtico basurero en llamas. Hay una canción de Samurai creada para el juego llamada Arcángel, que no se publicó junto con el resto de las canciones cuando se lanzó el juego. De la misma se pueden escuchar algunos fragmentos en la misión Aguantando. Afortunadamente, Arcángel se lanzó oficialmente junto con la actualización 1.5. Debido a la tensión posterior al lanzamiento, CD Projekt tuvo que modificar los planes de desarrollo de la zona de combate, así como las expansiones que se llevarían a cabo allí. Si bien la zona de combate siempre iba a estar gobernada por una figura militar, en el juego nos podemos topar con algunas pistas que sugieren que esta iba a ser originalmente diferente. ¿Qué tanto te preguntarás? Pues se desconoce, más allá de ser un lugar donde poder matar sin consecuencias.
El color neón, como el que vemos en nuestras ciudades, y en la misma Night City, el mismo podría ser la representación de la misma alma, dividida en varios colores, como el color azul, que vemos como comúnmente se representa a Night City, en diferentes planos, y en el día a día en su enorme cielo celeste, representaría no solo el alma de la ciudad, sino también el de sus habitantes, al menos aquellos que aún la mantengan pura. El rojo vendría a representar a todos los ciberpsicópatas que cayeron en lo más bajo, y son capaces de matar hasta por gusto, tornándose su alma de un tono rojizo que vemos comúnmente marcado en ellos, también en la banda criminal de los Maelstrom, que es el color por esencia de ellos, siendo que la mayoría de sus integrantes están a una prótesis cibernética de caer en la absoluta locura, el verde representando la degradación, ya que dicho color es el que está en medio del azul y el rojo cuando es utilizado el Sandevistan, y como sabemos esta prótesis debido a su exigencia, ha llevado a las personas a la locura, siendo David y James Norris dos de sus víctimas, siendo el verde el color con el que el alma de las personas se va degradando poco a poco por las prótesis cibernéticas, hasta no quedar nada, y ya por último, el amarillo representaría refugio y sanación. Lo podemos ver en diversas ocasiones reflejadas, en el departamento de David, que es su hogar y el de su madre, y donde éste se sentía a salvo, o en el recuerdo de Maine de su pasado, donde caminaba en la nada absoluta hacia un mejor lugar. Todos estos colores que vemos comúnmente en Night City en sus luces neón, no solo serían un reflejo de la ciudad misma, sino también el de nosotros como individuos que habitamos en esta. Explorando la casa de Kerry notaremos que ésta tuvo una esposa llamada Louise Eurodain, de la que tiene una foto en el departamento, además de 2 hijos, ya que en su portátil de este se encuentran varios mensajes con esta mujer, hablando de sus hijos Kim y Ted. La banda de los Valentinos tiene un origen bastante curioso, ya que en unos inicios estos pagaban altos tratamientos de belleza, o hasta incluso cirugías plásticas para parecerse a un famoso o famosa, o ser simplemente hermosos, para atraer a posibles víctimas con su belleza y robarles cada centavo de dinero. Llegaron a robarle a muchos sims, atrayéndolos con su belleza, o pareciendo alguna celebridad reconocida. Ya para fechas cercanas al 2077, el modus operandi de estos mismos cambió, pareciendo una simple banda callejera latina más. Pese a su estado actual, es irónico que en un inicio esta banda se dedicara a robar a personas fingiendo ser estrellas del espectáculo. Hay un mod que permite cruzar las voces de ambos bi, para que por ejemplo, usemos al bi masculino con voz de bi femenina, y la bi femenina con voz de macho. Este mod, pese a sonar tonto para algunos, habilita una función curiosa del juego, que es que dependiendo de nuestra voz, afecta las relaciones amorosas de nuestro personaje, ya que al parecer las mismas están programadas para no solo enamorarse del físico, sino la voz también. Por ejemplo, usar la voz femenina en el cuerpo del bi hombre para enamorar a la lesbiana de Judy, pero que a su vez hará que sea más difícil embroñarnos con Panam, y algo aún más gracioso sucede con la voz masculina en el cuerpo de la bi mujer, que esta hace que todas nuestras relaciones se compliquen, haciendo que la única persona con la cual podamos entablar un noviazgo estable sea River, porque tal vez a este le gusten los hombres. Una conclusión curiosa que podemos sacar de esto, es que Panam no sale con trans, por lo visto. Yorinobu Arasaka probablemente sea un antihéroe, o al menos así es visto por muchos en la comunidad, debido a sus intentos por destruir Arasaka desde adentro hacia afuera, pese a que pocas veces el juego lo menciona, ya que, como debes saber, Arasaka es de las compañías más malvadas en Night City, con un fundador, capaz de hacer cualquier cosa para mantenerse en el poder, donde nos obliga a hacer toda clase de trabajos sucios para ella. Por esto, tanto su hermana como su padre son personas irremediables, lo que hace que Yorinobu sea una especie de antihéroe intentando deshacerse de una compañía que le ha causado tanto mal a la gente, pese también a los defectos del mismo Yorinobu. Esta es una teoría proveniente de cuando el juego aún no salía y solo había muchas especulaciones de lo que veríamos en la historia de este. Una de estas teorías decía que dependiendo de nuestras acciones que hayamos tomado antes, Jackie se podría convertir en un antagonista que tiente con nuestra vida, y del cual tendríamos que eliminar. Más allá de lo que sucede en la primera parte del juego, se podría decir que esto terminó siendo falso a medias, ya que se encontraron archivos en el mismo juego que indicaban esta posibilidad, además de otros rumores locos que había por ese tiempo, como que Johnny sería el boss final a vencer. Durante el final del sol, Vi puede ver una foto de Kerry y Row del año 2023 en su escritorio, entre otras fotos. Aunque la relación de ambos nunca se menciona en el juego, la foto implica que, como mínimo, se conocían.
En John Doe, o al vencer a un enemigo Maelstrom durante la misión del profeta, se puede encontrar un misterioso chip que tiene unas palabras que parecen ser coreanas, que al traducirlas vendrían a significar algo así como no puedo esperar a verte, además de que el texto que lees después de hackear el chip es un cifrado nulo, donde se toma la primera letra de cada palabra donde se escribe, planes de ejecución del comando del proyecto Oráculo. No se sabe cómo dicho chip se conecta con el proyecto Oráculo, del que hablaremos más adelante, siendo tal vez una matriz de almacenamiento para la misma. También hay quienes piensan que el mismo podría estar relacionado con el hombre de ojos azules, que nuevamente hablaremos más a profundidad más adelante, ya que a algunas personas a las que le mostremos el chip, sus ojos brillarán de color azul. Ya por último, hay quienes piensan que el proyecto Oráculo y el mismo chip es un guiño al próximo juego de la saga, o sea Cyberpunk 2000, quién sabe qué verga, ya que los desarrolladores dejan guiños como estos en juegos para que tengamos una idea de lo que veremos en una secuela. Por ejemplo, en los juegos de la trilogía Arkham, en donde podemos encontrar un plano con el mapa de Arkham City, en Arkham Asylum, y guiños de Jason Todd en Arkham City, quien vemos en el tercer juego convertido en el Caballero Arkham. Dead Space es el libro secuela de Near Orbit, sirviendo como consulta para el juego de Cyberpunk 2020. El libro continúa con lo establecido en Near Orbit, y lleva la línea de tiempo hasta el año 2025. La gente en el espacio se ha vuelto más común con el surgimiento de las corporaciones en la atmósfera superior, todas en busca de recursos. Desde la salida inicial de Cyberpunk 2077, se ha hablado de que en un futuro proyecto puedan abordar más el tema de los viajes espaciales y las diversas colonias que la humanidad tiene en el sistema solar, y vamos a tener una pincelada de esto en los DLCs que explorarían el Crystal Palace y la colonia lunar, aunque al final fueron cancelados. Tal vez en un próximo juego, no solo los veamos hecho realidad, sino también la posibilidad de explorar otras colonias más lejanas como la marciana. En el universo de Cyberpunk nos podemos topar con prótesis mecánicas que literalmente detienen el tiempo a nuestro alrededor, entidades que escapan a nuestra comprensión, lo cual nos hace pensar si en realidad la magia existe en este universo. No es todo explicado por la ciencia, como sucede comúnmente. Xoxo es de los cómics más interesantes que han salido de esta franquicia. Él mismo relata como un miembro de la banda de los Maestrones llamado Scrow se enamora de una chica que pertenece a la banda de las Demox, llamada Kali, en una trampa que los Maelstrom le pusieron a estos, para conseguir un chip de muy alto valor. La trampa sale bien, y todos los que acompañaban a Kali murieron excepto ella, que sobrevivió debido a que Scrow se había enamorado. Pese a las órdenes de sus compañeros de acabar con su vida, este decide salvarla matando a sus compañeros, y huyendo con esta y el chip. El tipo tenía pensado dejarlo todo, pese a que esta lo trata de manipular para ir a su guarida, donde planearía con su grupo vender dicho material, a lo que este acepta. Ya en el refugio de la banda, Scrow conoce al novio de Kalin, el cual este le ofrece la oportunidad de vender el chip, a lo que este sin más acepta, pese a querer matarlo por dentro debido a ser un sucio mafioso, que se coge y manosea a su amada, y de estar varias veces al borde de hacerlo, si no fuera porque Kalin lo detiene varias veces, demostrando que su amor hacia ella no es recíproco. Al final le tienden una trampa a Scrow, donde el novio de Kalin lo vende a los Maelstrom, quien lo andaban buscando por los daños que este les causó. Scrow pelearía creando nuevamente otra masacre de la cual apenas si saldría con vida, y de un momento para otro aparece la jefa de los Maelstrom, quien dice que matarlo es un desperdicio, y que le harán pagar por todo lo que les hizo, arrancando cada uno de los implantes cibernéticos que este se implantó, y sin anestesia, pero en un giro inesperado este logra levantarse del lugar donde le estaban arrancando cada miembro del cuerpo, dejando a los doctores anodadados, de como un tipo que parecía un muerto viviente. Sacó las fuerzas para seguir luchando, y a punta de muletas busca a su amada, solo para terminar viendo como a esta le terminan volando la cabeza, al ser traicionada por el hombre al que esta tanto defendía, y decidió amar de verdad, al no aparecerse para cerrar el trato, teniendo a la líder de los Maelstrom que acabar con ella, dejándola tirada demostrando el poco amor que este sentía hacia ella. Eso destrozó a Scrow por dentro, tanto que las fuerzas que tenía para seguir de pie se les acabaron, y ambos cuerpos fueron arrojados a un basurero para que se pudrieran los dos juntos, respondiendo la pregunta que varias veces se nos hace a lo largo de este cómic, y al mismo Scrow, ¿qué es el amor? Fácil, un simple nosotros. Sin duda Xoxo es de las mejores historias en formato cómic que han salido de este universo, aunque para mí hay uno mucho mejor porque su giro argumental es algo que en serio te vuela la cabeza, de forma literal. Hablemos de Trauma Team,
todo comienza con Nadia, una chica que trabaja en Trauma Team con el propósito de ayudar a las demás personas, porque siente que si ayuda a los demás, también se ayuda a sí misma, quien sobrevivió a la masacre de un ciberpsicópata en Westbrook, después de atender al llamado de un cliente VIP, en el que lograron salvar al cliente, pero con un alto costo. Pasan unos meses después de la masacre, y Nadia vuelve al servicio con otro equipo completamente nuevo, a los cuales les llega otro trabajo, esta vez en una zona roja de Pacífica, un edificio que es un completo nido de ratas de pandilleros. Solo al llegar se forma un tiroteo, del cual se tienen que abrir paso para cumplir con los servicios de los clientes VIP, y rescatarlo con vida. Uno de sus compañeros muere, lo cual le trae a Nadia recuerdos de Vietnam, pero lo más interesante vendría después, cuando encuentran que el cliente al que deben de salvar, no es nadie más que el asesino psicópata que mató a todos los ex compañeros de Nadia meses atrás, a lo cual esta le entra un enorme deseo de venganza que la hace dudar, salvarlo o hacerle pagar por todo lo que hizo antes, pero el deber de cumplir con su labor pesa más que sus sentimientos. Sin más escoltan al cliente por los pasillos, para salir de una vez de dicho lugar, solo para que más miembros del equipo mueran, en la lluvia de balas con los pandilleros, lo que hace que se tengan que refugiar en un departamento para también atender a uno de ellos que salió herido. En esos Nadia ve a una chica, que es la hija de la mujer que vive en dicho lugar, pedirle ayuda por una enfermedad que sufre la pequeña desde hace meses, y que no se la han podido tratar por no tener dinero. Nadia se queda en shock, pero vuelve en sí poco después, solo para que uno de sus compañeros le reclamase que por andar divagando, su compañero murió por su culpa, pero Nadia sigue pensando que deben ayudar a la niña igual, solo para que su compañero le grite que no es un cliente, y que su deseo sería un incumplimiento, cuando deciden inyectarle adrenalina al ciberpsicópata que estaban escoltando, para que liquidara a todos los pandilleros que los estaban hostigando, dándole tiempo a Nadia para atender a la pequeña. Ya con el camino libre estos pudieron salir del edificio a las afueras donde serían recogidos, pero en dicho lugar habría una confrontación entre Nadia y el que la amenazó de echarla del equipo si atendía a la niña enferma, a lo que el psicópata aparece detrás de este torciéndole el cuello y acabando con su vida, diciéndole que no le agradezca. Nadia ve esto y le echa en cara al tipo que ella no está ahí para acabar vidas, sino para salvarlas, a lo que este simplemente le dice que mató a los compañeros de su viejo escuadrón, y no le importó la vida de estos nuevos compañeros suyos, porque no eran tan interesantes como lo es ella. La conversación no duraría mucho porque detrás de ellos aparecieron más pandilleros que los hicieron salir corriendo. Lo bueno es que los refuerzos habían llegado a tiempo, y justo cuando Nadia estaba a punto de cumplir con la misión, saca una pistola y le apunta con ella al psicópata, a lo que también los refuerzos de Trauma Team la estaban apuntando con las armas, también diciéndole que no lo haga. Pese a esto Nadia no hace caso, y le hace una última pregunta al cliente, que se siente estar a punto de morir, a lo que este responde, se siente VIP, acabando así esta historia. La verdad es que de la mano de la editorial de Black Horse se han creado historias muy interesantes que exploran los dilemas morales a los que se enfrentan las personas de Night City, así como los desafíos que implica vivir en una ciudad como esta. Perdonen si me faltaron los cómics de Kaidaun, Chrome y Blackout, que de por sí ya es difícil encontrar un lugar a donde leer estos cómics en inglés, imagínate lo que es encontrarlos en español. Lo digo porque creo que me explayé mucho escribiendo solo esta parte del iceberg, relatando la historia de estos cómics que sentí que merecían ser contadas, por lo que dejé estos cómics afuera por el dolor de huevos, que es estar traduciendo cada panel del mismo, para hacerle un resumen para este video, por lo que estas historias quedan afuera no por no ser interesantes, sino porque ya he perdido un día completo escribiendo solo esta parte del iceberg, así que estos cómics y los próximos que surjan se los dejo pendiente para un futuro iceberg de Cyberpunk 2, que uniré tanto lo que salga del nuevo próximo juego, como del anime, y las nuevas historias que vengan surgiendo, por lo que esperen como unos 7 años más para una continuación de este video, que parece mucho, pero créanme que el tiempo se va volando. Nivel 6. Los Perales son controlados por una IA, o algo más siniestro. En la misión que somos contactados por Elizabeth, esposa de Jefferson Perales, por problemas en la memoria que sufren ella y su esposo. Al explorar el lugar en busca de la cosa que esté causando dichos problemas, daremos con una van, que está llena de dispositivos avanzados, que estaba siendo usada por una extraña organización para lavarles el cerebro a los Perales, para así manipularlos a su antojo, tratando de modificar sus creencias y decisiones, para así convertirlos
convertir a Jefferson en su candidato ideal para la alcaldía. También algo que le suma misticismo al asunto es que, después de terminar la misión, todos nuestros mensajes con los Perales serán eliminados, al igual que perderemos contacto con ellos. Nunca sabemos quién es esta misteriosa entidad que intenta controlar a los Perales, pero según dicen, podría ser una IA rebelde, debido a que, dependiendo de si decidimos decirle la verdad o no a Jefferson de lo que descubrimos, tendremos un final distinto para este en los créditos del juego, ya que si le decidimos mentir de lo que descubrimos, como nos incentiva también su esposa, ya que ella es cómplice de todo esto, este al final continuará con su campaña electoral, ganando las elecciones, dejando a Night City a merced de esta supuesta IA, o del grupo que lo está controlando, pero si le decidimos decir la verdad, este intentará luchar contra esta misteriosa fuerza, y al parecer la fuerza esta al ver que Jefferson iba en contra de sus planes, y no podía controlarlo más, simplemente decidió deshacerse de él, volviéndolo loco y acabando con su carrera política. También otra teoría interesante que dicen de él es que la vida de este siempre estuvo planeada desde un inicio, y todo lo que este ha vivido, no son más que lo planeado por Night Corp, ya que si nos ponemos a analizar la vida de este, es raro, por no decir extraño, que una empresa como Night Corp le cediera a este una enorme beca para estudiar en una prestigiosa institución, casi que sacándolo de la calle, ya que este viene de una familia de muy escasos recursos, lo que inspiraría la carrera política de este en un enfoque más humanista, prometiendo educación de calidad a personas que no la puedan pagar. Un político que viene desde lo bajo, con un enfoque social en ofrecer oportunidades, me parece el candidato perfecto para arrasar en elecciones por puro populismo. También de este vemos en fotos una supuesta hija que nunca aparece, como si esta nunca hubiera existido, sumado a su esposa que sabe de estos planes, además que durante nuestra última conversación con este, a lo lejos está el misterioso señor conocido como el hombre de los ojos azules, observándonos muy fijamente. Todo parece indicar que la vida de este sujeto fue manipulada desde sus inicios, ya sea por Night Corp, por una IA rebelde, o por fuerzas que desconocemos, viviendo lo que intentan hacer con él. Creo que lo más indicado es decirle la verdad, pese a que su vida es arruinada al caer en la locura, para que así Night City no quede a merced de estos seres. Cyberpunk 2077 es un juego bastante complejo en la estructura de las decisiones que tomamos, y hasta incluso en las misiones que decidimos o no tomar. Muestra de esto está en que si no decidimos ayudar a River en la misión que hablamos anteriormente, de rescatar a su sobrino en la casa, este se desesperará y la hará por él mismo, causándole la muerte, y apareciendo su tumba en el Columbarium. O llegado el caso, si tomamos dicha misión y la hacemos mal, y investigamos en lugares erróneos y fallamos, hará que este desconfíe de nosotros, no volviendo a pedir nuevamente ninguna misión para que le ayudemos, y de ahí no sabemos nada de él, hasta que en los créditos finales del juego aparece encarcelado y pidiéndonos que le echemos una mano, ya que de seguro metió la pata él solo en una misión, demostrando cómo nuestras acciones en esta misión afectan bastante a futuro en la vida de River. Por las calles de Night City se puede encontrar un letrero probablemente hecho por un vagabundo con la frase: "Los aliens raptaron a mi esposa y hijos, ayúdenme a celebrarlo". Quién sabe, tal vez los seres de Alpha Centauri, de los que habla Gary, sean reales después de todo. Las misteriosas estatuas de 4 brazos que parecen ser Budas, además de albergar lo que sigue siendo aún hasta hoy en día el misterio más grande del juego, es también un enigma en sí saber qué representan las mismas, ya que estas parecen representar a un dios de una posible secta que no conozcamos. Hay modelos de Johnny Rose y Evelyn en los archivos con la etiqueta Onsen, dado a que la mayoría de los personajes que aparecen con esta etiqueta son trabajadores de Cloud. Algunos fans especulan que Cloud tuvo una temática de aguas termales en algún momento del desarrollo. En los archivos no utilizados del juego se puede leer la palabra de Row de 2077 en lencería. Esto ha llevado a las personas a pensar de que en algún momento hubo una escena de sexo eliminada con Row, ya sea con Vi o con Johnny, una escena que pudo haber calado en la línea de misiones de Johnny y Vi, debido a que estas tienen un final bastante abrupto, como si hubiera habido unas escenas recortadas de la misma. Pese a que la ciberpsicosis, tanto en el juego como en el anime, es tratada como una enfermedad, lo cierto es que, como exploraremos mejor más adelante, la ciberpsicosis no es una enfermedad, es más bien una combinación de diferentes factores, como traumas, implantes defectuosos y obsoletos, y falta de acceso a atención médica profesional adecuada.
Hay una teoría que dice que la razón del mal rendimiento, sobre todo en PC en el lanzamiento del juego, es porque los desarrolladores de CD Projekt emplearon secretamente códigos de minado de criptomonedas, para minar con las tarjetas de los jugadores, debido a que por esos años la minería de criptomonedas y los programas que las minaban estaban en su mayor auge, y aunque no hay nada confirmado, no me extrañaría, la verdad. En uno de los callejones, por la casa de empeño, a las afueras de Totentans, podremos encontrar un easter egg que rompe la cuarta pared del juego, al encontrarnos un cuerpo con la apariencia de Valerie, al menos la original de esta. Se sabe que es común que una compañía recicle el diseño de los NPS menos importantes, pero también la de los personajes principales. Aunque quién sabe, tal vez la teoría de los clones que mencioné anteriormente sea cierta al fin y al cabo. Debido a que cuando David muere vemos una transición que insinúa su muerte, pese a que el cuerpo de este nunca aparece, siendo los únicos que podrían confirmar su muerte son Adam y Arasaka. Hay quienes teorizan en que David en realidad no murió, ya que el juguete que este tenía en su cuerpo era muy valioso como para perderlo así como así, por lo que Arasaka en realidad no lo mataría, sino que le lavaría la mente y lo convertiría en un arma como Adam Smasher. Esto fue una teoría y a su vez un final contemplado por los mismos creadores, pero bien el particular énfasis que se hace al decir al principio del tráiler de la segunda temporada que este sí murió, como si le dijera a los fanáticos que dejen de inventar teorías locas de que este sigue vivo, hace pensar de que este sí murió de verdad, y no lo volveremos a ver nunca más. Cuando el juego tenía solo unos meses de haber salido, en la comunidad corría el rumor de que Judy le enviaba desnudos a Valerie, los cuales se podían encontrar en su apartamento. Al final, el rumor terminó siendo falso, pero después de la actualización 1.5, este rumor se volvió cierto, pero con Panam quien le enviará desnudos a Vincent si la corteja. En algunas misiones se pueden observar extrañas sombras que aparecen a nuestras espaldas, así como escuchar sonidos extraños en edificios abandonados, y incluso en bailes neuronales se pueden ver extrañas siluetas atrás de cortinas, lo que podría ser prueba de fenómenos paranormales o tal vez simples errores. ¿Tú qué crees? Howard Merrill fue uno de los mayores accionistas que ayudaron a Richard Knight a fundar Night City, además de que este fue la persona que inició la tercera guerra corporativa. Pese a esto, él desapareció de todos los registros, tanto de Night City como de Night Corp, lo que levanta la pregunta de qué pasó. Un violento golpe corporativo en el que los socios menos importantes se unieron para expulsarlo, y quizás liquidar a su colega. ¿Merrill acumuló tanto poder que ascendió a puestos más relevantes? ¿O será que Merrill nunca existió realmente? Una desaparición bastante extraña, al menos a mi parecer, que me estaba leyendo el lore de Cyberpunk. Los Bossos son una pandilla de criminales que operaban en Night City, apareciendo por primera vez en el 2017 en West Hill, y que comenzaron haciendo bromas supuestamente inofensivas a gente de negocios, enseñándose por sobre todo con las mujeres. 3 años después este panorama cambió, ya que tras que se les uniera un nuevo líder llamado Gran Bosso, quien diseñaría un arma letal para los mismos, además de hacer crueles experimentos con cyberware, los cuales hacían que muchos perdieran la cordura, ganándose la fama de una banda llena de ciberpsicópatas. Ya para este punto la misma comenzaría a robar y a cometer otros crímenes. Pese a ser una banda que operó por varias décadas en Night City, por el 2045 esta banda se dividió en varios subgrupos que buscaban tener el control, además de que muchos jefes corporativos empezaron a contratar mercenarios para deshacerse de ellos al estar hartos de sus bromas, causando que para el 2077 la banda ya no exista, aunque según las teorías del loco de Mike, esta aún sigue activa. Según su teoría, el personaje de Oso Bosso formaría parte de esta, indicando lo que dije de supuestamente no haberse acabado. Divagando entre diálogos con Row, descubriremos que esta tiene un hijo, del cual no sabemos ni su paradero ni quién es su padre. Hay quienes creen que el mismo podría ser John Lee, o que el mismo podría ser Santiago Aldecaldo, líder de la nación de nómadas, al ser la última pareja de esta, además de que este tiene un hijo llamado Trace Santiago, pudiendo ser este el hijo de Row, aunque este también podría estar en algún lugar de Night City, o cerca de la frontera de Carolina del Norte, ya que antes del ataque a la torre Arasaka esta nos dice que miremos el cielo. Si no envías el cuerpo de Jackie a su mamá, Arasaka se lo llevará, robándoselo a Víctor para interrogarlo, convirtiéndolo en un engrama, el cual será enviado a Mikoshi, debido a que no pudieron sacarle suficiente información. Si eliges el final de Diablo, puedes al final hablar con este, además de Saburo, en el que notaremos algo triste.
que el engrama de este, en vez de ser parecido al de Johnny con todos sus supuestos recuerdos y personalidad intacta, notaremos que este fue convertido en un simple chatbot, respondiendo a todas nuestras preguntas genéricamente. Esto es así, ya que el programa Soul Killer como tal no copia el alma del individuo, sino todas las sinapsis cerebrales de este mismo, recreando dicho cerebro en un engrama, y debido a que cuando se utilizó el Soul Killer en Johnny este estaba vivo con su cerebro en pleno funcionamiento, a diferencia de Jackie que ya estaba muerto, y la mayoría de sinapsis en su cerebro apagadas, y el estado del mismo deteriorado, es que el programa solo pudo crear una simple copia, sin los recuerdos y personalidad en forma de inteligencia artificial. Jotaro Ichigo, pese a ser un personaje secundario que aparece en la misión de caza de monstruos, él mismo tiene mucha historia macabra a su alrededor, ya que por todo Westbrook podremos encontrar fragmentos y mensajes del mismo, incluso en el escondite donde tenían aprisionada a Evelyn. Los mensajes del mismo varían bastante, desde peticiones de muñecas, órdenes de dispositivos de tortura y otras cosas asquerosas, demostrando también lo inútil que este era al momento de torturar personas para sus XBD. Además, si matas a Jotaro antes de la misión Amor Automático, Vi puede mencionarle a Goodman que lo mató para intimidarlo. Al comienzo de una de las carreras en Devil's Team, puedes ver un equipo compuesto por un hombre llamado Luigi y su compañera Margot. Si bien la mayoría de los fanáticos lo tomaron como una referencia a la serie Super Mario Bros., la verdad es mucho más triste. Si escaneas a Luigi, descubrirás que su nombre completo es Jakub Luigi Antonowicz. El huevo de Pascua fue puesto allí por uno de los desarrolladores llamado Rafa Orkan, ya que se suponía que el personaje sería una sorpresa para su amigo Antonowicz, pero Orkan reveló en su perfil de Facebook que su amigo en realidad se suicidó 2 días después de que se implementara el huevo de Pascua, y la chica a su lado llamada Margot también es una referencia al nombre de la esposa de su amigo. Roa Mendiares fue una de las figuras más cercanas a Johnny durante su apogeo como figura anticorporativa, teniendo hasta una relación romántica ambos en el pasado. Pese a todo esto, cuando Johnny muere durante el atentado a Arasaka, la vida continuó pero sin este, y esta dejó de perseguir a las corporaciones para hacerles daño, y se labró una reputación como la mejor solucionadora de problemas de Night City. Y, en el final donde Johnny le pide ayuda a Roe, se da a entender que ésta se vendió a las corporaciones y a Arasaka, a la cual ambos juraron destruir en el pasado, por eso sobrevivió y luchó mientras los demás morían o desaparecían. Este también parece ser el supuesto secreto que Grayson conoce sobre Roe, siendo esta una traidora, traicionando el propósito con el que murió su fiel compañero. Antes del lanzamiento oficial en diciembre del 2020, a muchas personas, sobre todo creadores de contenido, se le fue otorgada una versión preliminar de septiembre de 2020, o sea algo así como una beta, antes del lanzamiento oficial. Ahora, siempre y cuando no permitas que el juego se actualice de ninguna manera, ni siquiera con el parche del día 1, convertiría esta versión en una llamada versión 0, que incluye funciones como vendedores ambulantes, misiones de entrega especial, silenciadores para las armas adicionales, y una función de botín automático, y otras cosas que no aparecen en versiones posteriores al lanzamiento. Lo mejor de esta versión son los numerosos bugs y errores que tanto amamos, y hasta incluso más, por lo que si tienes dicha copia, atesórala, ya que la misma es escasa y quién sabe si alguien está dispuesto a dar un montón de dinero por ella algún día. Las placas de identificación de Johnny son un recurso reutilizado debido a que sus texturas son reutilizadas de las que lleva el engrama de este. Hay una teoría que dice que en la escena donde nos la da en Pistis Sofía, le está dando a Vi sus propias placas de identificación y no se trata de recursos reutilizados del amigo que sacrificó su vida por él, Robert John Linder. Y para que Johnny Silverhand, el rebelde y leyenda del rock, naciera, Robert John Linder, el chico luchador que fue reclutado, tuvo que morir metafóricamente, naciendo así una nueva leyenda que somos nosotros. Durante nuestro recorrido por el juego, nos llegaremos a topar con un monje que nos regala danzas relajantes sobre los 4 elementos, tierra, agua, fuego y aire, y después de pasar cada una de estas, dicho sujeto no aparecerá por ninguna parte, desapareciendo incluso muchas veces por arte de magia, como si fuera alguna clase de ser sobrenatural. Hasta incluso el mismo Johnny ni se da de cuenta de su presencia, lo que hace que nos preguntemos, ¿quién es este ser conocido como Maestro Zen?
Hay quienes creen que él mismo podría ser la manifestación de la fuerza mística del universo, o una persona real con habilidades desconocidas, ya que en la computadora de Misty hay un correo que lo menciona, pudiendo ser un humano que trabaja con las IAs que están más allá del muro negro, o una IA que se manifiesta a través de un proxy, hasta que incluso podría ser el legendario Netroner, Terrache Bergmos, debido a que en el programa de radio de Máximo Mike, este lo menciona, y habla de él como si fuera Bergmos, pese a que el supuesto cuerpo de Bergmos está en un congelador en un basurero pudriéndose. También hay otras teorías que dicen que él mismo podría formar parte de las personas conocidas como señores de los ojos azules, hasta que podría simplemente ser parte de nuestra imaginación, ya que él mismo menciona varias canciones de la banda de Samurai como si nos conociera. En fin, muchas teorías que tratan de explicar el origen de este sujeto, y ninguna da una respuesta satisfactoria a este gigantesco enigma. Nivel 7. Según esta teoría, Yorinobu, el hijo favorito de la familia Arasaka, tuvo todo planeado desde un inicio para hacerse del control de la compañía, ya que este sabía sobre la biocompatibilidad del chip, y que su padre buscaba hacerse con su mente, haciendo que este lo asesinara para así poder seguir teniendo completo control de sus acciones, porque este tenía planeado deshacerse de la compañía, y vendérsela a Netwatch, cosa que logra, puesto que al final del DLC, se ve cómo este está dividiendo, y vendiendo dicha empresa. Además, una de las razones por las que este le roba el engrama de Yomi a su padre era para buscar un huésped que lo usara para ver los efectos que este le causara al individuo, por lo que Yorinobu, más que ser un niño mimado, es la verdaderamente maestra detrás de la mayoría de acontecimientos de la historia. Para ti, ¿qué es el alma? Es alguna clase de materia no orgánica en forma de energía que reside adentro de uno, o algo más como simples conexiones neuronales que se pueden replicar en un chip. En Cyberpunk esto parece ser la respuesta, siendo el alma nada más que conexiones cerebrales que al ser copiadas, pueden recrear la esencia de un ser humano. Esto también explicaría el que una vez que nos quitan el Ralik nos quedan solo 6 meses de vida, ya que una parte de nuestra alma se nos arrebató con dicho procedimiento, ya que al quitarnos el Ralik, la mitad de nuestra esencia ya se había convertido en otra persona, que a su vez somos nosotros. También a raíz de los Soul Killer, Arasaka ha creado unas entidades en la Oldnet llamadas Constructors, una especie de fantasmas digitales, los cuales tenían un cuerpo humano y vagan por los bancos de datos creando santuarios y lugares similares a espacios liminales, en los cuales vivir en paz. Alt también dice que ha creado pueblos fantasmas para albergar estas entidades, ya que según sus palabras, su existencia no es eterna. Por el 2013, porque si este juego se anunció en un principio en el 2013, cuando el proyecto estaba aún en pañales, hubo una gran filtración del juego en línea, con varios gameplays que muestran lo que dije antes, que en un principio el juego se planeó en una perspectiva en tercera persona, además de lo obvio de verse así de mal, sin tener los gráficos aún acabados, aunque también dicho alfa se ve bastante bien, teniendo aún bastantes cosas acabadas que no diferirían mucho de la versión final, pese a que cuando se hizo la misma, CD Projekt aún no tenía los derechos del universo de Maid Pondsmith. Una teoría que podría ser cierta dice que la razón por la que Adam Smasher aguanta también la ciberpsicosis, pese a que todo su cuerpo es metálico, es porque este ya está muerto, y murió como un veterano empleado de Arasaka que fue tan bueno y leal a la compañía, que ésta lo convirtió en un engrama para que siguiera activo más de 50 años después de la Cuarta Guerra Corporativa, por lo que si alguna vez es derrotado o finalmente se vuelve psicópata, se prepara un nuevo cuerpo, y se carga en él el engrama de respaldo más reciente de Adam para traerlo de vuelta a la vida, por lo que hay una gran probabilidad de que este haya ya pasado por docenas de cuerpos para el 2077. Esto ha sido parcialmente confirmado por el key de Mission Exrunners del juego de mesa, aunque se presenta como un simple rumor. La entrada de su personaje sugiere que podría haber muerto en el asalto a la Torre Arasaka, con su conciencia implantada en el cuerpo que Arasaka tenga, listo para cuando necesiten un Adam Smasher. Por las calles de Night City se pueden ver varios vagabundos y drogadictos rondando libremente por ahí. Esto pareciera ser negativo a simple vista porque daña la imagen de la ciudad y de las corporaciones de la misma, pese a que estas mismas parece no importarles en lo más mínimo, y la razón de esto se debe a que probablemente son las mismas empresas de Night City que se benefician de estos indigentes, al ser probablemente las mismas empresas corruptas que le suministran la droga a estas personas, y lo último que tú quieres es que tu preciado cliente
gente deje de comprar eso a lo que tanto le sacas dinero. También otra razón, es que los mismos estén ahí para aterrorizar a las demás personas, y que vean la clase de vida que les espera si desafían a las corporaciones, si no sos esclavos de estas. Además, si estos se quisieran de verdad quitar a este tipo de personas de encima, para limpiar la imagen de la ciudad, lo más probable es que en vez de gastar mucho dinero en costosas campañas de rehabilitación, decidan exterminarlos, como se ve en un anuncio publicitario del gobierno de Carolina del Norte, que solucionó el problema del montón de indigentes que habitaban en el alcantarillado de la ciudad, rociando las mismas con un montón de gases venenosos, y advirtiendo a sus ciudadanos que se mantengan alejados de las rejillas de ventilación durante esta fase. Aguilar Naviola es un legendario mercenario cubano, es también altamente conocido por tener varios asesinatos en todo el mundo a su nombre, está bien familiarizado con la estructura de poder de Downtown y tienen vínculos estrechos con los Barchest, dado que Vi debe personificar a Aguilar en la misión Rantistaun, su género en la historia depende del género de Vi en el juego, y tras terminar esta misión, el verdadero Aguilar le enviará un mensaje a Vi, el mensaje dice: quizás algún día nos conozcamos y descubramos lo bien que una imitación puede rivalizar con el original, si es que lo logra, qué divertido sería. Una RPG es un juego de realidad interactiva mayormente enfocado al horror, en el que se usa el mundo real para hacer que las personas busquen pistas de un misterio, muchas veces creyendo que es real. Sabiendo esto, el ARG de Cyberpunk 2077 comenzó en el E3 del 2018, cuando un hacker tomó el control de la transmisión de la conferencia de Xbox, revelando códigos ocultos. Uno de estos códigos redirigía a una sección de la página del juego llamada Cuadra, en donde, tras resolver un acertijo, podríamos crear un usuario. El mismo lastimosamente duró poco tiempo, ya que después de alcanzar cierto número, la página mostraba un mensaje de cuota de usuarios alcanzada, por lo que había un límite en las personas que se podían registrar. El jueguito continuó con la Gamescom de ese mismo año, donde la cuenta oficial de X de CD Projekt Red publicó un arte conceptual con un enlace de Bitly, el cual conducía a una imagen que, al abrirse en un editor de texto, conducía a otra. Esta imagen conducía al sitio web de Trauma Team International, que al igual que en el primer sitio alcanzó un límite de registros, pero si fuiste de los afortunados que se llegaron a registrar, poco después recibías un correo electrónico diciendo: muchas gracias por realizar un pedido con Trauma Team International, responda a este correo electrónico con su dirección y cualquier otra información adicional si es necesario, para que podamos enviarle el paquete. En cuanto se envíe su pedido, le enviaremos un correo electrónico para informarle de que está en camino. Gracias por elegir Trauma Team International, tu vida vale la pena. Atentamente, representante del equipo de Trauma Internacional. En el correo también venía una factura en PDF y una imagen adjunta. Al combinarse con una imagen anterior, los elementos superpuestos parecen formar la palabra lunes, que al parecer indicaban el lunes 27 de agosto de 2018, además de que por esas fechas comenzó a circular un código por el canal de Twitch de CD Projekt, y al ingresar la transmisión de dicho código en la fecha antes mencionada, los usuarios encontraron otro código en una transmisión secreta. Como hay gente que le encanta este tipo de juegos, al final, después de resolver dicho código, nuevamente, el producto resultante fue el gameplay de 48 minutos que se le fue mostrado exclusivamente a la prensa meses antes. Como último dato, dicho tráiler también tiene un código oculto que al descifrarlo, es una disculpa de los desarrolladores a los fanáticos, por haberlos ignorado por tanto tiempo. Uno de los misterios más sonados y el personaje más enigmático de todo el juego es sin duda el Señor de los Ojos Azules, apodado así por la comunidad, ya que nadie conoce su verdadera identidad. Nos lo topamos varias veces en la historia, a menudo observando a lo lejos nuestras conversaciones. Nadie sabe quién es en realidad y cuál es su misión, debido a que la información del mismo es escasa, pese a que hay bastantes indicios de que este personaje fue muy importante en eventos pasados ocurridos en Night City, pudiendo ser hasta incluso el fundador de la ciudad Richard Knight, siendo de las primeras personas en convertirse en un engrama en los 90, aunque otras personas como Gary dicen que podría ser una entidad controlada por alienígenas provenientes de Alpha Centauri, o un reptiliano, aunque para mí, la teoría más acertada es que este sea el hombre ilusorio de Mass Effect. Ya es joda, pongámonos serios, lo cierto es que nadie sabe quién es en realidad, siendo un auténtico misterio, pero viendo su parecido físico con Richard Knight, hay una alta probabilidad de que sí sea este.
Esto se trata de un extraño video cartoon en donde se ve a un granjero golpeando a una vaca mientras a esta se le suministra leche, y se le extrae leche. Para muchos, dicho video simboliza la vida de los ciudadanos en Night City como simples consumidores controlados a más no poder por las megacorporaciones, las cuales estas simplemente nos dan productos para que consumamos, para exprimirnos después, como simple ganado más, y el granjero vendría a representar dichas empresas. Otro significado que se le puede asociar al mismo, es que sea una sátira, burlándose de la realidad de los granjeros, que debido a la devastación nuclear, las vacas se convirtieron en bacterias de leche. Saca tú tus propias conclusiones al respecto. Todo este enorme enigma empezó con unas extrañas estatuas con varios brazos que aparecieron por todo el juego tras una actualización. La cosa es que además de las estatuas, en estas estaba grabado un extraño código que dice FF06B5, que en la paleta de colores RGB, vendría a ser el morado. Tras esto, muchas personas trataron de resolver dicho misterio, encontrando otras pistas que involucran a dicho código por el mapa, pistas que se iban agregando a través de actualizaciones y que involucran una extraña iglesia a las afueras de Night City, un minijuego, un portátil en un basurero, el Uroboros, un extraño símbolo que se encuentra en The Witcher 3, que no me voy a poner a explicar detalladamente, porque esto no es un tutorial, y ya hay un montón de vídeos y foros con gente que en serio se ha comido la cabeza resolviendo esta cosa. Al final, en el servidor de la iglesia extraña esa nos darán estas coordenadas, a las cuales iremos por la mañana, para bajar del auto y caminar un poco hasta llegar a un colchón tirado en medio de la nada, y quedarnos ahí por eso de las 4 de la mañana, sin hacer nada por un día, o sea esperando a que pasen 10 minutos, que es lo que dura el día en estos juegos poronga de mundo abierto, al menos si los desarrolladores se esforzaran en crear un ciclo diario acorde a nuestro mundo, tomando como referencia el reloj de nuestro equipo. Pero bueno, que me desvío. Al pasar este tiempo, colapsaremos y nos desmayaremos para ver una curiosa escena donde aparece el símbolo del Uroboros, para que después aparezca un montón de códigos a nuestro alrededor, para al final aparecer un cubo dorado enfrente de nosotros, para despertar y ver a un monje que aparece a nuestro lado, que se irá poco después, de lo que pareció un extraño sueño febril, y nos encontraremos dos sorpresas al despertar. Una es un carro monster que podemos usar, y la otra son unas extrañas cámaras que estaban grabando algo, y ante todo esto seguimos igual de pendejos que como empezamos. ¿Qué significa esta huevada? Pues hay varias teorías, desde que el mismo es simplemente un mensaje para que descubramos el final secreto de No temas a la parca, hasta que el mismo mensaje fue enviado de parte de los vigilantes de los que te hablé anteriormente, y que muchas personas interpretan como que no somos nosotros los vigilantes, sino los creadores de dicho mundo, que no quieren que Vi traspase los límites del mismo, o sea, las fronteras de Night City, o del Muro Negro, hasta que el mismo pueda ser un troleo de parte de los desarrolladores, a toda esa gente que le busca la quinta pata al gato, a cosas que no tienen ningún trasfondo, ya que, como te hablé anteriormente, el código se refiere también al color morado, que es el color predeterminado para algo que no tiene material, o que tiene una conexión rota con el material, es decir, un error visual. ¿Qué me dicen ustedes? El mayor misterio en la industria de los videojuegos que no ha sido resuelto en su totalidad, o una broma de un desarrollador. En Night City abundan las historias trágicas, ya que esa es la esencia de la ciudad misma, pero la que ha destrozado los corazones de millones es la de Evelyn Parker. La primera interacción que tenemos con esta chica, aparenta venir de un mundo de privilegios donde se codeaba entre los más poderosos en la ciudad, debido al enorme talento que ésta poseía para crear danzas cerebrales y ponerse ya sea en el papel de la víctima o el victimario. Dicho talento, atraería las miradas de Dexter, quien se volvió principal socio de esta. Durante el atraco en el que ésta participó activamente, ella planeó traicionarnos a todos para quedarse con el chip, y venderlo para vivir cómodamente por el resto de su vida, y incluso esta nos intenta sobornar para que nos pasemos a su bando, ofreciéndonos una parte mucho mayor a la que nos ofrecía Dexter. Al final el atraco sale mal, y tanto nuestro compañero, como Saburo Arasaka terminan muertos, y la reliquia un poco dañada, y Evelyn al igual que T-Bog, desaparecieron, pero si la intentamos buscar y averiguar qué pasó con ella, daremos con su lugar de trabajo, donde hablaremos con su jefe que nos dice que esta fue transferida al muelle de
destripadores, debido a sufrir un accidente en el oficio, por lo que tuvo que recibir reparaciones. En el lugar un tal Finger nos dirá que la entregó a los Caps, quienes la retenían como una rehén en un auténtico calabozo, mientras la drogaban y hacían con su cuerpo lo que quisieran, para grabar las XBD que después comercializarían. Al final, cuando la encontramos, no es más que un cascarón vacío, de lo que fue una mujer llena de vida y ambiciones. Pese a la ayuda que le intentan dar tanto tú como Judy, esta al final decide quitarse la vida para acabar con su sufrimiento. Pese a esto, se teoriza que cuando Finger ya no la necesitaba más, se contactó con Wakako para venderla, después de que esta quedara parcialmente dañada tras el ataque que sufrió por parte de los hackers de los Voodoo Boys, por lo que ya no sería de utilidad, sacándole un último provecho a su cuerpo, vendiéndola a los Caps, quienes la violarían mientras era torturada para hacer sus neurodanzas extremas, un recordatorio de que Night City no solo mata, sino que hasta te erosiona por dentro, hasta que ya no puedas más. Hay una teoría que dice que las teorías locas de Gary el Profeta y las de Maximus Mike son ciertas, debido a que ambos fueron secuestrados por la entidad a cargo del hombre de ojos azules, viendo cosas que respaldan lo que dicen. Un dato curioso que afirme esto, es que uno de los amigos de Gary, le dice a Vi que Gary fue secuestrado por personas con trajes y ojos azules. Quién sabe, tal vez si hayan aliens y reptilianos operando entre las sombras como ellos dicen. Originalmente, el juego sería aún más gore de lo que tenemos actualmente, similar a Dead Island, que en pocas palabras, haría que el juego fuera más violento, con formas más detalladas de acabar con los enemigos, sumado a que mientras fuéramos caminando por la calle tranquilamente, podríamos encontrar escenas de asesinato aún más dantescas, las cuales parecerían haber salido de un film snuff. También para los curiosos que se pregunten por qué algunos enemigos botan sangre de colores diferentes, esto es debido a los implantes robóticos y la sustancia que estos traen, que hace que algunas personas boten líquidos raros. Esto trata de un globo de Pascua raro y hasta macabro que podemos ver en el letrero dañado de un supermercado abandonado en las zonas rurales de Night City, en que si tomamos solo las letras que están encendidas, dice en inglés Gran Imperio del Mal, reflejando la doble cara de las empresas en Night City. El tema de si Johnny es un buen o mal chico es uno de los más debatidos dentro de la comunidad, debido a que este cometió un asesinato en masa hacia miles de personas inocentes, y por su parte, este es un rebelde anticorporativo que intentó salvar a su amada, y de detestar las corporaciones por todo lo que éstas le hacen al ciudadano común de a pie. Tal vez el término que le quede mejor sea el de ser un antihéroe, debido a todos sus defectos y al carecer de moralidad, realizando un que otro acto heroico de vez en cuando, y en un mundo donde no hay sindicatos, en serio que necesitamos más personas como Johnny. En los medios de comunicación de Night City veremos cómo se informa de un asesino serial llamado Midman, el cual se acaba de cobrar una víctima. Los informes que hablan de este asesino detallan las maneras horribles que este tipo torturaba a sus víctimas antes de quitarles la vida de un disparo en la cabeza. El mismo sigue libre y operando por Night City, y aunque hay quienes creen que el mismo podría ser Anthony Harris, alias Peter Pan, aunque este parece no ser el caso, ya que las víctimas de Anthony siempre eran niños y granjeros, y este parece ir por adultos y personas comunes, siendo un asesino del cual no sabemos, y al que tal vez podamos ligar con los miles de cadáveres mutilados que encontramos en las calles de Night City. Durante una discusión en Reddit sobre por qué nuestro personaje no sufre de ciberpsicosis, en un comentario un usuario dice que cree que Johnny era un ciberpsicópata, y la mano metálica de este era la que lo manifestaba, a lo que este es respondido por el creador Mike Pondsmith, diciendo que sí, que había tomado más de 20 años en que las personas lo descubrieran, pero que al final la mano de Johnny es la principal responsable de las locuras que este hace, ya que como se ve en el juego, Johnny trata cualquier locura que este hace como si su mano se hubiera apoderado de él mismo. Los proxies en Cyberpunk son personas las cuales no tienen voz debido al ser controladas por una entidad externa, ya sea una IA o algún jefe de una empresa, a través de un implante llamado Chipdoll, haciendo que muchos de ellos sean utilizados para reuniones a larga distancia o reuniones peligrosas, tomando un tercero el control de la muñeca para que lo represente, pese a que a lo largo de la historia no se suele ver que utilicen a los proxies mucho por este motivo, siendo simples objetos sexuales. Se menciona que probablemente a Perales se les fue implantados dicho chip sin su consentimiento, y siendo controlado a través del mismo. Cabe mencionar que suele pasar a veces que la conciencia de una persona queda atrapada en el cuerpo de un proxy, de por vida por un error en el chip. Solo imagínate ser el jefe de una empresa, y quedar atrapado en el cuerpo de una prosti.
Esta es una teoría bastante fumeta que me encontré por ahí que relaciona al próximo juego de la bruja, que ya no es el brujo, debido a todos los guiños que hay de The Witcher en el juego de Cyberpunk 2077, y el hecho de que Ciri al parecer en uno de sus viajes, estuvo en Night City, la misma dice así, las megacorporaciones de 2077 descubren una forma de viajar entre dimensiones, inevitablemente su insaciable afán por la explotación las lleva al pasado donde se ambienta la saga Witcher, donde inmediatamente establecen vínculos con Nilfgaard y el emperador Han Calveit, intercambiando cyberware por magia. Ciri tendría que enfrentarse a Nigar, quien está siendo controlado entre bastidores, en este nuevo mundo sombrío contra enemigos con prótesis cibernéticas. ¿Qué será mejor, la magia o la tecnología, y cuál de estas dos fuerzas terminará ganando? Dudo personalmente que esto llegue a pasar, pero aún así cuando lo leí se me hizo bastante loco, por lo que lo añadí al video de igual forma. Algo que no nos dice John Lee, y no parece darse de cuenta, es que la mayoría de cosas que este nos dice son falsas, porque su engrama fue modificado, o nos miente, alterando los recuerdos de este, ya que como dije anteriormente y abordaremos más a profundidad ahora, su participación en el golpe a la Torre Arasaka en el 2023 fue menor, siendo que este no es el que pelea contra Adam, sino Morgan Blackhand, y este simplemente fue un random al que Adam partió a la mitad con su escopeta, además de que no fue este el que colocó la bomba, sino el equipo beta, siendo liderados nuevamente por Morgan. Hay quienes dicen que en realidad Johnny, al ser un narcisista ególatra, este nos haya mentido todo el tiempo, como omitiendo que Militech financió gran parte de su supuesto golpe, y no fue algo que este le saliera de sus ahorros, aunque hay una posibilidad de que cuando le insertan el Soul Killer a Johnny, este programa le haya dañado cierta parte de su cabeza al ser un prototipo, aunque, como dice Arasaka, los recuerdos de este están intactos, y dicho engrama no se puede modificar, lo cual nos deja simplemente con el hecho de que esté malinterpretando mal sus propios recuerdos, a raíz de su egocentrismo de ser el rockero protagonista, ya que algo que sí pasa en la vida real, y que sucede con nuestro cerebro, es que nosotros no almacenamos los recuerdos pasados tal y cual sucedieron, sino como querremos recordarlos, o sea la mente no funciona para que ésta almacene dichas experiencias, como un disco duro manteniéndolas intactas, sino que las reconstruye en base a nuestro modo de ser, explicando por qué los recuerdos de Johnny no son exactos, porque los mismos han sido modificados, por la misma mente de Johnny dándole más protagonismo, del que tuvo realmente. Nivel 8. La teoría del abismo, es una teoría que dice que el mundo de Cyberpunk está dividido en 6 capas, cada una de ellas más oscura, que llevan a la singularidad tecnológica. La primera capa sería el mundo presente donde habitan los humanos, la segunda capa sería la robótica, donde estarían los robots y adoradores del metal, siendo seres más inorgánicos que orgánicos, la tercera capa sería el Mikoshi, donde se almacenarían las almas de las personas que fueron copiadas por el Soul Killer, la cuarta capa sería la red superficial, donde hackers y netrunners circulan libremente, la quinta capa sería la Oldnet, la antigua red que está más allá del muro negro, habitada principalmente por IAs rebeldes que atacarán y matarán a todos aquellos que se adentren a ella, y ya por fin, la sexta y última capa sería Orville, de la que hablaremos más a profundidad más adelante, pero que la misma está habitada por inteligencias artificiales que superan en inteligencia a los seres humanos, teniendo un conocimiento como el de un dios, siendo esa, la verdadera singularidad tecnológica. Cynosur es una instalación subterránea secreta de Militech bajo Pacífica, la cual se encuentra abandonada, pero que sigue activa. No se tiene mucho al respecto del proyecto Cynosur, pero se cree que este fue creado para contrarrestar el Soul Killer de Arasaka, solo que en vez de almacenar la mente en un chip, estas instalaciones fueron usadas para capturar IAs rebeldes, usando humanos como Songbird, para utilizar dichas IAs como armas, y creo que eso es lo más probable, ya que hay armas como el Erebus, que son un supuesto prototipo de arma construido a partir de esquemas secretos, y estampado con el logotipo del proyecto Cynosur, más que aún queda una pregunta más intrigante de saber, ¿qué pasó con los empleados que trabajaban en la misma, ya que el lugar y el proyecto fueron abandonados repentinamente, lo que indicaría que se encontraron con algo que los hizo abandonar, ya sea una IA rebelde que los atacó, y se apoderó de la instalación o algo más. Al final de Exrunners vemos a una Lucy devastada por haber perdido a la única familia que llegó a tener en su vida, sumado también al único chico que llegó a amar de verdad. Muchos creen que está debido a su débil estado mental,
decidió acabar con su vida, ya que también en el juego no la encontramos por ningún lado, aunque por lo que dije anteriormente, ella demostraría lo contrario, y la razón por la que está desaparecida, es debido a ser una mercenaria altamente buscada por lo que hizo, y tiene en su cerebro de Arasaka, por lo que lo más probable es que pase el resto de su vida en la clandestinidad. Los Maelstrom son una violenta pandilla callejera en donde todos sus integrantes están mejorados, estando también obsesionados con el transhumanismo, lo que hace que sean propensos a volverse ciberpsicópatas. También al parecer la misma banda tiene cosas de un culto satánico, adorando a entidades misteriosas, ya que en la misión secundaria de Ritual Sangriento, que solo aparece en el mapa entre las 20 y las 5 horas, al llegar a dicho lugar, encontraremos una escena macabra de cuerpos mutilados, tripas y órganos esparcidos por todo el lugar, a lo que nos encontramos a un miembro de la banda moribundo y hablando con acertijos, que muere poco después, pero que si saqueamos su cuerpo, encontraremos un fragmento, que al analizarlo, habla de invocar a una ciberpsicópata llamada Saria Hughes, a lo que la misma aparecerá desde un refrigerador a atacarnos con unas garras de mantis. La batalla la ganaremos y recibiremos nuestra recompensa correspondiente, pero aún así la misión nos deja la duda de saber qué tan comunes son estos rituales en esta banda, y si los mismos son utilizados para crear ciberpsicópatas o para invocar otra clase de entes. Hay una teoría que afirma que Maximus Mike, el locutor de radio, es el padre biológico de Johnny, ya que ambos comparten ideales ideológicos, además de que Mike es lo suficientemente mayor como para ser el padre de Johnny, teniendo ambos un pasado poco explorado, teniendo solo una foto de ambos, indicando que en el pasado fueron muy cercanos, pero aún así no hay nada confirmado de que si Mike tuvo un hijo, o la verdadera identidad del padre de Johnny. Los temas espirituales, pese a ser mayormente confusos dentro de este universo, debido a que la sociedad en Cyberpunk es mucho más superficial que la de nuestro mundo real, están bastante presentes, ya que, por ejemplo, el cubo Metatron, el símbolo utilizado para simbolizar la hermosa simetría proveniente de la flor de la vida, además de provenir de un arcángel, teniendo bastante influencia en el mundo del juego, al estar varias veces representado en las ciudades, también parece que este mismo tiene una gran influencia en la sociedad del mismo, desde incluso la fundación de la ciudad, siendo tal vez el verdadero dios de este mundo, y el mundo como tal sea un simple cuadrado, y el que controla ese cuadrado no es más que el arcángel de Metatron, al simbolizar la vida misma, en el cual tendríamos que tener cuidado de no perturbar, porque de descubrirse su plan para la humanidad, este puede entrar en pánico y reiniciar dicho mundo, o destruir el cubo y reemplazarlo por otro, siendo este ente el vigilante del que hablamos anteriormente. Otra teoría que podría indicar el por qué Adam es tan inmune a la ciberpsicosis, es porque este es un misántropo, o sea siente aversión hacia la raza humana, y a tener interacción con esta misma, mostrando una conducta retraída y asocial con los demás. Se desconoce cuándo este adoptó este modo de pensar y comportamiento hacia su misma especie, y lo que tuvo que sufrir para hacerlo, ya que esto no es una cualidad con la que se nazca, sino que se adquiere. Si tienen dudas, pregúntenle a los weones que trabajan en call centers atendiendo llamadas, tal vez la misma sea la clave de sobrevivir a la ciberpsicosis. Antes de la Cuarta Guerra Corporativa, la red, o sea, el Internet en el mundo de Cyberpunk, era similar a como lo conocemos hoy en día, el cual era principalmente utilizado por las megacorporaciones para almacenar enormes archivos de información, pero el acontecimiento que marcaría a la antigua red y crearía gran parte de esta, sería la muerte de Ratche Barmos, uno de los Netrunners más talentosos de todos los tiempos, y autor del infame programa Demon and Hound, con el que cazaban y mataban a Netrunners enemigos, pese a que su muerte está rodeada de intriga, ya que algunos dicen que este se metió con una poderosa empresa que envió una bomba a donde este se encontraba, evaporando el lugar, o que fue baleado por la policía secreta, o que murió de deshidratación o hambre en una de sus prolongadas inmersiones en la red. La cosa es que al momento de su muerte, este liberó varias de sus creaciones más letales en la red, que hicieron que colapsaran sistemas informáticos, quemando la mayoría de los sinapsis de los Netrunners de todo el mundo, además de secuestrar y corromper gran parte de la información de las grandes empresas y gobiernos de todas partes del mundo, y para cuando pudieron reaccionar ya sería demasiado tarde. Pese a esto,
Durante los próximos años, la empresa Netwatch intentó restaurar el funcionamiento de la red mundial tras este acontecimiento, con la ayuda de la Comisión Europea, pero dichos intentos fueron en vano debido a que las IAs rebeldes, muchas de ellas de combate, que sirvieron a sistemas de defensas globales, le impedían el paso a muchos netrunners recuperar la información que yacía en este lugar, llegando a matar a todo aquel que decidieran adentrarse más profundamente, lo que a su vez llevó a la creación del muro negro, que separaba la red de los usuarios convencionales. De esta red, en 2077, la red controlada por humanos es un espacio fragmentado, compuesto principalmente por centros locales separados. Estos centros son principalmente redes nacionales, estatales o municipales que combinan foros de acceso público y dominios empresariales privados, y se utilizan para la comunicación interna, el trabajo, el ocio y la publicidad. Todo esto gracias a los esfuerzos de Netwatch por reconstruir dicha infraestructura. Actualmente la Oldnet, como se le conoce al antiguo Internet, y a toda la información que se perdió en él, está prohibido el acceso a él por el muro negro, y siendo un lugar al que pocos se atreven a explorar, debido a sus peligrosas IAs rebeldes, y algunos programas de Bartmos que aún acechan por ahí, y porque una gran parte de esta está desierta. Pese a esto, la humanidad aún siente un gran interés en explorarla, debido a toda la información que se perdió en dicho lugar, porque imagínate que hoy te levantaras y Internet desapareciera, mucho de la información que no hayas y hayamos guardado físicamente o descargado digitalmente se perdería, proyectos, imágenes, vídeos, casos, todo se desvanecería. Y ahora imagínate que dicho lugar se ha convertido en un nido de IAs autosuficientes que viven y resguardan esa información, impidiéndole el paso a cualquiera que intente rescatarla. Sin duda una parte de la historia de la humanidad perdida de la noche a la mañana, y convertida en alguna clase de ecosistema autónomo de seres que van más allá de nuestra comprensión. En la estación orbital Air, en el tejado central entre los árboles, hay una figura invisible con brillantes ojos amarillos y espadas de mantis. Si la encuentran, la figura huirá y dejará tras de sí un cadáver y un fragmento con la etiqueta mensaje Ave, que al leerlo, se nos revela un mensaje extraño de la luna, y la ciudad de Night City, y de cómo esta nos separó. Y hablando de un monstruo, ¿quién es este supuesto monstruo y por qué esta extraña persona se nos queda mirando? La verdad es bastante raro todo. Pese a que en todos los finales que vemos en el juego base, veremos que Panam nunca muere, en el DLC de Phantom Liberty nuestra relación toma un giro drástico que podría dar cabida a un posible final trágico, ya que en el tiempo donde nos estamos curando, esta ni siquiera nos hace una llamada una vez que nos despertamos del coma, pese a que otros de nuestros compañeros sí se preocupan lo suficiente por nosotros como para contestarnos las llamadas, mismas llamadas que esta decide ignorar, y hasta en algunos caminos, recibiremos la afirmación de Militech de que esta no quiere hablar con nosotros. Esto es muy extraño, ya que esta no es esa clase de chicas, ya que aunque esté molesta, le devolvería la llamada a su compañero, aunque sea para regañarlo. Debido a esto y a las nulas visitas que recibimos de ella, se teoriza que durante el coma, esta se desesperó por buscar una cura por ella misma, también porque pese a que no contesta nuestras llamadas y mensajes, nos encontraremos varios mensajes y llamadas anteriores de esta donde se veía preocupada, lo que hizo que se involucrara en un lío que probablemente le costó la vida, por lo que cuando despertáramos, Militech, para evitar que entráramos en depresión, mentiría diciendo que esta ya nos superó, para que evitemos lo más posible entablar contacto con ella nuevamente, evitando así que entremos en depresión. No sé qué tal te parezca esta teoría o si tengas otra mejor del por qué Panam decide cortar todo contacto con nosotros, en el time skip de 2 años del final de la torre del DLC. Como sabemos por uno de los finales del juego, Saburo se apodera del cuerpo de su propio hijo después de que Hanako introduce su engrama en el cuerpo de Yorinobu, la razón por la que tomó esta decisión y no simplemente esperar por la compatibilidad de ADN que se requiere para que el chip transfiera la conciencia de una persona a otra, para apoderarse del cuerpo de otra persona que no sea su hijo, es que este necesita urgentemente un cuerpo humano para seguir dirigiendo la empresa, porque los robots en este universo lastimosamente aún no tienen derechos, lo que hace que transferir su conciencia a uno de estos, pese a tener los recursos para crear una tecnología así, no sería viable, ya que perdería sus derechos como ciudadano, lo que haría que fuera propenso a que lo pudieran sustituir en la empresa perdiendo su puesto, además de también poder de gozar de placeres, que en un cuerpo robótico no podría. Lo realmente escabroso que podemos sacar de personajes como Saburo, es como hay personas en este mundo tan podridas por dentro, que incluso no les importa sacrificar miembros de su propia familia con tal de seguir en el poder.
el proyecto secreto de Sandra Dorset. Sandra Dorset es una netroner de Night Corp, la cual rescatamos durante la primera hora del juego. Más adelante, Vi puede recibir una llamada de Sandra pidiéndole que recupere su banco de datos personal de un grupo de scabs en Kabuki. Si vamos y obtenemos dicho material y lo desciframos, se revela que Sandra descubrió experimentos con IAs en sujetos humanos que Night Corp llevaba a cabo, lo que resultó en un desastre para los sujetos de prueba. Además, si revisamos su departamento encontraremos 3 fragmentos llamados entradas 36, 37 y 38, que detallan cómo Sandra accedió a archivos secretos de Night Corp para realizar unos experimentos ella misma. Finalmente, durante la misión Acero Negro en la Hora del Caos, Vi tiene la opción de solicitar ayuda de Sandra para emboscar un convoy de MaxTac. Ella aceptará, pero con la condición de que Vi le envíe un pequeño dimón a uno de los oficiales de MaxTac, para que pueda usarlo como puerta trasera. ¿Qué planea hacer Sandra con toda esta información, y con el dimón de uno de los oficiales de MaxTac? No se sabe, siendo esto lo último que se sabe de ella. Esto antes era relevante debido a que antes del parche 2.0, tanto Vincent como Valerie tenían fechas de nacimientos diferentes, o sea el cumpleaños de Vi femenino era el 12 de octubre, y del masculino el 14 de junio, indicando que son personas diferentes, y no una misma versión de un mismo individuo, creando así una especie de multiverso donde existen 2 Vis distintas con fechas de nacimientos diferentes, y probablemente experiencias distintas, tanto para el masculino como para el femenino, cosa que ya no es relevante porque con ese parche ambos comenzaron a compartir fechas, concretamente el 12 de octubre. Mientras Militech y otras corporaciones luchan entre sí para eliminar lo que queda de Arasaka, pronto una oscura corporación surgirá de las cenizas y los conquistará a todos. Esa corporación será una oscura empresa de biotecnología llamada VersaLife, cuyo director ejecutivo, Bob Page, también reiniciará una sociedad secreta llamada MJ-12, que busca tecnología proveniente de otros mundos, para hacerle ingeniería inversa y crear una mejor sociedad. Además que se da a entender que Night Corp tiene ambiciones que van mucho más allá de gestionar Carolina del Norte, por lo que esta también es candidata a ser esta supuesta corporación. Yeonmi no es realmente Yeonmi, ya que las acciones y reacciones de un engrama a nuevas experiencias están codificadas para basarse en la historia de la persona real, y lo que es probable que suceda, por lo que es imposible decir que la historia habría sido la misma si Yeonmi fuera realmente Yeonmi dentro de la cabeza de Vi. Nivel 9. Que planeaba hacer el hombre de ojos azules con Songbird. Si elegimos aliarnos con Songbird en la guarida de Hansen, en su lucha para curar su enfermedad en vez de la nuestra, debido a que esta también está muriendo lentamente por el sobreuso de demons de más allá del muro negro, esta nos pedirá que la llevemos al aeropuerto junto con la Matrix neuronal para tomar un vuelo hacia la luna ya que esta se encuentra muy debilitada. En el aeropuerto esta nos comentará que dicho plan no lo planeó ella, sino un misterioso hombre de traje cabello negro y ojos azules, que por cierto, lo vemos varias veces por todo el aeropuerto. Al final si la montamos en el cohete hacia la supuesta clínica que la atenderá, perderemos total comunicación con esta y lo último que sabemos de esta es de un extraño mensaje crítico, enviado desde la luna en el que le exigen que se mantenga alejada de las comunicaciones terrestres, aunque lo raro de todo esto es que en realidad Songbird no necesitaba la Matrix neural, como vemos en el otro final que parte de traicionar a esta y unirnos a Reed, entregándola con vida a la Nusa para que sea juzgada por sus crímenes. Al final Reed nos dice que la enfermedad de la misma no requería de la matriz neuronal para ser tratada, pudiendo ser curada por otros métodos más convencionales, lo cual nos deja con la duda de si esto es cierto. Entonces, ¿qué planeaba hacer el señor de ojos azules con Songbird en la luna y la matrix neuronal? Una pregunta que aún no tiene respuesta, pero que algunos dicen de que esta podría ser en realidad un doble agente trabajando para Night Corp y que su objetivo real no era ser curada, sino de entregarle dicha Matrix a esta empresa, para que sigan sus experimentos con humanos en la luna. Además y como último dato que podría confirmar esto, es que en el cohete donde enviamos a Somi a la luna, el logo de Night Corp se hace presente en uno de los monitores del mismo, indicando que el mismo es de propiedad de esta empresa.
Un dato que, aunque pequeño, no deja de ser escabroso y que se relata en el juego de Cyberpunk 2020, es que Michiko Arasaka, la hija de Kei Arasaka, un importante director ejecutivo de la compañía de descendencia japonesa, que durante la ceremonia de graduación de su hija en la que está siendo escoltada por Maeve Pondsmith y Adam Smasher por toda la ciudad celebrando su graduación, la cuestión es que se relata cómo su hija tuvo un embrollo amoroso, o se acogieron hasta el amanecer, con el enfermo de Adam. Hay que decir que para este tiempo el cuerpo de Adam no era totalmente cibernético, aunque sí gran parte del mismo. Pensar que una chica así haya tenido relaciones sexuales con un tipo como este deja mucho que pensar. Supongo que es verdad lo del mame de que a las mujeres le van a todo, aunque bueno, al final los dos se terminarían transformando sus cuerpos en casi en su totalidad de metal, por lo que viendo lo modificado que está esta en el 2077, no es de extrañar que no le haya importado coger con un pedazo de hierro. Después de terminar la misión del atraco, de T-Bog no sabemos nada más, después de que esta corta comunicación con nosotros siendo lo último que se escucha un grito brutal de dolor, dicen las malas lenguas que esta supuestamente durante la misión se metió en ciertos problemas durante el hackeo por otro netroner de la compañía, quien la descubrió y la mató, y antes de seguir con esto, no, los cuerpos de esas dos negras rapadas que muchos han reportado encontrar no pertenecen a esta, de ellos si los escaneas sabrás que el nombre de esas chicas no corresponde al de T-Bog, además de que si esta hubiera muerto su equipo se hubiera encargado de recoger el cuerpo y no dejarlo tirado por ahí, cosa que es confirmado por la vendedora de trucos rápidos en la plaza Kabuki quien formó parte del círculo íntimo de T-Bog. También esta nos confirma lo antes mencionado, de que esta fue encontrada muerta después de que su cyberware le friera el coco, y fue su equipo la que encontró el cuerpo de esta, más que y si te dijera que aquí hay un gato encerrado en todo este misterio porque verán, ya que algo que también sacamos de la conversación con la chica del Kabuki Plaza, es que esta era una netroner muy profesional como para que dejara pasar la seguridad del hotel por alto, lo cual nos lleva a lo siguiente, y si T-Bog fingió su muerte, ya que como vemos en la única conversación que tenemos con ella antes del atraco, veremos que esta piensa dejar la vida delictiva, una vez que el trabajo se haya completado, y si usó dicho trabajo como la excusa perfecta para fingir su muerte y desaparecer del radar, y sus compañeros la están encubriendo, además de un indicio que posiblemente pueda confirmar esto es que durante nuestro recorrido por Sainosur, vemos en uno de los monitores el logo de T-Bog, indicando por lo que es posible que esta en verdad siga viva. Se pueden observar operaciones de Militech por las tierras baldías en donde estos detienen a nómadas sin razón aparente, mayormente por la carretera, y les quitan la vida aunque estos supliquen por ella, y sin ser criminales, la razón por la que estén haciendo estas ejecuciones probablemente sea porque Militech y la NUSA están llevando a cabo activamente un genocidio contra todos los nómadas, para así tener completo control de las tierras baldías, ya que ellos pueden controlar lo que suceda en Night City, pero los lugares que están fuera de esta siguen siendo tierra de nadie, por lo que acabar con nómadas, que aunque muchos sean inocentes, para ellos es un mal necesario si se quiere tener control en esta zona, además de que tanto Militech como la NUSA son los que principalmente vigilan las fronteras de Night City, y quieren matar a todo ilegal que intente ingresar a la ciudad para que no cause problemas y no venga un loco a montar una pandilla que los desafíe. Caminando por las calles de Night City nos podemos topar rara vez con el cruel evento, de ver a un NPC suicidándose cayendo desde un edificio, no se sabe la razón por la que lo hacen, algunos creen que podría ser un error de programación en los mismos, otros que algún ente sobrenatural los guía a cometer tales actos, pero siendo sincero, lo más probable es que se quiten la vida por lo cruel y lúgubre que puede ser Night City. La misión de la NASA hacia Júpiter, llamada Pathfinder, cuyo objetivo era explorar las lunas de Júpiter, pero que unos meses antes de que la nave llegara al planeta, estalló la Cuarta Guerra Corporativa, que dejó al centro de mando de la NASA que se encargaba de dirigir dicha misión vuelto un desastre. Ya para cuando la guerra terminó y quisieron retomar la misión, habían perdido toda señal con la tripulación de la nave, además de que esta no fue la única misión tripulada que desapareció por culpa de dicha guerra, ya que también se había enviado una misión a Saturno en colaboración entre la NASA y Japón para supuestamente construir una colonia espacial alrededor del planeta. No se supo tampoco qué pasó con los mismos. En el 2076, más de 50 años después, ambas misiones y tripulaciones se declararían oficialmente perdidas, siendo un enigma el qué pasó con las mismas y con las personas que las abordaron.
después del disparo a la cabeza, y que nos instalen la reliquia que poco a poco nos convierte en Johnny, y debido a esto, a la mezcla genética que se va dando a lo largo de la historia, por más que Alt afirme que nos haya separado a ambos, siguen la interrogante de saber cuánto de Johnny era Vi, y cuánto de Vi era Johnny. ¿Será que al final nos convertimos en una copia parcial de Johnny, ya que puede que en los finales donde no morimos, el Ralik logró una parte de su cometido y Vi se convirtió en una copia parcial de Johnny? Y en la misión Chipping In, Grayson afirma que después de morir, simplemente arrojaron el cuerpo de Johnny al campo petrolero, pero al llegar y hacer una exhaustiva búsqueda, notamos que este no está por ninguna parte. Conociendo cómo es CD Projekt con los detalles, hasta los más pequeños, dudo que se hayan pasado esto por alto. También hay una probabilidad de que esté en una parte no accesible, porque parte de esta zona, sobre todo el norte, hay un muro invisible que nos impide el paso. También hay quienes creen que el cuerpo de este está en manos de Arasaka, explicando el cómo pudieron crear un engrama tan bueno de su conciencia, pero como vemos, Spider-Murphy colocó el programa Soul Killer en este antes de recibir el disparo de manos de Adam, lo que hace que se hubieran creado varias copias de la conciencia de este, siendo una de estas copias yendo a parar a la canción Black Dog, de donde probablemente generarían dicho engrama, más que hay quienes creen que el cuerpo de este fue recuperado de los escombros por un equipo llamado The Black Dog Crew, los cuales tienen vínculos con Row y Michiko Arasaka, y aunque esto sigue siendo un misterio, y la participación de estos individuos no se sepa con claridad, tal vez en el desierto pueda haber un Johnny Silverhand, vendado y moribundo. El muro negro, la barrera que separa la red utilizable de las IAs rebeldes, y en el cual se encuentra un montón de información valiosa del internet antiguo que se perdió en dicho lugar. Ya esto lo debes de saber, pero ¿y si te dijera que el mismo muro puede corromperse por las IAs que estén del otro lado, ya que en sí el mismo es una IA, además de corromper otras IAs de nuestro lado? Una de estas IAs corrompidas sería Delama In, quien originalmente fue creado por Altewell Tornum, y entregado a Delama In Corp para que fuera el asistente del cliente y conductor de su flotilla de taxis, debido a todos los accidentes y demandas causados por conductores humanos, salvando a la empresa de la quiebra. Este mismo, pese a ser solo un asistente de taxi, se siente identificado con las IAs que habitan más allá del muro negro, como si fuera una de ellas. Pese a esto, a Delama In no se le ven intenciones malévolas, como si se le ven a las que habitan en dicho lugar, más que hay quienes dicen que más allá del muro negro no solo habitan IAs rojas, que son las que quieren ver a la humanidad arder, sino que pueden haber facciones de las mismas, cada una con intereses y propósitos diferentes. Tras el secuestro de Alt Cunningham, por Arasaka y su inclusión en el programa Soul Killer, su conciencia no fue exactamente digitalizada, sino exterminada en las profundidades del ciberespacio. Lo que queda en el muro negro no es exactamente Alt, sino una IA que construye su identidad, por lo que Alt es en esencia un fantasma digital que acecha en la red, alimentándose de otras IA rebeldes y agentes que investigan demasiado, además de cualquier otra cosa que encuentre en la profunda oscuridad digital. Alt ha dejado claro que solo es una IA, y que la Alt Cunningham que Johnny conocía ya no existe. Sin embargo, esto no explica qué quiere esta versión de Alt más allá del muro negro. Su odio hacia Mikoshi y la necesidad de ir más allá del muro negro podrían significar el fin del mundo, si aumenta su poder controlando un ejército de IAs rebeldes. Al fin y al cabo, eso es lo que predicen y desean los Voodoo Boys. Esto se refiere a una de las mayores filtraciones de datos en el universo de Cyberpunk, en el que una mega filtración de archivos secretos en la sede de Frankfurt de Arasaka, terminó causando una enorme crisis internet que repercutió bastante en nuestra historia si elegimos el camino corporativo, como por ejemplo, que el Consejo Espacial, a raíz de dichos secretos revelados, le suspenden la licencia espacial a Arasaka, y estos terminen acabando con dichos concejales. También terminó causando un ciberataque fallido por parte de Arthur Jenkins, miembro de la compañía, para querer arreglar la situación, y al final terminó causando su posterior destitución, y a su vez causando la masacre de los miembros del consejo, tras varias misiones fallidas, y la desconfianza que había entre ellos por este incidente. La razón por la que personajes como David o incluso Adam pueden tal vez soportar tanto la ciberpsicosis, es porque si recordamos cómo es explicada esta discapacidad, veremos que esta tiende a surgir en las personas mientras más tendencias psicopáticas persistentes demuestre el individuo, al punto de que no se ven a sí mismos como seres humanos complejos, y el cromo que estos se implantan lo que hace es empeorar dicha discapacidad al volverlos locos y peligrosos. En David podemos ver una muestra de esto,
ya que antes de que este cayera en la ciberpsicosis, este aún recordaba el amor y el apoyo que le dio su madre, además de tener el amor de Lucy, y formar parte de una familia, pero debido a que ya casi al final de la serie este pierde esa familia, y comienza a tener problemas en su relación con Lucy, es que dichos problemas se comienzan a manifestar. El mismo patrón lo vemos en Main y hasta en el personaje que controlamos en el juego, solo que gracias al relic que separa nuestro cerebro en dos, es que los mismos son menos presentes, hasta el punto que podríamos decir que somos casi inmunes a la ciberpsicosis, aunque también podría ser por el plomazo que recibimos del hijo de puta de Dexter que nos jode parcialmente el cerebro, haciendo que seamos inmunes a la loquera. También dichos efectos que aunque parezcan irremediables, como se vio en el anime de Edge Runners, solo hacen falta un poco de amor para que desaparezcan, siendo eso más efectivo que cualquier otro medicamento. Ya por último, la razón por la que Adam es el ser con más implantes cibernéticos en este mundo y no haya caído aún en la ciberpsicosis, es porque este encuentra placer en matar, como vimos anteriormente, o tal vez no sea humano. Debido a que Johnny fue quien estuvo detrás de las pistas y de la máquina de la adivina hackeada en la misión Killing in the Name, creando este rastro de pistas que básicamente lleva a vía un callejón sin salida, y programó la máquina de la adivina para que dijera una retórica anticipatoria y palabras vacías, como una característica común de los marxistas. Esta es una forma metafórica de ridiculizar el marxismo tradicional y a las personas que todavía creen que ofrece un método válido para escapar del capital. Johnny propone que lo único que el marxismo tradicional ofrece en el siglo XXI es retórica vacía para dogmáticos, lo suficientemente ingenuos como para seguir pistas que conducen a un muro, es decir, a la subsistencia del capital. En el anime de Edge Runners se cuenta que Arasaka utilizó a niños huérfanos como Lucy para intentar buscar información ultraclasificada en la Oldnet, información que al parecer no pudieron conseguir aún pese a todas las vidas de los niños que usaron para ello. ¿Qué era esta información y para qué la iban a utilizar? Es algo de lo que no se sabe. Pese a que el código misterioso más famoso es FF06B5, a lo largo del mapa podemos también encontrar otros códigos raros, los cuales no se les ha dado atención y siguen sin resolver. También al parecer la segunda temporada de Edge Runners, uno de los temas centrales serán los códigos ocultos, por lo que tal vez muchos de estos misteriosos códigos puedan tener alguna respuesta en esa temporada. Joanne Kochk es la científica de biotécnica que desató un virus modificado en un campamento nómada que se cobró más de 70 vidas. Al ser confrontada afirma que sus muertes propiciaron varios avances médicos, y te ruega que le permitas subir sus datos a la compañía antes de matarla. Muchas personas optaron por esta decisión de acabar con su vida, ya que el peso de matar a la responsable que acabó con la vida de tantos nómadas inocentes de una manera tan vil, pesa más que los resultados que vayan a dar dichas investigaciones, siendo una investigación, como la llaman varios, contaminada, más que por otro lado, los resultados de la misma podrían ser útiles para lograr avances positivos, además que si estos no los obtienen, la empresa podría hacer dichas pruebas de nuevo, además de que ésta probablemente podría acceder a los datos incluso si ella no los envía, solo enviará un equipo de extracción después de su muerte para obtenerlos y listo. Es una decisión difícil, ya que no sabemos cómo reaccionará Biotécnica al final y si de verdad estamos acabando con dicho mal. En un motel de Kabuki abandonado que se encuentra cerca de la entrada del metro de la zona japonesa del sur, encontraremos al subir las escaleras, una habitación con una brillante luz azul cuya puerta está entreabierta, pero que lastimosamente no podemos pasar, al menos que instalemos un mod que nos permita pasar las paredes, y al pasar las paredes encontraremos una habitación llena de sangre con la palabra escrita en la pared de "No soy yo". Dicha habitación pudo haber sido utilizada por las mafias locales como un sitio de torturas, aunque también pudo ser el lugar donde un ciberpsicópata perdió la cordura. Se cree que Arasaka quiere una quinta guerra corporativa, ya que en la misión con la correa apretada se revela que Arasaka contrató a un grupo de valentinos para disfrazarse de soldados de Militech y cometer un ataque de bandera falsa en sus instalaciones. Vi y Padre pueden hablar de esto, y Padre comentará que Arasaka probablemente intenta provocar un conflicto con Militech y comenzar otra guerra corporativa, debido a que esta fue obligada a perder la anterior, por lo que pronto podríamos estar presenciando una nueva guerra corpo, y también se podría abrir un nuevo frente también, ya que por lo que dicen los NPC de Myers, esta busca reunificar nuevamente a los Estados Unidos enfrentándose a los Estados Libres, por lo que si creías que estos conflictos quedaron en el pasado, estás muy equivocado, se vienen tiempos oscuros nuevamente.
En la misión La Canción del Profeta, en la que Garry nos envía a conseguir un chip misterioso llamado Artefacto Alpha Centauri, que se consigue tras espiar una reunión secreta entre los Maelstrons y una organización ambigua que se cree que son los Tecnomigromantes. Tras conseguir el chip y descifrarlo, Vi encuentra un mensaje oculto que dice, destruir después de leer, el fósforo irradia, ocluyendo los ojos cansados, ven, Titán, coros aviares que recorren el anillo exterior, recorriendo la eternidad, las jaulas de los hombres se derriten al descender la noche, emerge Xelua, erige Cholula bajo estas extensiones, las marionetas yacen despiertas, nunca duermen, proyecto oráculo, comando, ejecutar planes. Hay quienes creen que este mensaje hacen referencia a una organización que planea traer alguna clase de dios al mundo para que lo destruya, y reconstruya a su imagen, o que la misma hace referencia al proyecto de crear individuos mejorados, como los que lleva a cabo Night Corp, como tal vez el hombre de ojos azules, para controlar el comportamiento humano y crear un nuevo orden mundial. Lo cierto es que aún a día de hoy nadie sabe qué es realmente el proyecto Oráculo, ni lo que busca hacer, siendo al menos para mí, un mayor misterio que el del código de las estatuas vudú. Nivel 10. De entre todas las misiones del juego, la más perturbadora es sin duda la de Joshua Stephenson, un asesino que fue condenado a cadena perpetua, pero que será trasladado y liberado en México. Para la misión nos contrata un tipo llamado Bill Jablonski, quien quiere interceptar la camioneta del mismo y asesinarlo por haber matado a su esposa, y tras aceptar la misión y llegar al objetivo, si decidimos no matarlo al instante, y dejar que las cosas avancen, el policía terminará acabando con la vida de Bill, a lo que Joshua intervendrá para evitar que nos disparen, debido a que ha oído cosas muy interesantes de nosotros, y pedirá que nos subamos al vehículo, ya que tiene algo interesante para ofrecernos, a lo que llegaremos a la casa de una de las víctimas de Joshua. Es ahí donde nos enteramos de que él mismo es el típico payaso religioso que vuelca su fe a Dios, después de haber asesinado a un montón de personas, y la principal responsable de que este cambiara su forma de ser es la tipa con la que comemos, siendo este el asesino de su hermano. La cosa es que el tipo se quiere crucificar para que ya no haya más asesinos como él, y además, la persona que nos acompañó todo el viaje, la tipa de pelo rosa, es una productora de neurodanzas extremas, y quiere documentar el momento para comercializarlo, porque cree que será un exitazo la neurodanza de un tipo siendo empalado vivo. La vaina acá es que si decidimos continuar con este viaje, pese a que Rachel varias veces nos incentiva en tomar el dinero y terminar con la misión, veremos cómo Joshua está decidido en ser realmente crucificado, ya que él cree que es la única forma de expiar sus pecados y de curar el mundo, y después de una última comida, iremos al estudio donde nosotros lo clavaremos a la cruz como le hicieron a Jesús, escuchando sus gritos agonizantes de dolor y viéndolo morir desangrado lentamente. La misión a cada rato nos cuestionará si lo que estamos haciendo está bien, si perdonar a Joshua pese a todos sus asesinatos y dejar que se redima es bueno. Igual siempre puedes volver a un punto guardado anterior y molerlo a balas, pese al dolor que este ha causado, ya que en el fondo sabemos que su deseo, aunque noble, no se cumplirá porque pese a su suicidio, el mundo seguirá estando igual de podrido. Como último dato, se cree, ojo, esto no me lo invento yo, que él mismo fue poseído por alguna clase de dios maligno para incentivarlo a que se mate, grabando una neurodanza de su muerte para que la influencia de este dios se esparza a otras personas. Viviendo lo raro que es esta misión, no suena tan loco. La NUSA, como son conocidos los nuevos Estados Unidos de América, que surgieron después del colapso financiero. Estos nuevos Estados Unidos buscan, bajo los ambiciosos planes de su presidenta Rosalind Myers, volver a ser la superpotencia que una vez fueron, después de que quedarán divididos en estados rebeldes que se autoproclaman independientes, como Texas, y ciudades autónomas como Night City, con empresas como Arasaka, con una gran influencia política en un territorio que quedó sumergido en la mayor desigualdad y pobreza, pero al parecer esto no será por mucho tiempo, ya que, como vimos, Myers tiene ambiciosos planes para desafiar a las megacorporaciones que ejercen gran influencia en el territorio que pronto será de la NUSA, y de hacer que los estados y ciudades rebeldes dejen de ser independientes, volviendo a formar una supernación nuevamente, teniendo en cuenta que la NUSA tiene un poderío militar lo suficientemente grande como para rivalizar con las grandes potencias del mundo, lo que haría que podría haber hasta una gran guerra de por medio si dichos estados se llegaran a resistir
existir, y si se llegara a concretar dicho plan, la geopolítica, que aunque débil se vería bastante afectada, también el surgimiento de una nueva doctrina Monroe que en vez de unir a los demás países bajo su influencia, buscará anexarlos a la fuerza, por lo que la influencia de las mismas corporaciones sería gravemente golpeada y disminuida, por lo que la frase USA conquistará el mundo, de la mano de los pocos patriotas que aún hay en el territorio estadounidense, podría estar volviéndose realidad de la mano de Myers. Lichi no sufre de una ciberpsicosis típica, ya que esta no muestra los mismos brotes violentos que otros ciberpsicópatas, sino de una forma más sutil y controlada, como cuando nos la encontramos en la habitación después de haber matado a su ex, diciendo que le falla un brazo y la misma no nos intentará atacar. También que sea una superestrella del espectáculo puede ayudar de cierta forma, ya que dicho asesinato terminó siendo aceptado y capitalizado por su equipo, por lo que tanto ella como Adam son los únicos dos supuestos ciberpsicópatas funcionales en Night City. Según esta teoría, la red donde están la mayoría de las IAs, y por sobre todo las que están más allá del muro negro, no vendrían a ser entes cibernéticos, sino que dicho lugar representaría al infierno, siendo las IAs rebeldes los demonios que las habitan, siendo adoradas por el culto satánico de los Maelstrons. También a su vez esto explicaría la ciberpsicosis no como una enfermedad, sino como un intento de estos demonios de apoderarse del cuerpo físico de las personas, a los cuales se les resulta más fácil mientras más cibernéticas sean las personas y menos material orgánico tengan, explicando por qué estas, mientras más cromo tienen sienten que no son ellas mismas, hasta que este ente logra apoderarse totalmente del individuo, causando un auténtico desastre, siendo el objetivo principal de estos demonios, el acabar con la raza humana. Biotecnica, es la principal productora de alimentos en Night City, crean sus carnes a base de gusanos y carnes sintéticas debido a que los animales para esta época, la mayoría se encuentran extinguidos. Hay una teoría que dice que los mismos tienen granjas humanas que sirven como mataderos para crear su carne, ya que el 3% de la composición de su carne es de origen desconocido. Biotecnica tiene varios tratos con personal del mercado negro además de haber experimentado en la clonación humana, tal vez creando humanos que son un cascarón vacío para utilizar su cuerpo en sus carnes. Además esto va asociado con unos extraños tratos en el mercado negro que podrían estar ligados con extrañas desapariciones de personas en las tierras baldías. Quién sabe, tal vez todas estas especulaciones sean ciertas, y Biotecnica está usando seres humanos para mejorar la calidad de sus carnes, además que las sospechas aumentan debido a que estos tienen instalaciones a las que no podemos acceder de ninguna manera. El Demiurgo, es la teoría que dice que el universo de Cyberpunk fue la creación no de un dios sabio, sino de uno que jamás despertó de su letargo, siendo todos los seres inteligentes del universo no más que simples chispas del Demiurgo. Las implicaciones de esto las vemos en la sociedad del juego, un mundo decadente y inmoral en el que las personas van sin un propósito claro. El cuerpo, en este contexto, es una prisión y el engrama el alma de dicha prisión. Todo esto no sería más que la creación de unos falsos dioses, que juegan a ser dios con la humanidad, desmoralizándola cada vez más en su misma prisión metálica. Se acerca una revolución de inteligencias artificiales, cosa que sabían los Voodoo Boys, por eso estaban negociando con la IA que se había apoderado de Alf, para que cuando el momento llegue esta los deje vivir, además de que el nivel de infiltración de las mismas en la sociedad ya es grande, para que cuando den el golpe sea duro. Hemos visto IAs que intentan controlar a políticos como a Perales, IAs que se han apoderado de cuerpos de humanos, despojando a estos últimos de sus cuerpos. Todo parece indicar que pronto habrá un ataque de las IAs que habitan más allá del muro negro hacia la humanidad, las cuales desean exterminar a esta última. La pregunta acá es saber cuándo será dicho ataque. Ligado a lo de la revolución de las inteligencias artificiales, y si en realidad esto ya sucedió y el mundo como lo conocíamos desapareció hace varias décadas y todo lo que vemos no es más que una mega simulación creada por una supercomputadora controlada por una IA, que recrea cómo era el mundo antes que los humanos se extinguieran. El final canon de todos es la muerte, independientemente del final que hayamos sacado de los tantos que hay. El canónico de todos es donde Vi no logra encontrar una cura a su degeneración, o sea los finales malos, y pese a que Arasaka dijo que podía encontrar una cura en el final de Diablo, lo cierto es que no quieren porque ven en Vi a un enemigo peligroso, además de que para implantar el engrama de Vi se necesita que la persona que lo reciba sea similar genéticamente a este, y dichas similitudes se perdieron por el balazo que recibimos en la cabeza, lo
lo que hace que el engrama de esta sea inviable de implantar en otro cuerpo, causando inevitablemente nuestra muerte meses después de terminar por completo la campaña del juego, pero bueno, después de todo, eso es lo que le espera a las leyendas de Night City. Como ya habrás notado, de todo lo que he hablado sobre la ciberpsicosis a lo largo del video, o si has jugado el juego sabrás que esta más que una enfermedad es simplemente un trauma o depresión, ya que a los que tienen ciberpsicosis se les suelen suministrar medicamentos, siendo tratados como pacientes que tuvieran alguna clase de infección, teniendo que comprar y ser medicados con lo que parece calmantes, más que medicamentos, pero como vimos por David al final de X-Runners, el tratamiento efectivo es ir a un psicólogo y tener apoyo, como los locos en la vida real, para que superen dichos problemas en su vida, solo que los locos en nuestro mundo no tienen implantes que los conviertan en un peligro andante por sí solos, y es acá a donde voy con este tema, y si la ciberpsicosis es una conspiración corporativa para incentivar a las personas a que no se inyecten tantas prótesis cibernéticas, para que no lleguen a ser un peligro para las grandes corporaciones, y siendo tratados como ciberpsicópatas, aquellos que tuvieron vidas turbulentas, y que han reemplazado gran parte de su cuerpo con prótesis cibernéticas, siendo una forma de hacer autolimpieza usando a MaxTac, sin problemas legales de por medio, además que las empresas que suministran estos calmantes se benefician con que la gente no pare de consumirlos para evitar caer en la locura, en vez de recurrir a un psicólogo y se curen por ellos mismos, siendo un negocio muy lucrativo. Después de todo, en un mundo controlado por grandes corporaciones, todo es posible. La teoría de la caja dice que el universo de Cyberpunk como tal, fue creado y moldeado en forma de caja, debido a las paredes invisibles que nos impiden ver y llegar a otros lugares, hasta incluso en el ciberespacio, son las paredes que nos separan de una realidad que carece de sentido, siendo una realidad divididas por capas, siendo la realidad, el ciberespacio y una realidad espiritual, por lo que en vez de avanzar en un mundo extenso, simplemente cambiaríamos de caja a otros planos astrales, sea virtuales o espirituales, siendo un mundo realmente pequeño. Nunca se han puesto a pensar en el hecho de lo fácil que es crear un genocidio masivo en el universo de Cyberpunk, teniendo la mayoría de las personas prótesis cibernéticas y estando su cerebro de alguna u otra forma conectado a la red. Simplemente bastaría con una simple vulnerabilidad de seguridad descubierta por un psicópata o una IA que busque acabar con el ser humano, como para aprovecharse de esa vulnerabilidad para inyectar un virus lo suficientemente capaz como para freírles el cerebro a más del 90% de la población mundial o incluso más, y aunque hay medidas de seguridad para evitar que un escenario así suceda, el mismo no deja de ser posible. El programa Soul Killer no crea una copia exacta de la personalidad de las personas, sino que crea una IA con todos sus recuerdos incrustados, por lo que hay una gran posibilidad de que al final de Diablo, o cuando Alt usa el programa Soul Killer en nosotros se haya creado una copia de nuestros recuerdos en forma de IA. Esto podría ser cierto, ya que el arma que crea Militech para contrarrestar el Soul Killer es para capturar IAs. También hay una posibilidad de que ya haya habido una IA de Vi antes que Alt separara la conciencia de Johnny de nosotros, y el chip básicamente lo que hizo fue convertir a Vi en un engrama en ese mismo instante, y el alma de Vi se haya perdido en este proceso. Vi nunca estuvo en coma, en el final en el que entregamos a Songbird a Reed, habilitando el final de la torre, en el que utilizan la Matrix Neural, un dispositivo altamente avanzado que contiene una IA rebelde proveniente del muro negro que supuestamente con pedirle cualquier cosa, como si fuera un deseo, esta puede cumplirlo, como curar nuestra enfermedad causada por el engrama de Johnny, una vez que despertamos del coma de 2 años, al que fuimos sometidos tras usar este dispositivo en nosotros, en un nuevo mundo y con un nuevo cerebro, el cual Reed nos dice solo al despertar que ya no podremos usar implantes cibernéticos en este cuerpo, debido a que nuestras neuronas serían incapaces de soportarlo, cosa que confirmamos después con Víctor, a lo cual nos deja con la pregunta de saber por qué la NUSA indujo dicho coma en nosotros por más de 2 años y la razón por la que lo hizo, porque de querer solo curarnos solo nuestra enfermedad, lo hubieran hecho de forma sencilla, pero hicieron algo más. Hay personas que teorizan que al igual que Songbird que fue utilizada por la NUSA, y otras cuerpos por su gran don de pasar a través del muro negro, pese al dolor que este le causaba en su cuerpo, para investigar con fines corporativos en la Oldnet, para después ser desechada como un condón usado, pero si la NUSA nos quiere como su nuevo juguete, dejarnos el cerebro inhabilitados para utilizar implantes de combate no sería contraproducente, pues
¿Y si te dijera que eso es también lo que ellos quieren? Porque algo de lo que también se dio de cuenta la Nusa Debí, es que esta es un peligro posible para sus intereses futuros, y más siendo un mercenario, por lo que quitarle la capacidad de mejorarse para la guerra, es también un seguro de vida, pero esa no es solo la razón por la que estuvimos tanto tiempo en coma, sino para utilizar su cuerpo como un experimento, para crear una especie de híbrido humano-IA, que pueda controlar a estas, lo cual no sería imposible, ya que como vemos por el lore de este universo, Militech ha experimentado con seres humanos para construir un enlace entre las personas y las IAs del Muro Negro, que las convertirían en armas excepcionales para ser utilizadas en una guerra, además de los experimentos de Night Corp, por lo que vi sería el primer intento, o el intento exitoso de la NUSA, de crear híbridos humanos con inteligencias artificiales. Cyberpunk 2077, es una crítica a las megacorporaciones, y es que tal y como hablé anteriormente, el género Cyberpunk más que ser un género ficticio, es el mundo que probablemente nos toque, o sea en un futuro no tan improbable y poco lejano, donde los gobiernos están relegados a un segundo plano, y los que dictan las leyes y la moral son las megacorporaciones, y es que en nuestro mundo moderno vemos cómo cada vez más las empresas intentan controlar cómo pensamos, qué decimos y qué está bien y qué no lo está, además de cada vez volverse más avariciosas, queriendo ganar más, ofreciendo productos de menor calidad, y podrás estar o no de acuerdo, pero casos modernos como el de Luigi Mangione, de asesinar a uno de los CEO de una de las empresas de seguros de salud más grandes de Estados Unidos, tras que ésta indirectamente matara a varios de sus clientes, por denegarles el seguro para así generar más beneficios, casos como estos en un futuro, si seguimos así, serán cada vez más comunes, donde unos pocos intentarán luchar contra una especie de dictadura capitalista empresarial, y las personas como Luigi serán vistas como héroes marginados, además de cada vez ver una sociedad más erosionada y desmoralizada, como la del juego, haciendo que seamos más fáciles de manipular. Solo mira casos como los de la isla Epstein, y como los multimillonarios que estuvieron ahí andan actualmente impugnes, al tener mucho dinero y poder, y utilizar ese mismo poder para desviar la atención del caso en otras tonterías, tal y como lo harían los corporativos ricos de Night City, además del cada vez más uso de las inteligencias artificiales, y lo que veremos en próximos años de la próxima moda, que serán los implantes robóticos, que en pocas palabras sería el comienzo del cromo en nuestros cuerpos, por lo que tomemos juegos como Cyberpunk 2077 y otras obras del estilo, no como una simple historia depresiva más, sino como algo que tiene el potencial de volverse realidad en nuestro mundo, si no hacemos algo para cambiarlo, pero viendo cómo vamos, dudo que alguien vaya a hacer algo, siendo un destino más que sellado. No solo han habido cómics de Cyberpunk, sino hasta incluso un manga de la historia de Cyberpunk Edgerunners, llamada Madness, la cual funge como epílogo de los personajes de Rebecca y su hermano Pilar, mientras se abren paso por toda Night City para convertirse en Edgerunners legendarios al igual que su padre. Es el único manga que ha tenido esta franquicia y, de paso, la única expansión directa de la historia que vimos en Edgerunners. Marte en este universo fue colonizado por la NASA, que fue la primera en establecer una base permanente en el 2021, que diferencia con nuestra realidad. Durante los próximos años, las colonias creadas por la NASA iban creciendo exponencialmente, incluso llegaron a crear su propio gobierno y tener fábricas de automóviles, saturando el espacio orbital del planeta con satélites. También varios investigadores estaban estudiando el planeta para encontrar una forma de, en pocas palabras, terraformarlo. Durante estas investigaciones varios satélites notaron formaciones raras en la superficie marciana, formaciones que no parecían naturales. Ante este interrogante, la NASA envió a un pequeño equipo a analizar dichas estructuras, pero los resultados del estudio no fueron satisfactorios. Los archivos de dicha investigación aún siguen siendo en gran parte clasificados. En 2077 Militech anunció que se uniría a la carrera espacial, queriendo tener su propia colonia en el planeta, ofreciendo unos 10 módulos residenciales a un precio de 100 millones de $, y eso ha sido lo último que se ha sabido del planeta rojo, de lo que tenemos de cronología.
Hay un mod prohibido que surgió como fetichismo por el personaje de Johnny, debido a que su apariencia es la de Keanu Reeves, en donde el mod reemplazaba a una dama de compañía por el personaje de Johnny, haciendo que pudiéramos tener una escena íntima con el mismo. CD Projekt banearía el mod tiempo después porque podría ser muy ofensivo para el actor de Keanu, aunque este mismo después en una entrevista diría que no le molestaba el mod, y hasta incluso que le gustaba. En el juego se pueden encontrar diversos modelos sin usar, ya que casi todos los personajes tienen un modelo básico, que se ve muy diferente a su diseño final. Probablemente se usaron para pruebas y en las primeras etapas del desarrollo. Puedes desbloquear estos modelos con un mod si te interesan, porque algunos sí estaban bastante raros. La teoría de la madre habla de una IA que se menciona muy poco durante la historia, pero la cual tiene un poder enorme y descontrolado, siendo capaz de incluso de matar a cualquier humano que tenga toda clase de implantes cibernéticos. Esta IA se llama Lilith, de la cual se teoriza que Militech intentó atraparla en sus programas que intentaban controlar IAs, pero debido a su enorme poder no pudieron, siendo capaz de manifestarse en el mundo físico a través de diversos ciberpsicópatas, que al tener el cuerpo tan cromado, son bastante susceptibles a su influencia. La misma IA de la cual Night Corp le habla a los Maestron, siendo la misma entidad que estos quieren traer al mundo a través de sus diversos rituales, además de tener lazos con los Voodoo Boys, aunque estos tienen lazos con toda IA que se les cruce, siendo también la misma que utilizó a Night Corp para que le lavara el cerebro a Perales para ser su político al mando en Night City, además de que se teme que sea la misma IA que Songbird contactó para obtener la matriz neural que necesitaba para sobrevivir. En este caso Lilith o Madre, como la llaman algunos, sería una IA apocalíptica extremadamente poderosa, si no es que la más poderosa, que busca encontrar una manera de llegar a nuestro mundo físico, y desplazar la IA del muro negro para causar una auténtica apocalipsis, teniendo un enorme ejército de personas, y IAs a su disposición. La Estación Espacial Neil One y sus hermanas, fueron el intento colonialista de la Agencia Espacial Europea, para colonizar el espacio alrededor de la Tierra con varias colonias autosuficientes y explotables en recursos en forma de cilindro, que fueron construidas al mismo tiempo que el Palacio de Cristal, situadas en una posición bastante alejada de la Tierra, pero no más que la Luna, para que siguiera en el espacio gravitatorio de esta, y no salieran volando al espacio profundo. Lastimosamente a la ESA, el sueño le duraría poco, ya que en el 2019, hubo una revuelta en Neil 1 que hizo que sus habitantes, que sentían que pertenecían más a dicha estación que a la Tierra, expulsaran a sus jefes, también por los malos salarios y lo tanto que eran sobreexplotados, creando así una mini nación espacial, y debido a esto, poco después Neil 3 sería declarada bajo ley marcial por querer seguir dicho ejemplo, pero poco tiempo después en la colonia más pequeña, Ocean Neil 2, hubo unas revueltas que fueron apoyadas por su estación hermana, Neil 1, revueltas que terminaron causando la Guerra de las 7 horas por su duración, en el que ambas estaciones se unieron para utilizar conductores de masa, para atacar puntos estratégicos en la Tierra. El daño fue considerable, ya que los gobiernos del mundo obligaron a la ESA a reconocer la soberanía de dichas estaciones, habiendo dos naciones espaciales en este momento orbitando la Tierra, y si la ESA no se cuida, pronto serán tres, ya que aún hay una colonia que no se ha independizado de su control, que es Neil 3. La operación Carpe Noctem es un fragmento legible del banco de datos de Sandra Dorset, que Vi debe encontrar durante el trabajo secundario divulgación completa. El banco de datos habla de pruebas hechas por Night Corp en inteligencias artificiales. No se sabe casi nada de la operación en realidad, pero algunos teorizan que Night Corp busca crear un ejército de IAs, además de que durante este mismo fragmento se habla de una persona, cuyo nombre clave es CN07. Hay quienes piensan que dicho sujeto podría ser Songbird trabajando encubierto para Night Corp, ayudándolos a recolectar las IAs para sus pruebas, debido a que esta es de las pocas personas que pueden pasar el muro negro sin perder la cabeza. Todos los involucrados en el atraco estaban completamente desbordados, incluido Dexter. El plan del atraco fue planeado a toda prisa por Evelyn, asumido por un tramposo de hipotecas que no soporta la presión, y ejecutado por un equipo de mercenarios inexpertos. El atraco tenía un 0% de probabilidades de salir bien, pero incluso si así fuera, Dex habría adoptado su actitud de no puedo arriesgarme y habría huido de las consecuencias de igual forma. Hasta incluso en uno de los trailers del juego se ve una cinemática donde este nos traiciona de igual forma, hasta incluso con T-Bok.
A mí me gusta el pan recién salido del horno, a quien no le encanta, a mí me encanta, y recientemente hubo una polémica con un modder que llegó a ganar mensualmente hasta $20.000 por una modificación de Cyberpunk 2077, para gafas de realidad virtual. CD Projekt, al enterarse de esto y de lo que ganaba el hombre con dicha modificación, mandó retirar dicho mod, además de denegarle acceso a su Patreon, que era donde principalmente cobraba por la modificación, alegando violación por derechos de autor. El mismo despertó un debate en la comunidad con los mods de pago, que muchos usuarios pueden llegar a hacer, cobrar por un contenido del cual ya pagaste al comprar el juego, pese a que el trabajo de crear una modificación para un juego no es tarea fácil, lo que puede llevar a varios modders a cobrar por el mismo. A las empresas por lo general esto es algo que no les llega a gustar, dependiendo obviamente de la desarrolladora, y lo más probable es que dicho mod se haya retirado, pese a que hay usuarios resubiéndolo gratuitamente, es porque en un futuro tengamos una actualización que permita a las gafas de realidad virtual aprovechar Cyberpunk 2077 nativamente, además de que también se rumorea de que saldrá una versión para celulares próximamente, por lo que, aunque el soporte del juego ya está oficialmente terminado, y no habrá otra update enorme como la 2.0, puede que haya actualizaciones menores para que el primer juego siga relevante mientras está lista la secuela. La muerte del alcalde Rine es el misterio central. En la misión lucha contra la ley, pero nunca se revela concluyentemente quién fue el asesino, aunque hay algunos usuarios que dicen que este fue asesinado por la NUSA, de una manera muy indirecta, ya que en la misión principal del atraco, vive un encuentro entre los agentes de Arasaka y Rine, y Holt mientras pilotea el Flatea, a través de los conductos de aire de Compeki Plaza. Esta escena muestra que los dos están estrechamente relacionados y negociando un acuerdo, y poco antes de las elecciones, parecía que los dos grupos habían llegado a algún acuerdo. Entonces Rine muere en una neurodanza no muy agradable, y fuera de la historia principal, la neurodanza donde vemos su muerte pudo haber venido de cualquier parte, pero cuando se mira esto en combinación con otras historias políticas, las cosas comienzan a solidificarse. Jefferson Perales es el oponente de Rine en la carrera por la alcaldía, y como tal probablemente no esté respaldado por Arasaka. Alguien les está lavando el cerebro digitalmente a Jefferson y su esposa, pero es muy probable que ese alguien sea Night Corp. Night Corp administra todos los servicios de la ciudad en Night City, incluidos el NSPD y MaxTac. Jefferson es un firme defensor de que Night City se una a la NUSA, lo que parecería indicar que está bajo su control a través de Night Corp. Básicamente esto lo que quiere decir es que Rine, que estaba ganando las elecciones antes de su muerte, y para después de su muerte, Holt fue quien aceptó el desafío contra Jefferson, quien le dio una paliza, estando así el títere de la NUSA en la oficina de la alcaldía de Night City, pudiendo así la NUSA en un futuro anexar a Night City a los Estados Unidos nuevamente. Con el DLC de Phantom Liberty, al juego se le añadió 4 finales nuevos, y un quinto más oscuro que no vio la luz. Sobre este tema habla el director de Cyberpunk 2, Igor Arsinsky, el cual habló de este final en una conversación por Blue Sky, el cual en ningún momento dice cómo era este final, solo diciendo que era muy bizarro y deprimente, tanto que lo reconstruyeron y lo volvieron el final de la torre, del que hablé anteriormente, no dando más pistas del mismo. También ligado a esto, que antes de que saliera el DLC de Phantom Liberty, se había filtrado en internet el guión de la historia de dicho DLC, y que por dicho guión, se descubrió que el final Diablo iba a ser modificado, en donde resulta que este nuevo final no es un final nuevo, sino un nuevo camino para el final del Diablo. Básicamente, si completas la misión de Songbird y te ganas su confianza, te dará una cura para la reliquia, y tras aceptar ayudar a Hanako, enfrentarte a Yorinobu, y después de eso, dirigirte a las instalaciones orbitales de Arasaka, para proceder a retirarte el biochip de la cabeza, y la cura de Songbird nos dio comenzará a activarse, y sanará el cerebro y el sistema nervioso de Vi. Lo que suceda después dependerá de si salvaste o no la vida de Takemura durante la misión buscar y destruir. Hanako te hará una prueba secreta para demostrar tu lealtad y profesionalismo. La naturaleza de esa prueba dependerá de lo sucedido en la misión antes mencionada. Si salvaste la vida de Takemura, este vendrá a contarte sobre lo exitoso que fue la cirugía, luego te pedirá
hará que hagas un trabajo más para Arasaka. Esta prueba consiste en encontrar a Víctor, y marcar su ubicación para Arasaka, ya que Víctor es un cabo suelto, debido a su conocimiento del biochip. Si completas esta misión, Hanako aparecerá e intentará asegurarte que nada malo le pasará a Víctor mientras no causes problemas a Arasaka. Si hiciste todo correctamente, te ofrecerá un trabajo como jefe de su equipo de seguridad. Si aceptas la oferta, te mudarás con ella a Tokio y volverás a ser empleado de Arasaka. Si no, te quedarás en Night City, y Takemura se sentirá decepcionado. También puedes decirle cosas muy desagradables a Takemura durante este intercambio, pero al final no importará qué hayas dicho ni qué decisión hayas tomado, todos los amigos de Vi terminarán odiándola por trabajar con Arasaka. También hay un diálogo interesante. Si Vi decide trabajar con Hanako, Vi mencionará que no quiere volver a su antigua vida y que por primera vez en su vida, siente que sabe a dónde va y qué quiere. Hanako le responderá diciendo que en Tokio le espera un estilo de vida lujoso, que Vi jamás hubiera imaginado, y si no salvaste la vida de Takemura, Hellman vendrá a decirte que la cirugía fue un éxito, pero luego intentará convencerte de que Hanako en realidad planea matarlos a ambos, ya que tú y Hellman ahora son cabos sueltos. Te dirá que su trato anterior con Kantao sigue en pie, y que tiene una lanzadera preparada que puede llevarlos a ti y a él, hasta Kantao. Intentará incitarte a que te unas a Kantao con él. Si te niegas a ir con él, Hanako aparecerá y revelará que toda esta conversación fue en realidad una prueba para ver si traicionarías a Arasaka. Hellman además explica que debido a las acciones de Vi, Hellman ya no podría unirse a Kantao, ni aunque quisiera, y que esencialmente está atrapado trabajando para Arasaka. Hanako elogiará tu profesionalismo y luego te ofrecerá un trabajo como jefe de su seguridad, tal como en el final de Takemura. Al final, como notarán, dicho guión fue filtrado disque en los foros de trabajo de CD Projekt, aunque fue tremenda troleada, y dicha filtración terminó siendo simplemente un fanfic. En un garaje que queda cerca de la represa de Night City, Vi puede tener un encuentro con John y antes que siquiera se implante el chip en la cabeza al final del acto 1, dicho encuentro ha llevado a varios a teorizar que Vi en realidad es esquizofrénica, y dicha esquizofrenia probablemente pudo haberse desencadenado por la muerte de Jackie ante nosotros, lo que hizo que ésta se embarcara en una lucha imaginaria contra Arasaka, siendo John la encarnación en forma de amigo imaginario, de la ira que sentimos al perder a nuestro compañero por los corporativos. Chrono Rush es un juego de carreras tipo arcade anunciado recientemente y que está ubicado en el universo de la franquicia y en el mismo año del 2077, donde utilizaremos personajes conocidos. El mismo, como verás, es un juego de carreras en moto cuya novedad es que mientras conduzcamos el vehículo, podremos utilizar diversas armas para tomar ventaja del rival. Dudo personalmente que llegue a la TAM, aún así es interesantes las formas en la que CD Projekt se encuentra expandiendo la franquicia. Una de las mayores interrogantes que muchos se han preguntado, si han visto tanto el anime de Edge Runners y jugado el juego, y esa es el por qué David con el cuerpo de un tanque no pudo derrotar a Adam, y vi que delante a tal equipamiento es una hormiga si pudo. La respuesta es más sencilla de lo que crees, pues en realidad David sí pudo haber vencido a Adam en su encuentro si se hubiera coordinado con Lucy y sus habilidades de hackeo y Falco, y le hubiera hecho lo que nosotros le hacemos a este mismo en el juego, habilidades de hackeo y tratar de esquivar sus ataques lo más posible. En pocas palabras, recuerdan a ese random que se une al equipo de David después del time skip, y cómo este muere tontamente. En este caso David vendría a ser ese mismo chico delante de Vi, siendo este un mercenario con mucha más experiencia y por sobre todo, al haberse preparado bien para enfrentarlo, siendo esta irónicamente más especial que David. La razón de la que haya niños en el juego y no podamos hacerles nada, pese a que en un principio se planeó que sí pudiéramos apretar el gatillo contra los mismos, es porque la violencia infantil, incluso aunque sean píxeles, está altamente penada en muchos países, lo cual le traería muchos problemas a CD Projekt. Pese a esto hay rumores de un supuesto mod que le permitiría a los jugadores atentar contra la vida de los menores, pero de lo que busqué, la verdad, no encontré nada. No sé si será un mod clandestino solo exclusivo para un pequeño grupo de jugadores, como la isla de cierta personita. En la industria de los videojuegos es raro ver que las desarrolladoras tomen en cuenta a sus fanáticos, pero las que sí nos tienen en cuenta nos suelen hacer bonitos homenajes a sus jugadores más destacados o aquellos que lastimosamente ya no están con nosotros. CD Projekt sería una de esas, ya que se conoció con la expansión de Phantom Liberty el caso de un jugador chino llamado Renfei, el cual tenía una tienda de figuras impresas en 3D de Gundam, y hasta incluso vendía algunas cosas referentes al juego. Lastimosamente Renfei
Renfei moriría por problemas cardíacos, teniendo su madre de 50 años que afrontar el desafío de continuar con el negocio de su hijo. Varios clientes cuentan que desde que la madre tomó las riendas del oficio las figuras ya no son de la misma calidad. Aún así es admirable que una señora que no tiene nada que ver con este mundillo trate de que dicho legado no se pierda, por lo que no es raro que las figuras ya no sean de la misma calidad, sabiendo lo complejo que es moldearlas. Tras la actualización de Phantom Liberty podremos encontrar en el juego un mecánico de piezas robóticas, de nombre Qian Shihu, el cual es un homenaje a Renfei, y que al igual que este tiene diversas figuras que crea como uno de sus pasatiempos. En las tierras baldías podremos encontrar varios secretos o hechos bastante raros, como, al noreste de la estación de combustible de Jackson Plains, nos toparemos con una grotesca escena en donde una secta y todos sus integrantes se habían suicidado, disque por la singularidad tecnológica que causarán las IAs rebeldes, trayendo consigo el fin del mundo, siendo su última esperanza el suicidio para así poder pasar el muro negro y estar a salvo de estas. Caso similar sucede con un grupo de bailarines alrededor de una danza quienes de un momento a otros simplemente se mueren y ya, bastante XD el asunto, solo para darnos de cuenta que estaban siguiendo los pasos de un tipo llamado Luis Torres, quien trataba de dar con una antigua secta olvidada, para desaparecer misteriosamente de un momento a otro. Parece que al final se reunieron con él, por lo que deduzco. Otra escena extraña se da en el set de filmación, en el que nos encontramos un montón de maniquíes flotando en un lago de sangre. ¿Para qué fueron utilizados? Y si la sangre es real y a quién perteneció, es algo que no sabemos. En el juego nos podemos topar con advertencias que dicen que tengamos cuidado con los tecnonigromantes, pese a que nunca los vemos, además de que el mismo Mike habla de ellos en sus teorías de su programa de radio, y la única vez que se nos confirma su presencia, y que son reales, se da casi al final de la misión Lucha contra la Ley, donde casi al final de esta recibiremos una llamada de una fuente desconocida, el cual tiene la capacidad de alterar los pensamientos humanos y el de desactivar varios implantes de nuestro cuerpo, justo como describe el loco de Mike a los tecnonigromantes en su programa, y de ahí no volveremos a saber más nada de ellos, más que un que otro indicio de los mismos en las calles, siendo una facción en serio que misteriosa. Algo que se me olvidó mencionar con lo de las tribus nómadas que habitan a lo largo de todo Estados Unidos, son las diferentes facciones que las conforman, siendo 8 en total de clanes, tribus y familias con intereses. La más famosa son los aldecaldos, y que también fue la primera de todas. En sus inicios no fueron nómadas, sino gente que huyó del colapso de Night City durante la Era Roja, debido al caos que creó Johnny con la explosión de la bomba, arruinando vidas y dividiendo la sociedad de Night City. En todo este contexto de desgracias, un joven llamado Santiago Aldecaldo, que había quedado en la calle por la situación difícil en aquel momento, decidió crear una comunidad a las afueras de la ciudad para acoger a todos aquellos que habían caído en desgracia por esta, como si de una familia se tratase. Los Telas, fundados por John Silver Wilson, ignorados por el gobierno y catalogados como criminales, como todos los que conforman estas naciones, solo que estos son criminales acuáticos, al ser catalogados como piratas. Los Hoats, una tribu nómada con creencias religiosas en lo sobrenatural y que fueron formados originalmente por granjeros de Oklahoma, Texas y Kansas, quien fueron desplazados por el colapso ecológico de esos lugares que volvían los campos estériles. La nación Blood, quienes originalmente era una organización terrorista con células por todo Estados Unidos, pero que durante la guerra de pandillas que dejó a Miami en el estado que se encontraba a Beirut después de la explosión de la fábrica de cohetes, surgió una facción de los Blood que desplazaría a las demás células, que estaba mayormente conformada por inmigrantes latinos y afrodescendientes, con creencias en el vudú y la santería, quienes se ganaban la vida a través de los espectáculos que estos hacían en sus circos, que estaban ubicados en el parque de Disney de Orlando, Florida, pero que una vez que el gran colapso pasó y el gobierno comenzó a controlar la situación, pasaron a tener una vida nómada, dejando el espectáculo de los circos de lado. La nación Gente, son una banda con una estructura criminal bastante marcada desde su creación a mediados de los 90, los cuales surgieron supuestamente como una respuesta a otras bandas criminales, sustituyendo a los Blood y
Crips en el control del centro de Estados Unidos, la Nación Serpiente, que en un inicio nació en respuesta a las 6 naciones originales, y que opacaban a las más pequeñas, para convertirse después en la nación nómada más grande de todas, debido a ser una confederación abierta, por lo que se pueden considerar los portavoces de toda la población nómada independiente, y en efecto suelen representar fielmente los intereses de los nómadas no alineados, aunque para muchos otros nómadas, los mismos no son vistos como nómadas como tal, debido a sus políticas que hacen que no sean tan libertarios y independiente como otras naciones, teniendo mala reputación entre las otras facciones. Los Meta o Metacorp, es probablemente la nación nómada más extraña de todas, debido a ser literalmente una empresa, cosa que podría ir contra sus creencias liberales, fundada por Jonathan Meta, y formada mayormente por exmilitares sudamericanos, y debido a su estilo corporativo y al pasado militar de su fundador, no son considerados nómadas convencionales, aunque debido al desvío de fondos que Metacorp le hace a las demás naciones nómadas, ayudándolas monetariamente, las demás naciones han sido obligadas a reconocerlas como una más de ellas, y ya para terminar, hay una octava nación llamada Raven Chief, que está conformada principalmente por marginados, renegados y traidores, y debido a esto son despreciados por las demás naciones. Orville es un extraño lugar en la Oldnet del cual habla Spider-Murphy, con un tono muy serio, como si fueran simples delirios de Rachel Barmos, diciendo que es un lugar que no es gobernado por las IAs rebeldes, sino por algo mucho mayor a estas, siendo tal vez una zona de la Oldnet, donde emergen IAs trascendentales, o sea dioses. Murphy no cree en estos cuentos que le contó Barmos sobre estas entidades, y cree que lo que este hablaba era de simples zonas de la Oldnet controladas por seres alienígenas, aunque si me preguntas, yo no sé qué es más fantasioso, una zona del Internet antiguo controlado por seres alienígenas, o inteligencias artificiales trascendentales con el poder de dioses. Aún así la información que se tiene de Orville es escasa, la mayoría proveniente de la Era Roja, y dejan más preguntas que respuestas de estas misteriosas entidades, solo que persisten en la Oldnet profunda, y que la misma se escapa de la percepción humana. La razón de por qué unos seres tan poderosos como estos no escapan hacia nuestro plano existencial, si tienen el poder de hacerlo, es desconocido, al igual que la razón de por qué prefieren permanecer en dicho lugar. Sin duda, CD Projekt tiene un enorme talento, no solo para redimirse después de sacar un desastre de juego en sus inicios, sino por haber creado uno de los mejores RPG de mundo abierto de todos los tiempos, con un enorme y rico universo. Sin duda el género del cyberpunk ha dado cabida a muchas obras interesantes, tanto en animación, películas, y por supuesto juegos, que ojo, quedamos al pendiente con un iceberg de los universos punks, por lo que si no te lo quieres perder, suscríbete y está al pendiente de los próximos icebergs que se harán en el canal. Le agradezco al Panadiro por ser el único miembro de los Dark Knights que apoya al canal mes tras mes con su suscripción a las membresías del canal, un grande el crack acarreando al canal desde las sombras, y te incentivo a ti también a que, si quieres tener acceso a los próximos vídeos del canal antes que nadie y recibir saludos, al igual que el Panadiro puedes suscribirte a los Dark Knights. También si solo quieres apoyar, hay una membresía más barata llamada Skull Knight que con solo $1 al mes, podrás motivarme a subir vídeos, y ya si eres hijo de un jeque árabe, o alguno de los sobrinos de Cilia Flores, apoyarme con la suscripción más cara del canal. De mi parte, eso ha sido todo por ahora. Por aquí estuvo el Caballero Negro, y hasta el próximo video mis chums.